Buenos días, señorías. Reanudamos la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 1/2026 de 27 de enero de ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios de Ademuz, Córdoba y Gélida, Barcelona. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, permítanme que comience mi intervención trasladando de nuevo, en nombre del Gobierno de España, nuestra cercanía, respeto y consideración a las personas afectadas y a las familiares de las víctimas mortales 47 de los accidentes ferroviarios ocurridos en Ademuz, Córdoba y en Gélida, Barcelona. Son hechos que han conmovido al conjunto de la sociedad española y que exigen que las instituciones que deben representar el sentir de la sociedad den la mejor respuesta posible ante el tremendo dolor vivido. Señorías, el transporte ferroviario es un pilar esencial de nuestra movilidad y una pieza clave tanto de la cohesión territorial como de la transición ecológica. España cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y con elevados estándares de calidad. Y cuando se produce un accidente, por excepcional que sea, la prioridad absoluta debe ser la atención integral a las víctimas y el refuerzo continuo de las garantías de seguridad. Esa es la razón por la que el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 1/2026 de 27 de enero, que hoy se somete a la convalidación de esta Cámara. Respondemos así precisamente al compromiso de ofrecer una respuesta lo más rápida, eficaz y justa a las personas afectadas. Y el instrumento es un Real Decreto Ley que se ha considerado básico por las razones que señala nuestra Constitución, es decir, motivos de extraordinaria y urgente necesidad. La actuación de los poderes públicos en una situación como esta, de especial gravedad, debe realizarse en parámetros de celeridad. Evitamos así que las víctimas afronten, además del impacto emocional y físico, una incertidumbre en otras índoles prolongada. Y este Real Decreto tiene por sí un doble objetivo. Por un lado, establecer un marco ágil de ayudas directas para las víctimas y sus familiares. En segundo lugar, complementar sin sustituir los derechos que pudieran corresponderles por otras vías legales o aseguradoras. Se trata, por tanto, de una respuesta extraordinaria ante circunstancias extraordinarias que no prejuzga responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso, pero que sitúa en el centro a las personas afectadas. Y entrando en el sistema de ayudas establecido por este Real Decreto Ley, señorías, decirles que se ha diseñado sobre tres premisas. La primera, su carácter inmediato y complementario. La segunda, la objetivación de los criterios de acceso. La tercera, la proporcionalidad en función del daño sufrido. Y en este Real Decreto Ley, se incluyen una serie de medidas que, bajo el principio de celeridad que ya les he mencionado, actúa en varias esferas, en el fondo y en la forma. Son ayudas económicas para familiares en caso de fallecimiento, compensaciones para personas con lesiones, apoyo específico para situaciones de especial vulnerabilidad y, en lo que se refiere a la forma, procedimientos sencillos para la tramitación y resolución. Se pretende así
alcanzaron una doble meta: un sistema de ayuda inmediato, objetivo y directo, y a su vez y en paralelo la reducción de cargas administrativas, de modo que garanticemos que la ayuda llegue en el menor tiempo posible. En lo que se refiere a las personas beneficiarias, señorías, la norma para la que hoy el Gobierno pide la convalidación de esta Cámara va dirigida a dos colectivos evidentes. Por un lado, las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba en los mismos y que resultaron heridos, y por otro, los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en el propio Real Decreto Ley. Para ambos colectivos, el Real Decreto Ley contempla a su vez dos tipos de ayudas. En primer término, ayudas no reembolsables en los supuestos de lesiones y fallecimientos, y complementariamente se podrá recibir otra ayuda adicional en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Permítame, señorías, que deje totalmente claro que estas ayudas son compatibles con el seguro obligatorio de viajeros, con las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil en caso de ser superiores al anticipo y con otras ayudas o seguros públicos o privados que pudieran corresponder a los beneficiarios. En lo que se refiere al primer tipo de ayudas, es decir, a las no reembolsables, en los casos de fallecimiento se podrá obtener una ayuda directa que supera los 72.000 euros por persona. A su vez, en los supuestos de lesiones, las ayudas se estructuran en distintos niveles según la gravedad, con parámetros que van desde los 2.400 euros en los menos graves a más de 84.000 en las lesiones de mayor gravedad. Y quiero también poner énfasis en que estas ayudas estarán exentas de tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sobre el segundo tipo de ayudas que les he anunciado, las concernientes a anticipos en concepto de responsabilidad civil, el importe de la ayuda será del mismo valor al correspondiente a la ayuda directa, con la diferencia de que en estos casos el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones, que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios hasta el límite de la ayuda recibida. Y se debe destacar que en caso de que la indemnización que se reciba fuera inferior a la ayuda otorgada en concepto de anticipo, las personas beneficiarias no tendrán que devolver la diferencia. Si la indemnización establecida fuera superior a la ayuda otorgada en concepto de anticipo, las personas beneficiarias recibirán el importe de las indemnizaciones que exceda respecto a la ayuda otorgada. Es decir, de acuerdo al Real Decreto Ley, se recibirá por fallecimiento 144.000 euros, llegándose a los 216.000 euros con el cobro adicional del seguro obligatorio, que no es incompatible. Señorías, toda vez que ya les he desgranado los tipos de ayudas, permítanme que me centre en el procedimiento de concesión, que está inspirado en el principio de celeridad que ya les he mencionado. Se prevé que el procedimiento concreto de solicitud se establezca por resolución del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, previéndose un plazo de solicitud de 3 meses desde que se publicara esta resolución. Pues bien, esta resolución general, siguiendo el objetivo de otorgar rápidamente las ayudas para que sean un apoyo eficaz y real para las víctimas, fue publicada el pasado 3 de febrero, este mismo mes, de modo tal que se pueden solicitar las ayudas hasta el próximo 4 de mayo. A día de hoy, la firma y el envío de resoluciones individuales favorables ya se ha iniciado. Además, el Real Decreto Ley prevé dar apoyo en este proceso estableciendo la creación de oficinas de atención integral para facilitar la solicitud y tramitación de las ayudas y prestaciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de aquellas comunidades autónomas con personas afectadas, con especial atención en las provincias de Huelva y Barcelona. De hecho, un ejemplo de esa voluntad de celeridad fue la apertura de la oficina de Huelva en la subdelegación que se puso en marcha y también la de Barcelona el día 28 de enero, apenas 24 horas después
de que se aprobase en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley... Un momento, señor ministro, un momento. Cuando quiera. Gracias. Decía que esas oficinas se pusieron en marcha el día 28 de enero, apenas 24 horas después de que se aprobase en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley y el mismo día en que ese Real Decreto Ley se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Se ha procurado también simplificar al máximo el procedimiento y siempre que las personas solicitantes lo autoricen, la Administración recabará de oficio la información y documentación necesaria, evitando, en la medida de lo posible, que los beneficiarios tengan que aportar documentos que ya obren en poder de otras administraciones públicas o entidades con pleno respeto, como es lógico, a la normativa de protección de datos personales. En otro orden de cosas, señorías, más allá de las ayudas, estos acontecimientos refuerzan la necesidad de continuar avanzando en la mejora permanente de la seguridad ferroviaria. España cuenta con un sistema basado en estándares europeos, supervisión técnica y evaluación independiente de incidentes. No obstante, cada accidente debe analizarse con rigor técnico, con transparencia y con dación de cuentas, que es lo que ha hecho el ministro de Transporte, y conocer las causas para que no se vuelva a repetir. Es por ello por lo que el Gobierno reitera su compromiso con la investigación técnica independiente, con la transparencia informativa y con la adopción de medidas correctoras cuando proceda. Y para acabar ya, como es norma cuando un ministro presenta un Real Decreto Ley, y lo adelanto, esta será mi única intervención, pero lo hago solicitando el voto favorable de la Cámara a la convalidación de este Real Decreto Ley y junto a ello volver a manifestar nuestro apoyo a los familiares y amistades de las víctimas, nuestro pesar por las vidas perdidas y nuestra disposición para lo que se nos demande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Miren, en nombre de Unión de Pueblo Navarro, una vez más, manifestar nuestra solidaridad y cariño hacia las familias de las víctimas de las tragedias de Adamuz y Rodalíes. De las 47 personas fallecidas, 46 en la primera tragedia de alta velocidad en España. Nosotros, señorías, desde Unión del Pueblo Navarro venimos también manifestando, y lo han dicho las propias víctimas, que el dinero no va a quitarles el dolor, ni va a hacer que vuelvan sus seres queridos. El dinero no va a compensar la pérdida trágica de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, que no volverán a ver, a sentir, a escuchar físicamente. Muchas de ellas lo han dicho. El único consuelo que están consiguiendo es el que les practica o les da su fe. ¿Del Gobierno qué esperan? Pues fundamentalmente del Gobierno, y también lo han manifestado ellas, esperan una voz que les atienda, que les escuche, que les diga la verdad de lo que ocurrió. ¿Por qué han perdido trágicamente a un ser querido cuando para muchas de ellas la muerte, su muerte, era evitable? Lo reclaman no solo para descansar en paz, lo reclaman no solo tampoco para poder pasar página, no solo tampoco para intentar paliar ese dolor que están sufriendo, no solo tampoco para que se depuren las responsabilidades correspondientes, sino fundamentalmente para que no vuelva a ocurrir, para que no haya más familias que pasen por lo que están atravesando ellos. Pero es que además, señorías, el Gobierno tiene que actuar con total y absoluta transparencia e información. Señor ministro,
hemos venido denunciando cómo el Ministerio de Transporte sigue actuando con opacidad y con falta de información a la hora incluso de entregar la documentación que se solicita por parte de los diputados en las Cortes Generales. Pero es que además hace unos días tuvimos conocimiento de un hecho de una gravedad importante, como es que Adif había sustraído del lugar de los hechos un material que podía ser muy importante para la investigación. Y la cuestión no se solventa en los debates en las redes sociales, no. Tiene que ser un posicionamiento y un comunicado oficial, tanto de Adif o si no del propio Ministerio. Porque también hay dos preguntas que el Ministerio sigue sin contestar. ¿Por qué ahora, después del accidente y no antes, se sigue reduciendo la velocidad de los trenes? ¿Por qué ahora, y no después del accidente y no antes, se está inspeccionando al detalle las vías de alta velocidad? Miren, señorías, lo dijeron en el funeral de Huelva y lo dijo la hija de una de las víctimas. Somos las familias que cambiarían todo el oro del mundo, que ahora no vale nada, por parar, por mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y somos las 46 familias que van a luchar por saber la verdad, porque solo la verdad ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Y por lo tanto, señor ministro, nosotros sí apoyaremos en la mañana de hoy este Real Decreto de él, pero también exigiéndole el cumplimiento de algunas cuestiones que yo le he manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Lo primero, nuestro recuerdo, nuestro respeto a las víctimas, a sus familiares, nuestro abrazo, nuestro cariño y también la pronta recuperación de todos esos heridos y heridas en el accidente de Adamuz y también de Rodalías. Son familias rotas, son vidas atravesadas para siempre y es un país entero también conmocionado. Y las ayudas que venimos a aprobar hoy son necesarias porque claro que los afectados no pueden esperar años a que se resuelvan procesos judiciales que son interminables o claro que el Estado tiene que responder con rapidez, con recursos y además con humanidad. Pero, señorías, no basta. O sea, no basta con pagar y no basta con indemnizar. Porque cuando hablamos de esas 46 personas del accidente de Adamuz, esa persona del accidente de Rodalías, fallecida, además en una línea de alta velocidad, como digo, y otra en el tren de Rodalíes, que choca, voy a recordarlo, por el desprendimiento de un muro tras un temporal, estamos hablando también del modelo. ¿Cuál es el modelo? Y de prioridades, de inversión pública para fomentar el transporte público y de mantenimiento y también de seguridad. Y no podemos convertir cada tragedia en un expediente administrativo. Este Real Decreto Ley reconoce algo que es fundamental, que es que el Estado tiene que estar al lado de las víctimas desde el primer minuto y que las ayudas tienen que ser, por supuesto, rápidas, compatibles, no reembolsables y exentas de tributación, y eso lo vamos a apoyar. Pero desde Podemos queremos recordar que la justicia social no empieza cuando se paga una indemnización, empieza cuando se garantiza la seguridad y que esa seguridad además no depende del beneficio privado ni tampoco del beneficio empresarial, sino que empieza cuando el mantenimiento de las infraestructuras no se recorta ni se privatiza. Empieza cuando la movilidad pública no se abandona, porque mientras estamos debatiendo cifras, hay trabajadores y trabajadoras que tienen que coger cada día el transporte público y lo necesitan en un sistema que funcione. Hay familias que cogen todos los días un vagón de tren pensando que van a llegar bien a su casa y esa confianza no se compra con 72.000 euros, esa confianza se construye con una inversión pública, con planificación y con control democrático. Y también queremos
queremos señalar algo muy importante, que estas ayudas no pueden servir tampoco para diluir las responsabilidades. Las empresas ferroviarias, las administraciones públicas, los administradores también de las infraestructuras, tienen que asumir lo que les toque asumir. Ni un euro de lo público puede convertirse en coartada, pues, para que lo privado eluda sus responsabilidades y sus obligaciones. Hoy votamos un decreto necesario, pero tenemos la obligación de investigar, de reforzar nuestro sistema ferroviario público, especialmente el transporte cotidiano de la gente trabajadora, que ha sido el gran olvidado durante todo este tiempo frente a esa foto de la alta velocidad. La cohesión social es un concepto, no es un concepto abstracto, sino que es que el Estado no abandone a nadie. Es que quien pierda a un ser querido no tenga que pelear y que lidiar con la burocracia. Es que quien resulta herido no tenga que añadir la incertidumbre económica a ese dolor y a ese sufrimiento. Por eso apoyaremos estas ayudas, pero también exigimos verdad, exigimos responsabilidades y más inversión pública en seguridad ferroviaria, porque la mejor indemnización es que esto no vuelva a suceder. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Rentería La Santa. Señor presidente, muchas gracias. Señorías, egun on guztioi. Desde el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV vamos a manifestar nuestra posición ante la convalidación del Real Decreto Ley 1/2026. Los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Lleida, que sesgaron la vida a 47 personas y afectaron directamente a más de 500, nos convocan hoy para dar una respuesta institucional urgente y también humana. Y una vez más, vaya por delante nuestro más sincero pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias. Por ellos, y reconociendo la extraordinaria y urgente necesidad de proporcionarles liquidez inmediata para mitigar el impacto del trauma, anunciamos nuestro voto a favor de la convalidación. Sin embargo, planteamos este apoyo con una serie de peticiones constructivas para que la reparación sea lo más íntegra y humana posible. Señorías, es nuestro deber recordar que ninguna ayuda económica, por ágil o cuantiosa que sea, compensa jamás una vida perdida. Las indemnizaciones son instrumentos necesarios de auxilio, pero no sustituyen el vacío que dejan estos accidentes, y la verdadera responsabilidad de las instituciones no termina con la firma de un Real Decreto Ley, sino evitando que estas tragedias se repitan, y para ello es indispensable que la investigación en curso prospere con total celeridad. Necesitamos esclarecer cuanto antes las causas de los siniestros de Adamuz y Lleida para poder actuar en consecuencia y garantizar que la seguridad ferroviaria sea incuestionable, porque las familias, además de las ayudas económicas, reclaman saber qué ocurrió y por qué ocurrió, y están en su derecho, además, de conocer la verdad, porque en estas ocasiones la verdad puede ayudar a cerrar la herida abierta. Respecto a la gestión del Real Decreto Ley, nuestra petición al Gobierno es firme. No deben limitarse a cumplir los plazos, deben batirlos. Dadas las circunstancias, el espíritu de este Real Decreto Ley debe ser evitar que la incertidumbre económica se sume al dolor. Por eso, la resolución, la notificación y el pago efectivo de las indemnizaciones se debe realizar con la mayor rapidez posible. La Administración debe ser un motor de alivio y no un obstáculo de calendario. Dejar claro también que la urgencia no justifica la imprecisión. El Gobierno ya tuvo que publicar una corrección de errores el 12 de febrero para rectificar referencias cruzadas en el BOE, por lo que pedimos la máxima diligencia para que ningún expediente sufra retrasos o denegaciones por defectos de forma, derivados de una redacción ambigua. Asimismo, pedimos que se aclare el alcance de las exenciones fiscales. Aunque el Real Decreto Ley declara las ayudas exentas del IRPF por daños personales, persiste un concepto difuso respecto a los perjuicios patrimoniales puros, y debido a ello solicitamos un compromiso firme para clarificar que estas indemnizaciones son el resarcimiento de un daño y no un incremento de patrimonio, evitando que las familias tengan que litigar con Hacienda. Sí, señorías, por favor.
Un momento. Pedimos también al Gobierno que las oficinas de atención integral no sean meros mostradores, sino centros de acompañamiento personalizado. Valoramos que se contemple el desplazamiento a domicilio para las personas con la movilidad reducida y exigimos que esta cercanía sea la norma y no una excepción. La Administración debe actuar minimizando la carga burocrática sobre quienes han perdido tanto. El PNV convalidará este Real Decreto Ley por un compromiso ineludible de justicia material con los afectados, pero la responsabilidad institucional comienza ahora, en la fase de gestión humana y eficiente. En definitiva, este Real Decreto Ley debe ser una herramienta de dignidad. Convalidamos la norma para que los recursos lleguen ya. No basta con legislar ante la tragedia, hay que gestionar con la rapidez, la precisión y la empatía que el respeto a la vida humana requieren. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, egun on guztioi. Adamuz eta Gelidako tren istripuei loturiko diru laguntzak ezartzen dituen errege dekretu legearen alde egingo du zalantzarik gabe Euskal Herria Bilduk. Dozenaka hildako eta ehunka zauritu utzi zituen istripuek, lehendabizi mina, gera jarraian elkartasuna piztu zigun. Beste hainbat ezbeharren aurrean bezala, lehendabiziko minututik gure doluminak eta elkartasuna eskaini genituen. Adieraziz, beste hainbatean bezala, kaltetuak laguntzeko egingo ziren esfortzuei batuko ginela. Hala esan eta egin genuen Valentziako danan, hala esan eta egin genuen Itzalaldi etorri zenean, gure grina, gure izaera politikoa elkartasuna delako. Gure ustez, gaur berrestera ekartzen den errege dekretuak funtzio hori du, ekintza bideko elkartasuna adieraztea, kasu honetan diru laguntzen bidez. Adamuz eta Gelidako istripuak urtarrilaren 18 eta 20an izan ziren, eta aste bat besterik pasagabe, estatuko gobernua diru laguntzak zehazten dituen errege dekretu legea onartu, eta boletinean argitaratu zen. Beraz, indarrean sartu zen, bere momentuan ongi eta garaiz egindako kontua. Harin ibili da gobernua. Beraz, uste dugu gaurkoan baiezkoa eman, eta laguntza hori berrestea besterik ez zaigula guztioi geratzen. Iris dadila ahalik eta azkarren laguntza biktimentzat, laguntzen gaiaren inguruan ez dugu askoz gehiagorik esateko. Hori bai, istripuek kaltetu ugariei laguntzak emateko beharra agerian utzi badu ere, gure ustez bestein bat hausnarketa ere abiarazi behar ditu. Istripu larriak kontu puntuala izan daitezke, bai, baina izan daitezke sakoneko arazo gehiagoren adierazle, eta gure ustez, bada, hau, kasua. Ez istripu larriak izan direlako eta tartean hildakoak izan direlako, baizik eta intzidentzia eta arazo gehiegi izaten eta jasaten ari delako tranbide sare osoa. Atzo, Puente Ministroarekin izan genuen interpelazioan esan genuen moduan, aurreko astean, urrutira joan gabe, berriro deskarrelamendu bat izan genuen Bizkaiko aldiriko zerbitzuan. Etzen zauriturik izan zorionez, baina istripua egon zen. Behin eta berriz esan dugu, trenbidearen garapen eredu baten agurtze zantzu gehiegi ikusten ari gara azken urteotan. Trenbide sarearen gertakari ugari ikusten ari gara eta gertakari horietako asko sare konbentzionalaren finantziazio eskasaren ondorioa ere bada. Ez soilik istripuak, baizik eta ohikoak bihurtu diren atzerapenak eta abar, aldirikoak ez dabiltza ongi, salgaiak, merkantziak ez dabiltza ongi. Eta arrazoia agerikoa da, tren garapen eredu bat egonda, non abiadura handiak inbertsio guztiak jan dituen, beste guztiak gainbeheran zijoan bitartean. Eta orain, sareari milaka kilometro berri erantzi eta gero, mantentze lanen kostua sekulakoa da. Gaur ez da eguna kontu guzti hauetan sakontzeko, baina argi dago etorkizunari begira lehentasunak berrikusi behar direla, eta berrikuspen honetan segurtasunak lehen lerrora etorri behar du berriro ere. Ze agerikoa den moduan, istripu kopurua altua mantentzen bada, istripu larriak izateko aukerak ere hor jarraituko du. Onartu dezagun gaur errege dekretu lege hau, lagundu ditzagun kaltetuak aldugun neurrian, baina atzerapenik gabe, abia dezagun tren sarearen garapenaren inguruko hausnarketa sakon bat, non segurtasuna, non gertuko zerbitzuak eta non merkantzien garraioak lehentasuna hartzen duten. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavín Ibáñez.
Gràcies, senyor president. Crec que no esgotaré el temps. Bé, estem aquí debatint l'acceptació d'un Real Decret d'ajudes a les víctimes de 2 accidents. La veritat és que, òbviament, és un tema tràgic i lamentable. Tots hem manifestat la solidaritat i la proximitat amb totes les famílies. Són 210 víctimes, és un nombre molt important, algunes que han perdut un familiar, algunes que han tingut danys físics, psicològics o d'altres tipus. I en aquest cas el que requereix, òbviament, és estar al seu costat i que el sector públic, benvinguts a la teoria de Junts per Catalunya de sempre, de que no s'havia d'esperar a les assegurances o a les companyies privades a que les víctimes poguessin rebre una ajuda i, per tant, escolti, el contingut del decret, en principi, és un contingut positiu. A nosaltres també ens agrada dir que en aquestes situacions també és molt important, i creiem que forma part d'aquest acompanyament, no utilitzar les víctimes, no utilitzar el drama, la emoció terrible del drama que ha sigut aquests 2 accidents a l'hora de formular posicionaments polítics. Bé, hem dit en altres moments també, i crec que s'escau, perquè una cosa és ajudar les víctimes quan ha passat l'accident, però també cal fer una reflexió pública i política. Deia que nosaltres hem fet una reflexió semblant a la que faré ara en algun altre moment, de que són 2 accidents totalment diferents. També en el nombre de víctimes. El d'Adamuz de Córdoba, evidentment, és el que ha tingut més víctimes mortals i més ferits. I en aquest cas hi ha una investigació encara no tancada, oberta, que esperem que es pugui tancar quan abans millor i que en funció del resultat de la investigació, que esperem que sigui aviat, que sigui transparent, que sigui total, que sigui veraç, que tingui solvència, doncs esperem poder treure'n les conclusions que pertoqui. Però el de Gelida era un accident evitable. Era un accident, jo ja vaig explicar en algun altre moment, que quan es va dir que aquell mur que va caure allò era culpa de la pluja, escolti, no és culpa de la pluja. És culpa de que els murs, els talussos, que tenen drenatges, si no estan ben mantinguts i no hi ha un manteniment preventiu i predictiu, doncs amb el pas dels anys, si els drenatges no funcionen, si la pluja s'acumula, efectivament, el mur o el talús pot caure. Aquest accident era un accident calcat al d'accident d'Adif i Renfe, de Vacarisses, de la R4 del novembre del 2008. I també es va dir que era de la pluja i no era culpa de la pluja. I per tant, la reflexió és, sí, cal socórrer, ajudar a les víctimes i a les seves famílies, evidentment, però potser també el que cal és intentar preveure que els accidents no succeeixin. No hi ha un escenari d'accidents zero, òbviament, o de seguretat 100%, però es poden fer coses, I jo li vaig preguntar al ministre no fa massa, es pot fer un bon manteniment predictiu i preventiu, i no es feia. Es pot atendre els avisos dels maquinistes d'una forma diligent, i no es feia. Es pot dotar pressupostàriament el manteniment d'aquest tipus d'infraestructures de forma adequada, suficient, i no es feia. I per tant, vostès, els agradi o no, aquests accidents els posen en evidència, que la gestió no era una gestió prou adequada com per intentar minimitzar els riscos d'accidents, no evitar-los al 100%, òbviament. I per tant, han de prendre nota de tot això, no només intentar sortir aquí i a donar el missatge de que vostès són sensibles i atenen a les famílies, sinó també prendre nota de tot això i corregir. Perquè si no, com s'explica que ara, en el cas de Catalunya, per exemple, apareixin tantíssimes limitacions temporals de velocitat? Vostès van dir un dia la sensibilitat dels maquinistes que estan afectats per la mort dels seus companys. Sí, segur que estan afectats per la mort dels seus companys, però que és que estaven tapades? O és que és la sensibilitat dels maquinistes? Bé, tothom dins del sector ferroviari sap que sempre hi ha hagut moltes limitacions, que han estat tapades, que quan n'han arreglat 2 o 3 n'han aparegut 4 o 5, que n'hi ha que tenien 20 anys que portaven pendent d'arreglar-se i que Adif moltes vegades deia que ells tenien el pressupost que tenien per anar fent alguna coseta. Per tant, prenguin nota de tot això i corregeixin.
i corregeixin. I també, en el cas de Catalunya, clarament, facin un traspàs, com Déu mana, a la Generalitat de Catalunya, un traspàs integral. Jo explicava l'altre dia que el diccionari traspàs diu que és passar una cosa d'una banda a l'altra o de passar una cosa d'un lloc a un altre. Doncs escolti, fer un traspàs per passar de Renfe a una empresa participada majoritàriament per Renfe perquè l'operador sigui Renfe, això no és un traspàs ni és passar les coses d'una banda a l'altra, és mantenir el control i el model centralista. I això és claríssim que és així. I, per tant, no cal que ningú dissimuli més ja. És una pura evidència. Per acabar, senyor president, com veu compliré la paraula, un últim comentari. A la compareixença del ministre de la Comissió i també d'algun altre diputat, els hi vaig dir, escolti'm, no és gèlida, senyor ministre, no és gèlida, és gelida. En el Real Decret estava posat gelida, en canvi, hi ha una correcció d'errades del mateix decret i tornen a posar gèlida. I el meu president també ha dit gèlida perquè ho deu tenir anotat d'algun d'aquests documents. Aquí deu haver alguna mà negra. I no sé si és la mateixa mà negra que està castellanitzant els topònims catalans a les autopistes de Catalunya, que estan traient uns cartells i posant-ne uns altres. No sé si és la mateixa mà negra. Però, en tot cas, tot plegat dona una imatge de l'administració espanyola bastant lamentable, sincerament. Gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Granollers Cunillera. Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Avui debatem el Real Decret Llei 1/2026 que dona una resposta econòmica als greus accidents ferroviaris d'Ademús i de Gelida el passat mes de gener. Jo vull començar amb el que és essencial i votarem a favor. I votarem a favor perquè les víctimes no poden esperar, perquè les famílies no poden quedar atrapades durant anys en processos judicials interminables i perquè l'Estat ha d'actuar amb rapidesa quan la vida i la dignitat de la seva ciutadania han estat colpejades. Aquest Real Decret Llei estableix ajudes directes, complementàries a les assegurances i, important, exemptes d'IRPF, amb pagament únic, amb oficines d'atenció integral i amb la possibilitat d'anticipis perquè les famílies no hagin d'esperar una sentència per poder refer la seva vida. Una mesura que creiem que és correcta i necessària, com també és positiu que incloguin mesures de protecció laboral perquè cap treballador o treballadora sigui sancionat per retards o absències derivades del caos ferroviari. Però compte amb això. Tampoc no podem posar a les espatlles dels petits comerciants o les pimes. La classe treballadora no pot pagar els plats trencats d'un sistema que falla. Però, dit això, seré clara, la millor ajuda pels accidents és evitar que passin. I no podem limitar-nos a reaccionar bé quan hi ha una tragèdia, quan el que podem fer és prevenir-la. I aquí és on volem posar l'accent polític, ministre. Si volem reduir riscos, hem de reforçar el sistema ferroviari públic. Hem de garantir inversió sostinguda d'infraestructures. Hem d'assegurar manteniment, personal suficient i condicions laborals dignes. I sobretot hem d'evitar la fragmentació i la subcontractació en cadena, perquè això dilueix responsabilitats.
Quan hi ha empreses subcontractades, quan la cadena de decisió es difumina, quan la pressió per reduir costos passa per davant de la seguretat, el risc augmenta. I la seguretat no pot dependre de qui ofereix el pressupost més barat, ministre. Ha de dependre del qui ho fa bé. El ferrocarril és un servei públic essencial, no és un negoci, no és un espai per experimentar models de privatització encoberta com estan fent ara. I ho dèiem també en el sentit més ampli. Igual que defensem que no es privatitzin torres de control aeroportuàries per tot el que suposa, i tot i amb això ho estan fent, perquè el control de la seguretat no pot estar sotmès a la lògica del benefici. També defensem un sistema ferroviari fortament públic, amb responsabilitats clares i indelegables, no com el model de tancaments i externalitzacions dels centres d'IADIF que ara tenim. És molt perillós que tinguem centres d'IADIF tancats, ministre. Avui, però, parlarem d'ajudes, perquè darrere aquestes ajudes hi ha noms i cognoms. Hi ha 48 morts entre Aramuz i Gelida. I senyories del PP, 48 morts. Ahir el seu líder, el senyor Feijóo, va semblar que es va deixar el de Gelida. No en tenen prou amb menysprear un municipi dient malament el seu nom, sinó que, a més, ni tan sols compten amb aquesta víctima. I ho dic perquè fins i tot en el dolor hi ha hagut frivolitat. I nosaltres no ho acceptem. Les víctimes mereixen respecte, les famílies mereixen rigor i el mínim és no equivocar-se. Per a alguns sembla que potser només és un error, però per nosaltres és una qüestió de respecte institucional. Hi ha 48 víctimes. Aquest Reial Decret és necessari perquè posa l'Estat al costat de les víctimes i no les deixa soles davant de les asseguradores o davant dels tribunals. I això és coherent amb una visió d'esquerres. L'Estat, com a escut social, com a garantia de drets, com a instrument de protecció, però també diem que no ens podem resignar a gestionar conseqüències. Hem de corregir les causes, més inversió pública, menys subcontractació opaca, més responsabilitat directa i control i menys logística mercantil en serveis essencials, ministre. Votarem a favor perquè avui ja toca estar al costat de les víctimes i de les seves famílies, però continuarem exigint que mai més haguem de debatre un decret d'urgència per reparar el que es podia haver evitat. La vida està per sobre de qualsevol estalvi pressupostari i la seguretat està per sobre de qualsevol marge empresarial i el respecte a les víctimes està per sobre de qualsevol tacticisme polític, ministre. Deixin d'externalitzar torres de control, deixin d'externalitzar centres de reparació d'infraestructures ferroviàries. Comencin a reparar la A2 perquè tindran un greu accident a la A2 i estan avisadíssims. No pot ser que els cotxes, els camions passin per les carreteres amb risc de punxar rodes contínuament perquè fa anys i anys que els demanem que arreglin el ferm d'una carretera. Si allà passa alguna cosa en tornaran a ser responsables. Què farem? Un Real Decret per ajudar unes víctimes que les podíem haver estalviat per fer ben feta la feina? Tenen uns pressupostos prorrogats però amb una inversió pressupostària i amb una execució pressupostària molt per sota del que estan fent a Catalunya. Facin el favor de posar la seguretat de les persones per davant de tot. Gràcies. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Alonso Cantorné. Gracias, presidente. Hoy el Gobierno somete a nuestra validación un Real Decreto Ley nacido de unas tragedias que nunca hubiéramos querido vivir. Porque ninguna medida puede aliviar el dolor de quienes han perdido a un ser querido. Tampoco puede borrar
las secuelas físicas o emocionales de quienes resultaron heridos o vivieron el siniestro en primera persona, ni calmar el sufrimiento de sus familias y allegados. De nuevo, me corresponde a mí, en nombre del Grupo Plurinacional de Sumar y de su espacio político, trasladar todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas, a sus familias, a sus amistades y al conjunto del sector ferroviario. Hablamos de 211 víctimas, 47 fallecidos y 164 personas heridas. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida que ya nunca será la misma, una familia que esperaba. También momentos de orgullo, de pueblo, de gentes que se vuelcan para socorrer a los damnificados. Ejemplos como los de Adamuz, Gelida, Grazalema y Ronda nos recuerdan a diario que más allá de lo que algunos quieren hacernos creer en este hemiciclo, España, su pueblo y sus gentes son en una inmensa mayoría personas buenas, dispuestas a ayudar, a ofrecer su casa, a donar su sangre, a alimentar a quien sufre y a acoger a quien es diferente. Sabemos que la responsabilidad de un gobierno comienza justo después del accidente, El ministro, en nombre del Gobierno de la coalición de izquierdas, lo dijo en sucesivas comparecencias ante los medios y ante este Congreso. No nos íbamos a olvidar de las víctimas ni de sus familias. Y muestra de que estamos ante un Gobierno que cumple su palabra es precisamente este Real Decreto Ley sobre Adamuz y Gelida. Ante situaciones de emergencia y ante tragedias como la que nos ocupa, el Estado debe estar a la altura de lo que sus ciudadanos necesitan. No somos una franquicia de nadie y no partimos de cero. Lo aprendido en el trágico accidente de Spanair en Barajas, en la curva de Angrois, en la gestión de la pandemia, en la erupción del volcán de La Palma, en los incendios de León y Galicia o más recientemente en La Dana, debe servirnos para mejorar la atención a las víctimas y para corregir todo aquello que como sociedad refuerza la seguridad de todas las personas. Por eso, este Real Decreto Ley propone agilizar los procesos. Las víctimas no pueden esperar. Al dolor no podemos añadirle incertidumbre de no saber cómo salir adelante. De eso se trata precisamente este Real Decreto Ley. Su doble objetivo es claro: establecer ayudas directas y anticipar unas indemnizaciones que no pueden demorarse. Por ejemplo, a los 10 años que está tardando la resolución del accidente de Angrois. En un plazo no superior a 3 meses, los herederos de las víctimas mortales recibirán 216.000 euros en un pago único. La rapidez institucional también es una forma de cuidar, de acompañar. Es la expresión del Estado a través de su Gobierno, que da un paso al frente para decidir a las víctimas todo el respeto y el cariño que están a su lado. Estas medidas no reparan el dolor de lo irreparable, pero demuestran respeto e intentan transmitir el calor de un Estado que aspira a ser el relevo solidario de esos pueblos que se entregan para ayudar al prójimo en momentos difíciles. Y aunque no sea objeto de este Real Decreto Ley, es también momento de recordar las lecciones que nos deja el accidente de Gelida. La necesidad de seguir invirtiendo, de incrementar las partidas destinadas al mantenimiento de las líneas convencionales como las de Rodalías, que debido a los años de despreocupación institucional y desinversión atraviesan una situación pésima, que también genera dolor y trastornos emocionales a quienes cada día deben utilizarlas por necesidad para desplazarse a su trabajo o a sus centros de estudios. Es un esfuerzo que el Gobierno está realizando y que, una vez transcurrido el tiempo necesario, nos obliga a reevaluar nuestra política ferroviaria y a sus estándares de seguridad. Lo haremos, seguro. Y esta reevaluación debe hacerse con una mirada mucho más amplia, porque no quiero terminar sin poner el acento en las consecuencias indirectas que afectan al conjunto de la población derivadas de los abusos que pueden generar un sistema de libre mercado que necesita elementos de corrección. No solo con el accidente de Adamuz y el consiguiente corte ferroviario del sur de España y Madrid en una red de comunicaciones radial, también con los incendios de sexta generación de Castilla y León y Galicia, y más recientemente con el tren de borrascas que ha azotado toda la península, obligando a evacuar a los vecinos de Grazalema. En los días posteriores,
Vivimos la cara más inhumana del capitalismo a través de las subidas de precios desmesuradas, que esta vez el Gobierno ha sabido atajar a tiempo con el Real Decreto Ley que votaremos en un par de horas. La solidaridad de los de abajo no puede encontrar como respuesta el abuso de quienes no solo no quieren aportar lo que les corresponde al Estado, sino que además se aprovechan del dolor para convertir la necesidad en negocio. Adamuz, Gelida, Grazalema nos recuerdan que sin un Estado que acompañe, la barbarie del sálvese quien pueda acecha a la vuelta de la esquina. De nuevo les recuerdo, aquí seguimos y esta vez no pasarán. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Mejía Sánchez. Muy buenos días. Una vez más queremos transmitir nuestro más sentido recuerdo a la memoria de las víctimas de Adamuz y Gelida y a sus familiares. Señor ministro Torres, ¿dónde está el señor Puente? ¿Qué le ha pasado? ¿Se le han pegado las sábanas o es que no se ha querido enfrentar hoy a las críticas por las últimas noticias de sustracción de pruebas en el ámbito de la producción del accidente? ¿O es que no se ha querido enfrentar tampoco a que hoy es el día en el que se constituye la plataforma de víctimas para reclamar sus derechos ante el abandono de las administraciones públicas, señor Torres? ¿Dónde está el señor Puente? Ese que farda de ser el omnipresente y el omnitransparente, ¿dónde está? Porque hoy debería estar aquí para dar la cara, para enfrentarse a esas víctimas, pero no. Hoy le ha mandado a usted de segundón. Hoy, el día en el que este Parlamento no discute un mero decreto de ayudas, simplemente discute algo mucho más incómodo y mucho más duro. El abandono precisamente de las víctimas de Adamuz, que como le digo, hoy se constituyen en una plataforma para reclamar sus derechos. El intento de comprar su silencio a golpe de talonario, que es lo que es en definitiva este decreto, y la gestión de un ministro que ha cruzado ya todas las líneas de la decencia política, señor Torres. Mire, las víctimas de Adamuz llevan semanas, prácticamente ya un mes, repitiendo lo mismo. Queremos saber la verdad. ¿Y qué ha hecho el ministro Puente? Mentir. Mentir cuando dijo que la vía estaba íntegramente renovada, mentir cuando falseó las fechas de las inspecciones, mentir cuando negó los problemas estructurales que todos habíamos sufrido y mentir cuando dijo que lo había hecho todo muy bien. Pues no lo ha hecho todo muy bien y debe responder por eso. Y hoy estamos aquí recordando a las víctimas a las que no han dedicado ni una sola palabra de perdón, señor ministro, ni una sola palabra de perdón, ni una responsabilidad política, ni una sola dimisión, ni un ápice de vergüenza, señor Torres. El accidente ocurrió el día 18 de enero, se lo han recordado algunos de los intervinientes anteriormente. El día 19 ustedes redujeron la velocidad de todos los trenes. Si el accidente no hubiera ocurrido, ustedes hubieran mantenido la velocidad de los trenes y hubieran puesto en riesgo la vida de miles de españoles. Y encima fardaban de que los iban a poner a 350 kilómetros hora. Y el ministro dice que él lo hace todo muy bien con 47 muertos a sus espaldas. Si no hubiera sido en Adamuz, señor Torres, hubiera sido en cualquier otro lugar de España. Ustedes han jugado a la ruleta rusa con la vida de los españoles. Y hoy nos traen un decreto de ayudas con la tentación de usarlo como mordaza, para pagarles, para que las víctimas se callen, pagar su silencio a golpe de talonario y que nadie insista en buscar culpables, que los hay, señor ministro, los hay. Explíquenos por qué, bueno, usted creo que está aquí pues porque pasaba por ahí, ¿no?, para sustituir al señor Puente, que, como digo, no ha querido venir a dar la cara. ¿Por qué ha habido ceses en Cataluña, ceses menores, cuando ha habido un muerto en Gelida y todo sigue igual tras la terrible tragedia de Adamuz, con 46 fallecidos y decenas de heridos? ¿Ni una sola dimisión? ¿Ni un solo cese, señor ministro? ¿No hay nadie que se haga responsable político de esta enorme tragedia? Pues mire, a nosotros no nos van a callar y a las víctimas tampoco.
¿Sabe lo que dicen las víctimas? Las víctimas dicen que sienten rabia por el olvido de las administraciones. ¿Y sabe por qué? Porque no hay dinero suficiente para sustituir una vida. No hay dinero en el mundo que le devuelva unos hijos a sus padres, ni a una niña a toda su familia, ni a una familia a su madre, ni a una hermana su hermano. Y ustedes no han tenido tiempo ni para una llamada oficial en los días más duros, ni para acompañarles en el duelo. Ustedes se apañen como puedan, que hagan lo que puedan, han abandonado a las familias, se han tenido que organizar por su cuenta, como le digo, y se constituye la plataforma para reclamar sus derechos al Ministerio, que presume de oficinas integrales de respuesta que nadie ha visto y con lo que ustedes pretenden lavar su conciencia y enterrar su culpa a golpe de talonario. Pero no se lo vamos a permitir, se lo vamos a estar recordando siempre. Y ahora también sabemos que han manipulado pruebas, que se ha manipulado el escenario del accidente, en el que el personal de Adif se llevó fragmentos de carril sin permiso ni autorización judicial con nocturnidad y alevosía. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué dice el ministro? Que son bulos de la fachobulosfera. ¿Qué nivel, señor Torres? ¿Qué nivel? ¿El qué son bulos? ¿El qué? ¿El informe de la Guardia Civil? ¿El requerimiento de la jueza? ¿Esos son bulos? Esos son bulos. Mire, ustedes no pueden seguir huyendo de su responsabilidad porque ha sido la misma juez la que les ha percibido de que o devuelven el material o acabarán sentados en el banquillo. No son bulos de fachas ni de la fachosfera. Es un requerimiento judicial, señor Torres. Es la juez y la Guardia Civil los que les señalan. Dice una jueza que ha visto como un ministro la chulea y lo dice la Guardia Civil, con la que ha empezado una batalla de comunicados para intentar ganar el relato que le permita a escapar de la culpa. Pero esta vez no va a colar, señor Torres. La transparencia no es salir muchas veces a hacer ruedas de prensa, como ha hecho el señor Puente, y a mentir una vez tras otra, porque por mentir más alto y por ser más agresivo no va a ganar en razón. La transparencia es decir la verdad y no tocar una sola prueba sin autorización judicial. Y queremos saber quién dio la orden de sustraer esas pruebas. ¿A ese tampoco le van a cesar? ¿A ese le van a mantener en el cargo? Pues mire, nosotros lo vamos a decir muy alto y muy claro. Esa falta de responsabilidad mata, señor ministro. Tiene consecuencias. Esa corrupción de la que usted también está salpicado y de la que salpicó al Ministerio de Transporte, esa corrupción mata, señor ministro. Y la gestión negligente del ministro mata, señor ministro. Una gestión incompetente y negligente que ha provocado 47 muertos y más de 160 heridos. Y nadie ha dimitido, señor ministro. Nadie ha sido cesado y nadie asume que hay una responsabilidad política. Pero la juez ya les ha percibido de que o responden o acabarán en el banquillo. Señor ministro, ustedes son directamente responsables como Gobierno solidario de tres cosas. La primera es de mantener al ministro en su cargo después de su gestión incompetente y de ignorar las advertencias que han provocado muertos de los que son directamente responsables. Ustedes también son responsables de abandonar a las víctimas que no solo han tenido que sobrevivir al tren, ahora tienen que sobrevivir al abandono y al laberinto burocrático para defender sus derechos. Y ustedes son responsables de desobedecer decisiones judiciales que han puesto en riesgo la investigación, hurtando pruebas, obligando a una juez a recordarles que si siguen manipulando van a acabar con responsabilidades penales. Ustedes saben que son culpables y solo buscan una coartada, pero no les va a servir de nada porque ni las víctimas ni Vox van a permitir que el dolor de Adamuz se tape ni a golpe de talonario ni que la instrucción judicial se manipule para salvar a los culpables que tienen que acabar en el banquillo. Mire, tienen ustedes que cesar inmediatamente al que dio la orden de desobedecer al juez y de robar las pruebas. Dejen de comprar el silencio de las víctimas a golpe de talonario y hagan que el ministro Puente asuma su responsabilidad y se vaya antes de que sea un tribunal quien lo siente en el banquillo. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Crespín Rubio.
Señor presidente, señorías, querido ministro, comparezco hoy en esta tribuna en nombre del Grupo Socialista con la emoción contenida de quien sabe que ninguna palabra ni ninguna indemnización puede reparar el inmenso dolor de las familias que han perdido a un ser querido y de los heridos de los accidentes de Yelida y Adamu. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras. Muchos compañeros y compañeras de este hemiciclo cogemos ese alvia. 47 vidas, otros muchos proyectos interrumpidos, rotos. Es una tragedia que nos sigue conmoviendo como país, señorías. A todas ellas, una vez más, en nombre del Grupo Socialista, un fuerte abrazo. Señorías, no hablamos de cifras ni de expedientes. Hablamos de vidas truncadas, hablamos de un duelo que aún está muy presente en este país. Este Parlamento les debe compromiso, respeto y verdad. Y también les debe estas ayudas. Señora Mejía, no siempre podemos prever las crisis, pero sí tenemos la obligación de estar a la altura para acompañar a las víctimas. Y este Gobierno lo ha hecho siempre en cada una de las crisis que se ha encontrado. El espíritu de Adamu es el corazón de Andalucía, señorías. Y si hay algo que ha conmovido a todo el país es la reacción ejemplar de todo un pueblo. Desde el primer momento, el municipio y su ayuntamiento han estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de sus representantes. Cercanía, presencia, coordinación, solidaridad. Por eso yo quiero saludar hoy a Rafael Ángel, al alcalde de Adamu, que nos acompaña en esta tribuna, y al equipo de gobierno. Muchas gracias, compañeros. Ellos, las concejalas, los concejales, los alcaldes, las alcaldesas, son el máximo exponente de la política con mayúscula, la política de la proximidad, la política de la cercanía, la política de la vocación de servicio público, señorías. Adamu lo ha demostrado como un pueblo ejemplar, solidario y compasivo, que convirtió su dolor en organización y ayuda colectiva. Fueron los primeros en montar el hospital de campaña aquella noche. La política discreta, señorías, la ejemplarizante, sin estridencia ni búsqueda de protagonismo, la que trabaja de manera responsable y colabora con el resto de instituciones. Ese espíritu, que no se quede solo allí, ha sido capaz de reconciliar a partidos muy distintos en otras materias, demostrando que ante una tragedia es posible aparcar la bronca y situar en el primer plano el respeto a las víctimas, la cooperación institucional y, señorías, la dignidad de la política. Ese es el camino que el Grupo Socialista sigue. Menos ruido y más humanidad, menos titulares fáciles y más trabajo serio, silencioso y eficaz. La mejor manera de honrar a las víctimas, señorías, es con la defensa y el reconocimiento de los servicios públicos. Y también nuestra red ferroviaria lo merece. Transparencia, dar la cara, buscar la verdad, explicar, gestionar y gestionar desde el minuto cero. Eso es lo normal desde la responsabilidad pública, señorías. Y digo esto porque esto no se puede presentar como algo extraordinario, ni tampoco para rentabilizarlo partidistamente. Que no se olvide tan pronto el sufrimiento de las familias. Esto debe ser la norma. Es lo que esperan los ciudadanos de todos nosotros y nosotras. ¿Cuánto se está distorsionando la política, señorías, para sacar partido de lo que es nuestra obligación? Lo extraordinario es lo contrario. Lo extraordinario es la dejación de funciones y es la negligencia, esa que se ha constatado en lo que pasó con la Dana y con el señor Masón, señorías. Todos los profesionales merecen hoy nuestro reconocimiento. Los profesionales de las emergencias, los profesionales sanitarios, los psicólogos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la protección civil, los funcionarios de justicia, todos. Y también yo quiero hoy hacer una mención expresa al hospital de referencia de Córdoba, que es el Hospital Reina Sofía. Miren, en Córdoba faltaron segundos para que los médicos, los enfermeros y todo el personal sanitario se pusiera a disposición de las autoridades sanitarias. Aquí se entiende la defensa que hace el PSOE de la sanidad pública, una sanidad con recursos y calidad. Miren, este accidente ocurrió, como todos saben,
en Adamuz. Adamuz está a 30 minutos del hospital de referencia que es el Reina Sofía. Imaginemos que se hubiera dado a la altura de Villanueva de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba. No hubiéramos tenido un hospital, porque el hospital de Peñarroya y el hospital de Pozo Blanco están desmantelados por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso, una vez más, lo decimos aquí, orgullosos y fuertes, solo lo público salva al pueblo, señorías. Como ha explicado el ministro, las ayudas comprometidas por este Gobierno persiguen proteger y acompañar a las víctimas con seguridad, rapidez y justicia. Sí, ministro, eso es lo que hace hoy este Real Decreto. No es un gesto simbólico ni una simple declaración de intenciones. Es un instrumento para proteger y acompañar a las víctimas en el proceso de afrontar y rehacer de nuevo su vida, complementando, como aquí se ha dicho, no sustituyen los derechos que pudieran corresponderles por otras vías legales o aseguradoras. Este decreto, señorías, es un modelo de país, un Estado social que no mira hacia otro lado, que reconoce el dolor y actúa con solvencia, empatía y justicia. Investigación y verdad para mejorar, claro que sí, investigación y verdad para mejorar. Respaldamos que sean los organismos técnicos independientes y los tribunales quienes determinen las causas y las posibles responsabilidades. Y lo haremos con respeto absoluto a su trabajo y con la convicción de que solo la transparencia fortalece nuestras instituciones. Lo haremos con convicción, con nitidez y sin miedo, señorías. Voy terminando, presidente. Frente a quienes utilizan el dolor, los bulos, los miedos, las infamias, el mismo Feijóo lo hizo ayer, el Gobierno elige el camino de la responsabilidad, de la ejemplaridad y del respeto. Miren, cuando convalidemos hoy este Real Decreto, lo que estamos haciendo es mandarle un mensaje a todas esas familias. Les diremos, estamos con vosotras, con la verdad, con la justicia, con una política que honre vuestra memoria con hechos y no solo con palabras. Vuestro dolor es nuestro dolor. Y en esa memoria yo quiero recordar hoy a dos víctimas, a dos onubenses. Un matrimonio. Óscar Toro, periodista, que defendía que sin ética no hay periodismo. Y a María Clau, su compañera de vida, la primera mujer ganadora del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, que organiza Médicos del Mundo, y que se llamaba Donde no habite el olvido. Siempre en nuestra memoria y no os dejaremos solos. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Madrid Olmo. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, desde el Partido Popular queremos lanzar un enorme abrazo al cielo para las personas que fallecieron en esos malditos accidentes de Adamuz y Gelida. Un abrazo extensivo a familiares y a todas las personas que viajaban en los trenes o vivieron la tragedia, deseando que el tiempo calme tanto dolor, tantos malos recuerdos y elimine cualquier secuela que pueda impedir una vida plena. Los miembros del Partido Popular en esta Cámara queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales que participaron en las tareas de rescate con situaciones muy complicadas, así como al pueblo de Adamuz, a su ayuntamiento, a la Diputación de Córdoba, a la Junta de Andalucía y a todas las personas anónimas que no dudaron en arrimar el hombro dando un enorme ejemplo de humanidad. Señorías, debatimos hoy sobre una deuda de país con quienes han sufrido el horror de la tragedia. Supone dar respuesta a un Real Decreto debido, con el que el Gobierno esta vez utiliza correctamente un instrumento constitucional sin intrusos torticeros para facilitar la vida a esas personas que sufren. Para el Partido Popular tiene el sentido de dar un sí a unas ayudas de todos los españoles para las víctimas, un sí a la rapidez en la gestión de emergencia, esperando que el Gobierno cumpla,
pero un sí independiente de la necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades. Porque la reparación total solo llegará con el conocimiento de la verdad, en un ejercicio activo de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política. Una verdad que no puede entender de intereses espurios, ni cálculo de ningún tipo, sino de justicia y dignidad de las víctimas, sin titubeos. Es mejor saber que imaginar, dijo Liliana en el funeral de Huelva. Así, los afectados y familiares de las víctimas mortales en el accidente de Adamuz se han constituido en asociación con los objetivos de defender sus derechos, esclarecer la verdad y evitar que la tragedia caiga en el olvido. Nuestro sí a estas ayudas, por tanto, es también un no a ese olvido, porque no es una opción en democracia. Y en ese no al olvido se enmarca la comisión de seguimiento que ha anunciado Juanma Moreno, una comisión para reconocimiento y memoria de las víctimas, apoyo y cuidado a sus familiares, seguimiento de las inversiones, conocimiento de la verdad y asunción de responsabilidades. Una comisión que ya ha criticado el Gobierno acusando a Juanma Moreno de sobreactuación. Señorías, es indignante que la búsqueda de la verdad o el reconocimiento a las víctimas se considere una exageración. Y es que, señor ministro, las víctimas no están siendo la prioridad del Gobierno, como ha dicho, ni la transparencia su principal objetivo. Por ello, nuestro sí de hoy es un sí por y para esas víctimas con la seriedad que merecen, un sí contra la manipulación y la crispación ante la tragedia y a favor del respeto que siempre debe imperar. Y es un acto de coherencia necesario para generar confianza en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los gobernantes que tienen la obligación de servirles. Eso es lo que hizo el Partido Popular desde un principio, porque es un partido de gobierno que está obligado a dar la mejor respuesta posible en las situaciones más difíciles. Y el Partido Popular, señorías, la ha dado. Ese ejercicio de seriedad y respeto es lo que caracterizó desde el primer momento a Alberto Núñez Feijóo y a Juanma Moreno, un presidente del Partido Popular y un presidente andaluz impregnado de lealtad institucional y compromiso con el sufrimiento y las necesidades de los ciudadanos. En Adamuz, señorías, ha quedado registrado para la historia el manual de convivencia de Juanma Moreno, convivencia como motor para que nuestra democracia sea cada día más fuerte. Y, señora Crespín, defender la sanidad pública es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno duplicando el presupuesto que ustedes tenían. Pero también en Adamuz está quedando registrado para la historia, lamentablemente, otro manual, el de Resistencia de Pedro Sánchez, resistencia a la transparencia de la que presumen pero evitan las comparecencias de los presidentes de Adif y de Renfe, resistencia, señorías, a reconocer errores, a asumir responsabilidades o a dar la cara en el Parlamento, en la calle o en un funeral, resistencia a la justicia y a colaborar con ella. Es infame, señorías, que personal de Adif se llevase fragmentos de la vía en Adamuz sin autorización judicial y el señor Puente no está aquí dando explicaciones. Resistencia a respetar al adversario y resistencia a la humildad como virtud del gobernante. En esta tragedia el Gobierno quiso mostrar virtud y humanidad, pidiendo respeto, simplemente porque le interesaba, porque la crónica de tantas muertes anunciadas por los avisos de los maquinistas, entre otros, le apuntaban con el dedo acusador de forma incontestable. Pero la virtud, señorías, o viene de fábrica o se alinea con Cicerón al afirmar que nada hay tan vil y ruin como fingir virtud cuando se carece de ella. Se quiso aparentar sensibilidad, pero sin dejar de ser el mismo Gobierno que en situaciones muy duras utilizó el sufrimiento como arma política, no practicó respeto, alentó campañas mediáticas acusadoras y se evadió de sus obligaciones. Recuerden también para la historia otra frase: si necesita más recursos, que lo pida. Así, el cambio pretendido ha sido un simple espejismo, porque la soberbia, las mentiras y la falta de respeto se han impuesto en cada comparecencia y en cada intervención del Gobierno. Genios y figuras hasta la sepultura, señorías. Recordemos también el contorsionismo lingüístico para convertir una renovación parcial en completa e integral. Lo hago muy bien de un ministro reprobado 7 veces que se ciega en ataques e insultos personales a los diputados que lo interpelan. Presumir de tener el mejor tren de la historia con riesgo cercano a cero, mientras 47 familias lloran a sus seres queridos. O convertir el accidente en una simple anomalía.
ruindad ciceroniana de quienes pedían respeto a la oposición para después acusarla de sembrar miedo. Y no, señoría, miedo es lo que tiene una gran mayoría de españoles a coger un tren y a un ministro que literalmente va a acabar con la Renfe, como reza la expresión popular. Esa Renfe que era un orgullo de país. Miedo es lo que tienen millones de españoles a un futuro muy incierto o a otros desastres, que tomen nota de la situación de las presas. Porque esta tragedia no comenzó el 18 de enero, como ha dicho el presidente Sánchez. Esta tragedia comenzó cuando su gobierno dejó de invertir lo necesario para el mantenimiento de las vías por estar en otras cosas. Al igual que la magnitud de la tragedia de la Dana, comenzó cuando decidieron no ejecutar las obras que eran necesarias y estaban proyectadas en la cuenca del Júcar. Miedo es lo que surge ante el deterioro continuo de los servicios públicos, mientras recorre toda España la pregunta ¿en qué se gastan ustedes nuestro dinero? Y miedo es la sensación continua que tenemos los españoles de vivir en un bucle de cortinas de humo, incompetencia, escándalos y corrupción. Señorías, España no merece esto. España no merece la política que genera desigualdad, que torpedea los cimientos de nuestra democracia, que manosea las pensiones de nuestros mayores o que encierra a la juventud en un limbo de angustia en el que la precariedad laboral o el acceso imposible a una vivienda Voy finalizando, señor presidente. Por favor, gracias. A una vivienda disparan su incertidumbre. España no merece un ministro tuitero, faltón, que ya tenía que haber presentado su dimisión o haber sido cesado. Para finalizar, señoría, y como dijo Alberto Núñez Feijóo a Sánchez, España merece un gobierno que respeta a sus ciudadanos, también a los que ya no están. Hoy la memoria de 47 personas nos ocupa y nos encoge el corazón. Pongamos todas nuestras capacidades y todos los recursos, termino, señor presidente, y todos los recursos necesarios para dignificar esa memoria y para que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días, señorías. Subo Señorías, silencio, por favor. Cuando quiera, ministro. Buenos días. Subo a esta tribuna, señorías, para solicitar el voto favorable de la Cámara a la convalidación del Real Decreto Ley 2/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Estamos ante una situación que no debería estar viviendo ni los aquí presentes ni nadie de los ciudadanos que estén fuera de esta Cámara, porque no deberían sufrir hoy los ciudadanos de nuestro país la incertidumbre de saber cuál será el destino de este Real Decreto Ley. Especialmente no deberían tener esta incertidumbre ni tener este sufrimiento aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, a las que creo que nos debemos todos los aquí presentes. No merecen
que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana. El Gobierno, desde luego, está en lo importante, que es garantizar que la buena marcha de la economía también llegue a la mayoría social, a las clases trabajadoras, a las personas con más dificultades, a la gente vulnerable. Por eso aprobamos este Real Decreto Ley que hoy sometemos a convalidación y pretendemos que esta Cámara lo apoye. Por eso el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley, como aprobó otros que hoy se están sometiendo a convalidación. Me dirijo a todos ustedes para explicarles exactamente los 5 grandes temas, los 5 grandes áreas que tiene este Real Decreto Ley. El primero, el que más debate está generando, en el que me voy a detener con algo más de detalle, que es en materia de vivienda. Segundo bloque, medidas en materia energética. Tercero, en materia de empleo. Cuarto, medidas de carácter tributario. Y quinto, financiación territorial a comunidades autónomas y entidades locales. Primero de los bloques, medidas en materia de vivienda. El Real Decreto Ley recoge la prórroga hasta 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y lo hace para 2 supuestos: por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador, y por finalización del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que el arrendador sea propietario de al menos 3 viviendas. Segundo supuesto, otros adicionales en los que el arrendador es una persona jurídica o un gran tenedor. Para compensar a los arrendadores afectados por la paralización de estos desahucios, se aprueban también modificaciones legislativas que permiten que las comunidades autónomas puedan indemnizarlos usando los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Las comunidades autónomas pueden establecer políticas públicas para proteger a esos arrendadores con cargo a presupuesto del Gobierno de España, del Estado. Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados, con un objetivo claro: que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo haga a precios asequibles. Y un objetivo humanitario: que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler. Señorías, que nadie se quede en la calle. Este debería ser un objetivo, una finalidad de todos los que estamos hoy en esta Cámara. Y comprobaremos con el voto quién le importa la gente y quién no le importa lo más mínimo. En esa línea, quiero también recordar que el Gobierno reforzó con más de 300 millones de euros la línea pública de avales destinada a cubrir posibles impagos de alquiler, medida que protege a propietarios siempre que alquilen a precios asequibles o a jóvenes menores de 35 años. Por tanto, en este Real Decreto Ley ampliamos hasta el 31 de diciembre del 26 el plazo previsto por la ley del derecho a la vivienda para someter a conciliación o a intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Como, adelantándome al debate que vamos a tener en unos minutos, como estoy convencido que los argumentos que se van a esgrimir en esta tribuna son los mismos que ya estamos escuchando fuera de esta tribuna, quiero hablar de la excusa absolutamente falsaria que se está utilizando para justificar dejar a la gente en la calle votando que no a este Real Decreto Ley, que son los famosos ocupas. Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que cuando suban a esta tribuna se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarles con el voto negativo a este Real Decreto Ley. Miren ustedes, este es el Real Decreto Ley 1/2025. Este Real Decreto Ley obtuvo en esta Cámara 315 votos favorables. 315. Este Real Decreto, el 1/25, que se convalidó el año pasado, tiene un artículo que es el artículo 72, donde habla de las medidas en materia de vivienda. Artículo 72 del Decreto Ley 1/25, que tuvo 315 votos favorables en esta Cámara. Este es el Real Decreto Ley 2/2026 que estamos sometiendo a convalidación hoy. El artículo 1
el 1, no hay que leer el 2, el 1 es idéntico al artículo 72 del Real Decreto Ley del año 2025 que fue convalidado por esta Cámara. Idéntico. Cambia la fecha, una habla del 31 de diciembre del 25 y otro habla de 31 de diciembre del 26. Y tiene otra línea que es diferente, precisamente para que los muy pequeños propietarios no se vean afectados por este régimen. Por tanto, el Decreto Ley del 25 fue votado a favor con un texto idéntico al que hoy estamos sometiendo a convalidación. Y por tanto, señorías, les tengo que decir que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los ocupas que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad. Segundo bloque del decreto ley en materia energética. Contempla la prórroga del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre del 26. Este bono supone un descuento del 42% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Se prorroga hasta esa misma fecha la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica en personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, votar no a este decreto ley es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno. Eso es lo que van a hacer los que hoy voten que no a este decreto ley, que quede muy claro. Tercer bloque de medidas en materia de empleo. Prorrogamos medidas de acompañamiento en materia de protección social para evitar despidos y destrucción de empleo. Este decreto ley prevé que las empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en esta norma no puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. Las empresas que se acojan a reducciones de jornada o suspensiones de vinculadas al impacto de la guerra en Ucrania y que se beneficien de apoyo público tampoco podrán utilizar estas causas para despedir trabajadores, porque las ayudas públicas están para proteger el empleo y no para ampliar y facilitar los despidos. Cuarto bloque de este Real Decreto Ley, las medidas que tienen que ver con la tributación y con el IRPF y otros impuestos. Este Decreto Ley incluye un paquete de medidas fiscales de estímulo de la economía española, de fomento a la descarbonización y de apoyo a colectivos vulnerables. Medidas basadas en la política de prosperidad compartida del Gobierno que busca garantizar que el crecimiento económico, que ese crecimiento sea medioambientalmente sostenible. Optamos por mantener un marco tributario simplificado para pequeños autónomos, de cara a facilitarles la liquidación de ciertos impuestos. Y prorrogamos incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías verdes. En el ámbito del IRPF se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando el ámbito temporal de aplicación de las distintas deducciones previstas en esta ley. Y, por último, se incluyen medidas financieras y fiscales en relación con los afectados por la DANA, que se concretan en, fundamentalmente, extensión de ayudas directas a afectados de la DANA y exenciones de IRPF y también en el impuesto de sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat. Es decir, votar que no a este decreto es perjudicar a los afectados por la DANA. Votar que no a este decreto es afectar y perjudicar a los afectados por la DANA, señorías de la derecha y de la ultraderecha. Quinto bloque de medidas tienen que ver con la financiación territorial. Actualizamos las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales para actualizar sus ingresos. Facilitamos que las autonomías tengan más recursos para financiar servicios públicos, para financiar el estado del bienestar. En concreto, 3.000 millones de euros. Y resulta muy curioso que la derecha
que gobierna en muchas comunidades autónomas vaya a perjudicar a los ciudadanos a los que gobierna, votando que no a este decreto y, por tanto, impidiendo que sufran las consecuencias, que tengan las consecuencias de recibir 3.000 millones de euros menos, perjudicando a aquella gente que está gobernada en comunidades autónomas por el Partido Popular. También hay un régimen excepcional en este decreto ley sobre el endeudamiento de la Comunidad Valenciana, porque este decreto ley contiene una previsión para autorizar que la Comunidad Valenciana formalice nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para cubrir necesidades de financiación con los gastos extraordinarios generados por la DANA. También perjudican nuevamente a los afectados por la DANA y a la Comunidad Valenciana si este decreto ley no es aprobado finalmente. Y por último, con entidades locales, también hay una entrega a cuenta de 3.800 millones de euros para que los ayuntamientos, las diputaciones puedan destinarlos a políticas públicas. Por ello, señorías, concluyo ya. El Real Decreto Ley 1/2025 tuvo 315 votos a favor. Lo votó toda la Cámara, excepto, para sorpresa de nadie, Vox y la ultraderecha. El resto de la Cámara votó a favor de este Real Decreto Ley, el 1/25. Con idéntico texto, hoy traemos a convalidación el Decreto Ley 1/26. ¿Hay algún cambio en la redacción de un artículo a otro? No. Lo que hay es una excusa barata y falsa sobre eventuales beneficios que no existen para ocupas en el Decreto Ley. Como no existen, como son falsos, por eso, ustedes que lo saben, votaron a favor en 2025 y, sin embargo, anuncian que van a votar que no, que van a votar en contra en 2026. Ahora, suban aquí, lo explican y se mueren de vergüenza de votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mico Amico. Gràcies, president. Ministre, aquest Real Decret no és una solució, és un respir temporal per a les persones vulnerables, un sostre per a qui no el té i un subministrament per a qui el necessita. És necessari, però no és suficient. Este pareix que siga ja el lema d'esta legislatura que estem vivint. Este Real Decret no acaba d'arreglar el problema de l'habitatge, no garanteix l'energia i l'aigua. És veritat que necessitem solucions més permanents i més estables, perquè si no este decret no servirà per a res. De fet, pareix ser que no acabarà aprovant-se avui. En tot cas, respecte a la qüestió del finançament territorial que afecta a les valencianes i valencians, vostè ha comentat, senyor ministre, que en este Real Decret l'Estat autoritza a la Generalitat Valenciana a que puguem tindre noves operacions d'endeutament per a les despeses extraordinàries de la DANA. Per a nosaltres, per a Compromís, això no és cap solució. La solució passaria perquè aquestes despeses extraordinàries de la DANA es pogueren atendre per subvencions finalistes que l'Estat donarà a la Generalitat. Perquè si no, el que estem fent és endeutar al país que està més endeutat per culpa de l'infrafinançament que no hem tingut i que no hem provocat les valencianes i valencians. En tot cas, Compromís, com sempre, votarem a favor d'aquest Reial Decret perquè hi ha una qüestió que per a nosaltres és prioritària i és garantir el segur de vida a la gent que més ho necessita i això està per damunt de tot. Però tenen que saber que si no tinguem solucions més estructurals, el problema continuarà. I la gent ja no vol molles, mereixen sostre, mereixen energia, igualtat i futur. Ja volem el pa sencer. Gràcies. Gracias. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, usted hablando de vergüenza, de verdad, acusando a los demás de mentir y de engañar, ustedes, señor ministro, que son los maestros del trilerismo, manda, que diría Federico Trillo, manda. Señor ministro, evidentemente, lo mismo acusó hace un par de semanas a los que votamos en contra de otro Real Decreto Ley porque estamos en contra de la subida de las pensiones. ¡Falso! Ustedes han tenido que rectificar y hoy se apoyará la subida de las pensiones, porque ustedes están pervirtiendo, están abusando de los reales decretos, como lo hacen del artículo 86 de la Constitución que lo regula. Ustedes están empeñados en mezclar cosas que no tienen ninguna relación entre sí. Ustedes están empeñados en que sean un trágala, un chantaje, para luego acusar a la oposición. Y eso es falso. Y la mentira tiene unas patas muy cortas, señor ministro. Pero es que además ustedes lo que están empeñados es además que con estos reales decretos se utilice una práctica que ustedes hacen como ordinaria, un procedimiento que es excepcional. Y es una irresponsabilidad, una nefasta práctica legislativa y parlamentaria. Y a ustedes les da igual. Nosotros estamos desde Unión del Pueblo Navarro a favor de algunas de las medidas que vienen recogidas en la propio Real Decreto, en las ayudas a la Dana, si lo hemos venido apoyando. ¿Cómo no vamos a estar a favor de las víctimas de la Dana? Lo que ustedes lo están utilizando a estas víctimas de la Dana y a otros con el tema de la ocupación de vivienda. Traigan aquí otro Real Decreto sacando el tema de la ocupación de viviendas y votaremos a favor. Pero no quieren. ¿Y saben por qué no quieren? Porque les puede el interés partidista y sectario. Y así, señor presidente, no se gobierna un país. Así no. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Moi bon día. Se algunha crítica se lle debe facer a este Real Decreto Lei, e o Banega faina, é que incorpora medidas necesarias, mas non suficientes, porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar problemas que son estruturais. Porque o dicimos? Pois é moi claro, porque evidentemente é necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidades en alternativa habitacional en 2026 e sempre. Mas tamén é imprescindível garantir de maneira permanente, sostida no tempo, vivenda digna para todo o mundo, e iso implica tamén outro tipo de políticas. Porque é de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción ou comida en 2026, mas tamén en 2027, en 2028 e sempre. Por tanto, en vez de parches, haberá que ir a solucións estruturais. Claro, para as dereitas parias, isto que o BNG e as forzas que defendemos os intereses das clases populares e dos nosos povos nos parece insuficiente, vendo como un exceso. Por que? É evidente porque defenden os intereses dos ricos, dos especuladores inmobiliarios e das grandes empresas privadas de servizos, porque non de outra maneira se pode entender que no colmo da insensibilidade social se refiran ás persoas que non lle chegan os ingresos para pagar o aluguer como inquino ocupas e inquina contra os pobres, contra os vulneráveis e a porofobia de libro. Isto é o que realmente está detrás de toda a demagoxia que hoxe imos escoitar aquí. Por iso nos insistimos en que é preciso aprobar o escudo social, mas tamén avanzar para medidas estruturais que estas dereitas reaccionarias non poidan tombar. Moito obrigado. Gracias. Ya a palabra a señora Belarra Urteaga. Gracias, presidente, ministro, señorías.
Se vende casa en Málaga, Manilva, 14.000 euros. Una ganga. Me la quitan de las manos. ¿No la quieren comprar? El problema es que para comprarla tienes que ser un fondo buitre y estar en connivencia con el Ayuntamiento de Manilva. Y por ese motivo se van a ir a la calle 62 familias si no lo impedimos el próximo 24 de marzo. Familias que terminaron esas casas con sus propias manos, cerrando las persianas, cerrando las ventanas, construyendo las puertas, acabando de acondicionar incluso los sistemas eléctricos. Niños y niñas que se van a ir a la calle en mitad del curso escolar. Me pregunto, señora Nogueras, que hoy no ha venido, le dará vergüenza, señora Nogueras, señorías de Junts, si eso es a lo que se referían cuando hablaban ayer de ocupas. Hoy quiero recordarles que el escudo social lo que hace es proteger a familias vulnerables, familias que se van a ir a la calle y que no tienen a dónde ir. Los únicos ocupas que hay en este país y también en Cataluña son los fondos buitre, son los grandes propietarios que se están ocupando todas las ciudades de este país, acaparando vivienda y haciendo que suban los precios de la vivienda de manera desorbitada. Y les diré más, claro que sí, claro que estamos de acuerdo con que si una familia no tiene a dónde ir, dónde poner a sus hijos y a sus hijas a cubierto, nos parece bien que le dé una patada en la puerta a un piso de un banco que está vacío o de un gran propietario, porque el derecho a la vivienda tiene que estar por encima de todo. Y señorías, termino. Señor Feijóo, señora Abascal, señora Nogueras, señorías del PP, de Vox y de Junts, yo hoy lo único que les deseo de corazón es que la vida les regale un poco de empatía, que la vida les dé la oportunidad de mirar a los ojos a esas personas que ustedes hoy van a poner en la calle y que ojalá lo sientan en su cuerpo, sientan en su piel lo que significa que te echen a la calle con niños y con niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza. Y al Gobierno, creo que ustedes habían podido hacer un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Señorías, hoy debatimos un decreto que incluye medidas en vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Y su convalidación no está garantizada porque se ha vuelto a plantear un todo o nada que divide el arco parlamentario y concretamente en lo relativo a la moratoria de desahucios. Desde el primer día hemos sido claros, no compartimos seguir prorrogando una suspensión que nació como excepcional, no porque no haya que proteger a las personas vulnerables, eso es incuestionable, sino porque no se puede eternizar una medida nacida en pandemia sin abordar el problema real, la falta de oferta de vivienda y el fracaso del sector público para cumplir su función. Llevamos 6 años prorrogando la moratoria y precisamente por esto decimos que no se puede seguir estirando una medida excepcional como si fuera permanente. Aún así, la hemos votado cada vez que se ha traído, para no perjudicar a quienes necesitan ayuda. Y hemos aceptado hoy una prórroga matizada, porque la aritmética actual obliga a negociar y a construir acuerdos de mínimos. Y eso exactamente es lo que hemos hecho, introducir un matiz de justicia para que el resto de medidas no se viniera abajo. Este acuerdo incorpora un mínimo equilibrio, excluir de la moratoria a los pequeños propietarios con 1 o 2 viviendas. No es la solución definitiva, no resuelve el problema estructural y no lo hemos presentado tampoco como tal. Es un parche, sí, pero necesario para corregir una injusticia evidente que afecta a pequeños propietarios. Y lo planteamos así porque esa exclusión podía reunir apoyos suficientes, mientras que cualquier otro paso adicional no contaba con los votos necesarios. Pero también con un propósito adicional, ganar tiempo para trabajar en medidas que garanticen la seguridad jurídica a los propietarios y al mismo tiempo una alternativa habitacional eficaz, efectiva y ágil para las personas vulnerables. Calificar este acuerdo, como algunos lo han hecho, de criminal o afirmar que da asco, no es hacer política, es utilizar un lenguaje bélico impropio de quien se dice ser pacifista. Es el lenguaje de quien necesita enemigos para sostener un relato
Un relato que parte de una premisa profundamente injusta, que quien es propietario por el simple hecho de serlo no puede ser vulnerable. Y esto es falso. Una persona mayor que depende del alquiler para completar su pensión o un autónomo que invirtió sus ahorros en una segunda vivienda que puede sufrir un revés económico puede quedar expuesto. Ignorar estas realidades no es hacer justicia social, es reducir un problema complejo a una consigna ideológica. Y la realidad es mucho más compleja y precisamente por eso también más humana. La vulnerabilidad no entiende de etiquetas. Puede estar en el inquilino que no llega a fin de mes, pero también puede estar en el propietario que necesita esa renta para sostener su economía. Está a ambos lados del contrato, a ambos lados de la puerta. Reconocerlo permite abordar el problema con equilibrio, sin prejuicios y sin convertir a una de las partes en culpable por definición. Y esto es lo que hemos intentado hacer con nuestro acuerdo. Si decir esto o llegar a este acuerdo es, como algunos nos han acusado, de querer desahuciar a familias vulnerables, permítanme poner las cosas en su sitio. El PNV no defiende esto, no lo ha hecho y honestamente creo que nadie defiende eso. Solo hemos trasladado la obligación de socorro de pequeños propietarios a la Administración. Fíjense qué crimen, que lo público ejerza lo público. Lo que resulta llamativo es que quienes reparten carnés de moralidad olvidan que la ética no se proclama, se practica. No basta con exigir pureza en términos morales si allí donde se gobierna se actúa en ocasiones de forma diferente. Porque todos sabemos que en determinados municipios, cuando llega el momento, se ha desalojado. Todos sabemos que cuando se promueve vivienda no siempre se prioriza el alquiler público y que se hace en demasiadas ocasiones vivienda libre o tasada. Es la distancia que existe entre el discurso y los hechos. Y esa distancia tiene un nombre: hipocresía. Hipocresía es negar la vulnerabilidad de un pequeño propietario porque incomoda el relato. Hipocresía es practicar una humanidad selectiva, compasión para unos, sospecha automática para otros. Hipocresía es no reformar la legislación urbanística, no liberar suelo, no simplificar trámites y no eliminar la burocracia que paraliza durante años la construcción de vivienda. La realidad es tozuda. Si alquilar implica un riesgo indefinido o incertidumbre permanente, el mercado reacciona y reacciona retirando oferta o endureciendo condiciones. No porque los propietarios sean enemigos sociales, sino porque nadie asume voluntariamente un riesgo ilimitado. ¿O acaso lo hacemos alguno de los que estamos aquí? Ninguno firma un contrato sin garantías, ninguno acepta obligaciones sin límites, ninguno renuncia a su propia seguridad jurídica y, sin embargo, se pretende que otros lo hagan por imposición. Son las administraciones quienes tienen que garantizar una alternativa habitacional. Y eso no está ocurriendo. Lo están señalando ya varias audiencias provinciales que dicen que cuando la Administración no amplíe el parque público ni ofrece soluciones en un plazo razonable, no se puede trasladar ese incumplimiento al propietario privado. Cuando esto ocurre, la política social deja de ser pública y pasa a financiarse de forma forzosa. Y esto no es justicia social, esto es desplazar la responsabilidad. Nosotros no hemos venido aquí a enfrentar vulnerables contra vulnerables. Decimos algo mucho más simple. La política social debe proteger sin estigmatizar y equilibrar sin deformar la realidad. Pedir equilibrio no es ponerse del lado de nadie contra nadie. Pedir equilibrio es reconocer que la vulnerabilidad, como he dicho ya, está a ambos lados del contrato. Y si cualquier llamada al equilibrio se convierte en un ataque ideológico, entonces el problema, perdonen, no es el argumento, es la falta de voluntad para escuchar. Señorías del Gobierno, este decreto contiene otras medidas muy importantes, descuentos de bono social, garantía de suministro eléctrico, etc. Y parece que hoy va a volver a fracasar. Lo intentaron con el anterior decreto y no lograron sostenerlo. Se les ha ofrecido una alternativa, pero tampoco parece que hayan sido capaces de reunir una mayoría suficiente. ¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellos? Nos dejan ahora ante un vacío. Mañana parece que estas ayudas necesarias van a decaer, porque decidieron empaquetarlas todas bajo un mismo envoltorio, cuando podían haberlas tramitado por separado y garantizar al menos la continuidad de gran parte de ellas. ¿Cuál es su alternativa? Cuéntenos el plan C, porque mientras en esta Cámara vemos atónitos cómo la hipérbole vuela de un lado para el otro, la ciudadanía espera políticas útiles. ¿Dónde están? Aurreko dekretuan saiatu zinen, baina ezin izan zenduen eutzi. Alternatiba bat eskaini deutzugu eta ez ariek gai izan gehiengo nahikoa biltzeko. Zelan bultzatu nahi dozuez gizarte politikak horientzako babesik be lortzen ez baduzue? Orain utzune baten aurren usten gaituzue. Bihar bertan bera geratuko dira beharrezko laguntzak. Danak pakete berean sartzea erabaki zenduelako. Banaka tramitatu beharrean gutxienez horietako batzuk bermatzeko. Zein da orain zuen alternatiba?
konta iguzue zein dan zuen urrengo burutapena. Izan be, herritarrek politika erabilgarriak espero dabez. Nun dagoz, nun zagoze, jendia zain dago. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García Dejo. Presidente jauna, diputatuok, egun on guztioi. Se suele decir que en esta Cámara en muchas ocasiones empleamos nuestro tiempo o malgastamos nuestro tiempo en debates que no importan a la ciudadanía, en cosas que le quedan lejos de lo que son sus preocupaciones. Y hoy, por lo menos hoy, no es el caso. Hoy sí que hablamos de cosas que importan a la gente. Y yo quiero también referir y empezar con algunas de las cosas que se van a votar hoy y que algunos diputados y diputadas pretenden tumbar. Hoy se vota que se suspendan los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Alternativa habitacional que tienen que proveer las comunidades autónomas y entidades locales que son las competentes en el ejercicio de su autogobierno y de su soberanía, pero para las que existe un fondo económico que pueda proveer de solución o respuesta para el casero que se queda sin percibir el ingreso. Pero hoy también se votan más cosas. Hoy se vota que no se pueda cortar la luz, el agua y la electricidad a gente que no puede pagarla. Porque luego en el siguiente punto se nos hablará de los pensionistas y hoy se olvida que muchos de los que sobreviven sin que les corten el agua, la luz y la electricidad son precisamente pensionistas con pensiones muy bajas. Para aquellos que van a votar no a esto, pero sí a lo siguiente. Hoy se vota también que se siga manteniendo el bono social térmico, el eléctrico, para que puedan pagar esas facturas porque tienen sueldos o porque tienen percepciones muy exiguas. Hoy se vota que cuando a alguien se le acaba la prestación por desempleo se pueda acoger a un ingreso mínimo vital con un cierto nivel de dignidad y por eso se vota que se suba a un 11,4 el ingreso mínimo vital. Hoy se vota el abono estatal para el transporte público, ese que utilizan millones de personas que no tienen la suerte de tener un Lamborghini en sus garajes. Hoy se votan las ayudas a los afectados por la DANA y los incendios que tanto dolor han causado a sus señorías durante muchísimos debates. Pues hoy parece que todas esas medidas van a caer, porque el Partido Popular, porque Vox y porque Junts quieren hacerlo caer. Y hay que hablar claro, hoy van a ganar, probablemente vayan a ganar, van a tener una victoria, ya les anticipo, que es una victoria pírrica. Como decía Pirro, es una victoria que se tornará en derrota, porque no van a encontrar siquiera argumentos para defender su posición. Es una victoria que tornará en derrota porque castigar a los débiles no es justicia, es crueldad. Y si en diciembre veníamos aquí con el acuerdo alcanzado con el Gobierno para mantener el escudo social con un cierto halo de esperanza y empujado por decenas de miles de personas y decenas de colectivos que nos pidieron que mantuviéramos el escudo social, hoy podemos decir que esa esperanza y esa certidumbre que queríamos darles a algunos, el Partido Popular, Vox y Junts, van a tornarlo en angustia y en miedo. Y hay responsables, y los vuelvo a señalar, Partido Popular, Vox y Junts. Sinceramente, ojalá lo paguen en las urnas. Porque se pueden decir muchas cosas y se dirán, y algunas las hemos oído. Y de todas las que hemos oído, por ejemplo, las que tienen que ver con eso que llaman la inquiocupación, que es la morosidad de toda la vida, solo podemos concluir que se vierten, que se opinan desde la ignorancia o desde la mala fe, o desde ambas a la vez. Y me atrevo a decir algo más. Si alguien entra en los marcos de la extrema derecha, con total seguridad le podemos decir que si no es de extrema derecha, por ahí no es. Creemos que más allá de la queja, hoy podemos empezar a construir la malla de protección que debemos construir para la gente que menos recursos tiene. Para hacer verdad eso que en esta Cámara todos los grupos parlamentarios dijeron en más de una ocasión desde el 2020, que no íbamos a dejar a nadie atrás. ¿Qué pasa? Que si tienes pocos recursos no entras ni en la categoría de nadie para quedarte atrás, porque de eso estamos hablando. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa y estamos comprometidos con la búsqueda de alternativas a este revés que hoy vamos a tener en la votación, para que nadie se quede atrás, porque tenemos palabra, pero sobre todo y fundamentalmente
porque no nos resignamos a vivir en una sociedad donde la injusticia marca la línea divisoria entre los que pueden acceder a garantizarse algunos derechos y los que se quedan fuera de todos ellos. Porque, señorías, de manera consciente o inconsciente, ustedes, los que van a votar en contra, están profundizando en la idea de Jürgen Habermas del chauvinismo del bienestar, el que marca mecanismos de exclusión porque entienden que la escasez cada vez es mayor para ir alejando a gente de las posibilidades reales de tener una vida digna. Les sonará aquello de sobra gente. No hay recursos para toda esta gente. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y hay algo todavía más insoportable que lo que he señalado, y es que se fomente, se cultive la porofobia, el odio al pobre, como si fuera un estigma al que algunos o algunas parece que pueden huirle eternamente. Pero no se engañen, la pobreza le puede perseguir a cualquiera y a la pobreza le pueden llevar miles de decisiones. Nadie debiera ser tan insensible como para entender que nuestra acción en política es conseguir dejar las cosas siquiera un poquito mejor de como las encontramos. Porque todo lo contrario a eso, y finalizo, todo lo contrario a hacer lo que podemos para dignificar la vida de la gente es pura y simplemente maldad. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrera Simir. Moltes gràcies, molt bon dia, senyor ministre. Un cop més ens trobem davant la pitjor forma de governar, la pitjor que pot existir. No només repeteixen una mala pràctica política amb una altra llei òmnibus, sinó que estan forçant les costures del respecte democràtic fins a un punt que cap govern responsable hauria de permetre's. I per si no fos prou, juguen amb el patiment de la gent utilitzant-lo com a instrument polític. Fa un mes van barrejar en un únic decret l'actualització de pensions que compartim amb ocupacions i suspensions de desnonaments que no compartim. Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor i avui repeteixen la mateixa operació. És pervers i, sobretot, una indecent manca de respecte cap a la ciutadania. Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que sí avalaríem amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar. Cap govern responsable comet el mateix error dues vegades. Això ja no és improvisació, és xantatge polític. I vostès no poden seguir fent com si tinguessin majoria, forçant votacions a base de barrejar temes per fer quadrar els seus números. Havien tingut temps de sobres per rectificar i no ho han volgut fer. Per això els tornem a dir el mateix. Pensions, sí. Escut social, sí. Ocupacions, no. Recordem d'on venim. El Real Decret Llei 8/2020 va néixer en plena pandèmia, en una situació de paràlisi global sense precedents. Suspendre temporalment desnonaments va ser una mesura justa i ponderada, una mesura excepcional en un moment excepcional. Però han passat 6 anys d'això i si, com diu el govern d'Espanya, va com un coet, si tot va tan bé, per què segueixen governant com si fóssim en una pandèmia permanent? Per què prorroguen mesures que només tenien sentit en aquell context extraordinari? En tots aquests anys, el govern no ha estat capaç de generar alternatives. No ha reforçat el parc públic ni el privat, no han rellotjat aquestes famílies vulnerables, no han creat itineraris d'acompanyament per sortir de la provisionalitat. L'únic que ha fet és carregar la seva responsabilitat sobre els privats, fer pagar a altres la seva incompetència, convertir una mesura excepcional en una penitència indefinida per als propietaris, sobretot petits propietaris, que porten anys assumint un cost que no els correspon. Alguns fa 3, 4 o 5 anys que no cobren el lloguer. I el pitjor és que mentre ells pateixen aquest desgast, els llogaters vulnerables tampoc avancen cap a una solució real.
atrapats indefinidament en un sistema que no els garanteix cap futur. Aquest és el seu doble fracàs. Uns pateixen perquè se'ls imposa una obligació que no és seva i els altres perquè el govern no ha estat capaç d'oferir-los cap sortida estable en 6 anys. I paral·lelament les ocupacions. Hi ha comunitats de veïns que fa anys que conviuen amb situacions insostenibles. Llum punxada, risc d'incendi, inseguretat, baralles i convivència trencada. I els deixen sense cap solució. Què els importarà als veïns d'un ocupa que els està amargant la vida si el propietari del pis en té un o en té 10? Què els importarà? El problema és la seguretat, la convivència, la dignitat dels barris. El criteri sobre el nombre d'habitatges no resol res. El que resol és actuar, cosa que no han estat disposats a fer durant 6 anys. A tot això s'hi suma una altra incoherència. Amb la suspensió de desnonaments, un llogater que ingressa 1.700 euros queda totalment exempt de pagar res, però molts altres que cobren una mica més, superen amb prou feines els 1.800, han d'assumir tot el lloguer, que per cert és més car que mai. Les recomanacions ètiques indiquen que cap llar hauria de destinar més del 30% dels ingressos a l'habitatge. Llavors, per què alguns ni tan sols paguen aquest percentatge mentre els altres ho paguen tot? Aquesta frontera artificial no protegeix millor. Al contrari, castiga la classe treballadora que es trenca l'esquena per arribar a final de mes. No és just que qui fa sacrificis rebi menys protecció que qui queda lleugerament per sota d'un llindar molt mal plantejat. I si parlem de responsabilitats, cal parlar d'habitatges buits. Fa anys que vostès proclamen que són la solució, però no han mogut ni un dit per mobilitzar-los. No han dibuixat un mapa detallat, ni cap mecanisme per activar-los. A Catalunya hi ha 90.000 habitatges buits mobilitzables avui, mentre avui ens parlen d'uns 13.000 desnonaments suspesos. No es grinyola tot això? 90.000 habitatges mobilitzables avui per 13.000 desnonaments suspesos? I sense comptar amb els 13.000 de la Sareb que té Catalunya. El govern s'ha de deixar de romanços, arremangar-se i treballar dur, però no, són més d'eslògans, llaminers que de fer la feina. I malgrat això, senyora Belarra, escolti, no hi és, bé, i malgrat això la solució ja existeix. No requereix cap nou decret, senyor ministre. Si realment disposen de 300 milions d'euros per protegir les famílies vulnerables, poden usar la figura de l'enervació? És simple. En tot desnonament on es declari el llogater vulnerable, l'Estat pot anar i pagar el deute que no ha pogut pagar el llogater i fer-se càrrec del lloguer mentre duri la situació de vulnerabilitat. Si vostès paguen, el jutge tanca el procediment. Si el govern vol, pot evitar qualsevol desnonament i sense carregar injustament el pes sobre els propietaris. Com s'ha fet tota la vida, vaja, senyor ministre. Aquesta fórmula ja existeix, funciona, és legal i és justa. Només requereix gestió, esclar, voluntat i responsabilitat. Les 3 coses que aquest govern no ha demostrat en 6 anys. I mentre aquí es perllonguen els problemes, altres països avancen. Canadà, en els mateixos 5 anys en què aquí hem estirat una mesura excepcional convertida en norma, ha reduït traves impostos, incentivat la construcció i garantit seguretat jurídica. Resultat, 1.300.000 habitatges nous en 5 anys i una caiguda del 21% dels preus. Més habitatge, més oferta, menys pressió. Amb menys propaganda i més feina les coses sí funcionen. Aquí, en canvi, continuem atrapats en mesures temporals, transformades en eternes, en paràlisi política i en discursos que no resolen res. I mentrestant, tant llogaters com propietaris continuen patint. Això no va d'enfrontar uns contra altres, va de compartir solucions. Una societat justa no divideix, protegeix i resol. Les famílies vulnerables necessiten estabilitat real, no pròrrogues eternes d'any en any. I els propietaris necessiten seguretat, no ser els encarregats involuntaris d'una política social que el govern no vol assumir. Per tot això, no validarem una excepcionalitat eterna ni una injustícia estructural, sobretot quan existeixen alternatives que beneficiarien tothom. La política ha de protegir, donar esperança i garantir dignitat. El que no pot fer és utilitzar la gent com a instrument i generar molts més problemes dels que resol. Moltes gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduix.
dia. És difícil sortir després de l'impecable discurs del meu company Òscar Matute. Crec que ha estat un manual per desmuntar tota aquesta fal·làcia de, repeteixo, Junts, més l'extrema dreta franquista i la dreta franquista. Si això no és ideologia, que m'ho expliquin. Si no és ideologia ahir tombar el tema de les deslocalitzacions, la mateixa fotografia, la dreta catalana i la dreta espanyola, que amb això sí que formen un bloc. Això és ideologia. Avui el nostre vot és un sí rotund a aquest Real Decret. I ho dic des de la primera frase per evitar qualsevol intent de distorsió. Que avui qui pugi aquí a defensar el no ha de tenir la decència de dir-li a la cara a la gent del seu país el que està votant. De moment està votant no la tramitació. És que ni tan sols debati, que no es puguin fer esmenes. Això és una realitat. Això és una realitat. Bueno, ya saltan. Sí, señores del Partido Popular, tienen no, señor si Marí. No es Señor Marí. Li donaré arguments un momento, que señoría. serà molt difícil. Señorías, un momento, señoría. Un momento, señoría. Señor Marí, tiene usted su turno previsto en esta intervención. Por tanto, tome nota de lo que desee decir y dígalo después, pero no interrumpa al interviniente. Gracias. Continúe. La dreta espanyola és així, d'educació poca. Ho veuen? Escoltar poc. Tornem a dir el mateix. El que està votant avui Rasigur és més desnonament. Sí, senyor, més desnonament. Anem a veure què és un desnonament. Més talls de llum. O no hi ha més talls de llum? Clar que hi ha més talls de llum. I asfíxia econòmica per milers de treballadors. Clar que hi ha asfíxia econòmica per milers de treballadors. Avui no venim a discutir sobre tràmits administratius. Venim a decidir si aquesta cambra serveix per protegir la vida de la classe treballadora, sobretot la més empobrida, o no serveix. I quedarà clar que no serveix. Avui no venim a discutir, com deia abans, tràmits administratius, sinó si estan a favor de la gent o dels oligopolis. Jo us explicaré per què. Em sobren els motius per votar a favor, però els resumiré en 3 pilars que són en realitat els 3 pulmons de justícia social de les nostres societats. Primer, l'habitatge, com a dret i no com a mercaderia. Evidentment que el govern ha fallat en aquest tema. Aquest i aquest. Aquest i aquest, evidentment. Però ara estem per mesures pal·liatives de gent que està patint. I en aquest moment me preocupa més això, perquè és aquest moment. Després parlarem d'una altra, és important també. I en aquests moments, el 2024 sols, hi havia desenes de milers de desnonats. El 75% d'aquests desnonats, en els quals no senten cap empatia, m'agradaria que sentessin una miqueta d'empatia perquè significa ser desnonat, que no ser un malfactor ni un delinqüent, per favor. El 75% provenen de famílies que no poden pagar el lloguer. Aquesta norma és l'única tanca de seguretat que els evita que milers de persones caiguin al buit fins al 2026. Això no els importa. Segon, la protecció de l'economia real. Parlem de 350.000 autònoms i 30.000 transportistes que depenen de mantenir els límits de facturació per no anar a la ruïna demà mateix. Tampoc els importa. Tercer, la solidaritat i el futur. Des dels 206 milions vitals que rebaran més a la Generalitat de Catalunya. Ens agradaria molt més? Sí, ens agradaria molt més. Però tenim 206 milions més. Vostès també diuen que no. També diuen que no als ajuts a la dona. També diuen que no als ajuts a la dona. I qui no s'ho cregui, que llegeixi el Real Decret Llei. La didàctica dels desnonaments versus la mentida de l'ocupació. Escoltem massa sovint aquesta bancada parlar de les màfies dels ocupes. Bé, n'hi ha. Escolteu-me bé, saben què és realment un desnonament? No és un debat jurídic. És la imatge d'una mare sola, o d'un jubilat, o d'un discapacitat, o una persona qualsevol, que ha d'agafar les seves bosses d'escombraries, agafar les coses i marxar. Marxar de casa seva, perquè no pot pagar el lloguer o la hipoteca, perquè les coses li han anat malament, perquè s'ha especulat, etc. Això és un desnonament. Contra això també voten que no. Quina empatia hi ha aquí? Un desnonament és una criatura preguntant on anirem a viure. Això és un desnonament. On anirem a viure? Oh, és que no s'ha fet vivenda. No, sí, on anirem a viure? Vostès parlen d'ocupació per espantar els avis, però la realitat és que aquest decret protegeix el petit propietari. No menteixin, protegeix el petit propietari. La llei és clara, llegeixin la llei. No hi ha suspensió si el domicili habitual, si és una segona residència, si hi ha violència o si es tracta d'activitats il·lícites. No hi ha desnonament possible.
El petit propietari, a més, és compensat. Hi ha un fons de compensació. Per què amaguen que hi ha un fons de compensació? Deixin d'utilitzar la por per defensar els fons voltors, que és l'únic interès que tenen. El que protegim avui és que la gent que paga el lloguer amb sang i suor i llàgrimes, quan els hi pugen el lloguer al 16% o al 20%, això es diu especulació, i potser alguna cosa s'explicaria si mirem, l'altre dia un diari posava una cosa molt interessant. Hi havia alguns partits polítics que teníem 0% de rendistes en les nostres files. Hi havia alguns partits polítics que tenien el 44% de rendistes. Potser això explica també alguna cosa. Potser això explica alguna cosa. Perquè la lluita de classes existeix i les ideologies existeixen. Energia com a dret humà. La pobresa energètica afecta una de cada 4 persones. Aquest decret garanteix 1,7 milions de persones mantinguin el seu bo social, amb descomptes que arriben al 57,5%. A Catalunya, al nostre país, més de 160.000 persones, més respecte a l'any passat, es veuran que no podran cobrar aquest bo energètic perquè alguns han preferit, cuidado, l'ocupació i l'ocupació. És el mateix que aquests senyors, el migrante, Catalunya. Tots són excuses, i excuses clarament ideològiques, i aquí ho deixo. Seguim. També diuen que no, i si no, que llegeixin el Real Decret Llei, diuen que no al 15% de l'IRPF per la compra de veïns elèctrics. És mentida això? És mentida això, també? Vale, d'acord. Almenys accepta una veritat. Ja està bé. El problema és que totes les altres també ho són. Cal dir les coses pel seu nom, senyories. La dreta està disposada a sacrificar 206 milions, encara que siguin catalans i catalanes, per una foto de confrontació, una foto de... A mi seria de la vergonya, perquè realment cada vegada que voto amb aquesta gent d'aquí, amb els franquistes, no sé com després poden defensar la seva sobirania de país. És més que no passa sovint, això, eh? No ens pensem. Diuen, no hi ha blocs, però quan has de defensar les elèctriques sí que hi ha blocs. Quan has de defensar les grans empreses que es puguin deslocalitzar sí que hi ha blocs. Aquí sí que llavors les excuses no les treuen mai. Senyories del govern, votarem sí per responsabilitat social, però ara li dic una cosa, no és acceptable que 6 anys després siguem estant prorrogant i estem aquí a l'arbitri d'aquestes dretes, jo què sé, com dir-los, cruels. Penso que si 6 anys després hi ha gent amb aquests problemes, això ha de ser una mesura estructural. Això ha de ser ja un dret social. Ningú pot passar misèria energètica. I crec que això s'ha de fer. S'ha de fer. S'ha de fer. Perquè no pot ser que hi hagi gent que estigui constantment esperant el desembre o el gener a veure què fan aquests i aquests si els tomen una cosa que, evidentment, diuen és que s'ha de dividir. És que s'ha de dividir. Home, què hem de fer? 10.000 reals aquests ells? No, home, no. Bueno, en fi, a mi sembla tot plegat de calaix. Al final, i acabo ja, o s'està amb el transportista, o s'està amb les famílies que necessiten, o s'està amb el dret a un sostre digne, o s'està per un altre tema. Nosaltres ho tenim clar, votem sí, perquè la política només té sentit si serveix d'escut a aquells que no tenen res més que les seves mans per treballar. Tota la resta, senyories, és soroll. És electoralisme rastrer i és dolor per als que més pateixen. Una mica d'empatia i que mai es vegin vostès en la situació d'haver d'agafar una bossa de coses i marxar de casa seva amb les seves criatures. Sisplau. Gràcies. Por el Grupo Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Sáez. Ayer me contactaron 3 trabajadoras de servicios sociales de 3 ayuntamientos distintos, las 3 muy alarmadas. Las 3 me contaban que desde la caída del escudo social están recibiendo un alud de peticiones de desahucio. En 15 días les han llegado más peticiones que en todo 2025, en 15 días. También he hablado con abogados, procuradores y me relatan lo siguiente. Había muchísimos lanzamientos de familias que estaban paralizados en los juzgados porque los servicios sociales habían acreditado su vulnerabilidad social gracias al escudo social que este Gobierno tiró para adelante. Y no se les podía echar de sus casas, por lo tanto, sin una alternativa habitacional. Pero los especuladores y, evidentemente, los fondos buitre simplemente se han limitado a sentarse y esperar.
a esperar a que sus sicarios políticos hicieran su trabajo. Con el escudo social caído, este freno a la vulnerabilidad ya no existe y están presionando a los juzgados para que se levanten rápidamente. Pero escuchando a los sicarios de la patronal, yo creo que cabe hacerse algunas preguntas. ¿Verdad que sí, señora Madrenas? Algunas nos tenemos que hacer. ¿A quién beneficia la desaparición del escudo social? ¿Quién le aplaude cuando desprotegen a las familias vulnerables? ¿Quién aplaude? Porque hay quien aplaude con las orejas, ¿eh, señorías? Hay quien aplaude. ¿Quién se forra echando a la gente de su casa? Con hijos menores, personas con discapacidad, ancianos, dependientes, poniendo en riesgo a más de 200.000 personas en toda España. 50.000 en Cataluña. 50.000, señorías. Desde luego, voy a empezar por quien no. Desde luego no lo hace el trabajador con capacidad de ahorro. No es él ni ella, no. Tampoco es el pequeño propietario con quien ustedes se están intentando esconder. Tampoco ellos y ellas. Tampoco las personas que complementan sus ingresos con un pequeño suplemento pues, de una vivienda que ya han adquirido pues, con una herencia o con sus ahorros. No es a ti, Eduardo, ni tampoco a ti, María, a que tienes un piso de alquiler a quien va este decreto. No es a ti, para nada. Quien te está echando la gente de su casa son los fondos buitre. A quien están protegiendo ustedes es a los fondos buitre, a nadie más. A los fondos buitre. Y por eso les da vergüenza hoy siquiera pasear por estos paseizos del Congreso de los Diputados. Y no me extraña. Quienes están como suricatas en los juzgados son los fondos buitre y, por cierto, también los grandes bancos. Quienes, por vergüenza torera, de nuevo, venden los paquetes de las hipotecas a los fondos buitre por debajo del precio para que estos les hagan el trabajo sucio. ¿Saben por qué? Pues porque el Santander y el BBVA les da vergüenza el titular de que el BBVA desahucia o que el Santander desahucia. Y por eso se limpian las manos y se la pasan. Son a estos carroñeros a quienes Junts, el Partido Popular y Vox han abierto la veda para desahuciar familias que llevan ya 2 semanas presionando a los juzgados para que echen a la calle, sin ninguna alternativa habitacional. Son vecinos y vecinas. Los buitres hoy tienen aquí representación política en este hemiciclo, insisto, gracias a Junts per Catalunya, a Vox y al Partido Popular, y obviamente. Y todos estos, y esto quiero que quede bastante claro además, todos estos van a saber recompensarles bien a sus señorías, ¿verdad que sí? Les van a saber recompensar bien, claro que sí. Tumbando el escudo social, ¿quién necesita desocupas, señorías? Teniendo el Partido Popular, a Vox o a Junts per Catalunya, ¿quién se necesita mancharse las manos contratando a esa panda de sicarios violentos y fascistas cuando simplemente pueden comprar sus voluntades a quienes tocando un botón pueden ejecutar todos estos lanzamientos? ¿Quién necessita desocupa teniendo a Junts per Catalunya? ¿Quién? Els hauria de fer vergonya. Jo us vull felicitar a Junts per Catalunya. Porten 15 dies d'èxit, 15 dies en què els fons voltor xapotegen feliços en els jutjats. Ara surtin i expliquin quina diferència hi ha entre el seu projecte de Catalunya Lliure amb el projecte del senyor Albiol. Vull que m'ho expliqui bé, senyora Nogueras. En paraules senzilles, com diria el senyor Figaredo. En paraules senzilles. Quina diferència hi ha entre vostès i el senyor Albiol que deixa 400 persones al carrer? Quina n'hi ha? Ninguna. Vostès tenen el mateix projecte polític que Vox i el Partit Popular, el mateix i Aliança per Catalunya, el mateix. I per això, els guanyaran a les urnes, l'extrema-dreta. Sí, per això. Exactament per això. Vergonya els hauria de fer. Perquè tothom ho pugui entendre, perquè jo crec que és important posar... A vegades les xifres jo crec que ens aturullen i jo crec que és necessari a vegades entendre de què parlem. 50.000 persones és l'equivalent a buidar ciutats senceres com pugui ser Vic, Igualada o Vilafranca del Penedès. Això és el que avui està en joc. Gràcies als sicaris que tenim aquí al Congrés dels Diputats, que es dediquen a fer el joc, no els propietaris, que aquí no enganyen a ningú, als fons voltors, a ningú més. Añado que en este decreto ley también protegía a autónomos, esos de los que tanto se llenan ustedes la boca, esos de los que tanto hablan, los autónomos, a los que dicen proteger, a los que dicen que este gobierno escaña.
¿no? Pues fíjense, este decreto también reducía las cargas administrativas y fiscales y además se flexibilizaban algunas obligaciones básicas, por decirlo así. También esto hacía este decreto. Hoy van a tumbar la garantía de suministros de agua y energía. Hoy van a tumbar la prohibición de despedir en empresas que reciben ayudas públicas. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué menos que si una empresa se lo lleva fresco desde lo público, al menos lo público pueda decidir que no puede despedir sin explicación alguna? ¿Qué menos? Este decreto, hoy van a tumbar también las exenciones fiscales para los afectados de los incendios y de la DANA. ¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil. Aquí también se tumba hoy la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Es decir, para que todo el mundo me entienda, la liquidez para mantener servicios públicos pese a la prórroga presupuestaria. La actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos, eso también cae hoy. Eso también cae hoy, señorías. Eso también lo tumban ustedes. Qué risa, ¿eh? Qué risa. Jo no me reiria per a nada, senyors de Junts per Catalunya. No assenyalin, no. Mirin-se vostès i expliquin-se per què avui els fa tanta vergonya existir i estar en aquest hemicicle. Home, ja. Un mensaje. Ni la precariedad ni la pobreza son un accidente. Es el proyecto político de Vox, el Partido Popular y Junts per Catalunya. Esto que la gente lo sienta. Señoría, debe finalizar, por favor. Y termino, sí. Se habla muchísimo últimamente de coaliciones electorales y también, pero menos de alianzas sociales. Dijo Aznar no hace mucho, el que pueda hacer, que haga. Y hicieron, señorías. Yo hoy le hablo a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando, a la gente decente, que no entiende cómo es posible que esto hoy pueda caer. Hagamos y hagamos que esta derecha, que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni capacidad para entender en qué país vivimos, se tumbe, caigan y no tengan la capacidad de poder volver a quitarnos lo más esencial. Hoy este decreto caerá, pero mañana sin duda lo volveremos a levantar. Gracias. Vergüenza tendrían que tener. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Hernández Quero. Gracias, señor presidente. Vergüenza que algunos estén en el Gobierno desde hace tanto tiempo y sigan con la matraca de la legislatura de la vivienda prometida. La legislatura de la vivienda prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Ha dicho aquí el señor ministro que esto iba de ocupas. No, ese es el debate de baratillo, el debate superficial. Esto va de si el Estado asume o no su responsabilidad y de si tenemos o no un mercado de alquiler confiable, sí o no, y si por tanto los potenciales inquilinos pueden emanciparse o siguen hasta los 45 en la cama nido de casa de sus padres. De esto va este debate. En primer lugar, cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo. Aquí todos entendemos que es una calamidad que una familia tenga que elegir entre poner un plato caliente a los hijos para cenar o pagar un alquiler. Y todos sabemos lo que haríamos en ese caso. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Y todos tenemos claro que toda familia española debería tener una casa y que esa casa debería ser no solamente un techo y 4 paredes, sino un hogar, un refugio, un espacio de estabilidad y de libertad, porque sin hogar no hay estabilidad ni libertad. Todo eso lo tenemos clarísimo y también entendemos todos que la vida puede torcerse, puede truncarse, que en una casa puede haber más bocas que alimentar o puede haber una desgracia, una depresión, una enfermedad, una persona que cae en el paro, una merma de ingresos. Cualquier situación sobrevenida que dificulte el pago mensual del alquiler y que sitúe a una familia que antes vivía tranquila al borde del precipicio, en riesgo de exclusión social. Si todos entendemos esto y todos coincidimos en que es una desgracia intolerable, entonces todos
Todos, como comunidad organizada, tendremos que brindar una respuesta. Todos quiere decir las administraciones públicas, los ayuntamientos, las autonomías y el Estado. Las administraciones públicas. Si es un problema de todos, lo solucionamos todos. No se le transfiere la responsabilidad al particular. Todos. Ni Pedro Pérez ni Gonzalo González, propietarios de vivienda. No. El Estado, las regiones y los municipios y los servicios sociales. Todos. Porque son quienes tienen la obligación legal y también la obligación moral, que algunos se llenan aquí con discursos pintiparados, pero luego no se acuerdan de nada de esto, ¿eh? Luego duermen a pierna suelta cuando no hacen una puñetera casa y tienen a la gente abandonada. ¿Qué seguimiento se ha hecho después de 6 prórrogas? ¿Qué seguimiento se ha hecho de los casos de vulnerabilidad? ¿Sabemos si siguen siendo vulnerables? ¿Se les ha atendido? ¿Hay un censo? ¿Ha habido programas de inserción laboral? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos? Sabemos que ustedes no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Y la gente paga impuestos para que la administración no escurra el bulto. Para que la administración no escurra el bulto. Para que eche sobre sus espaldas la responsabilidad que la gente le confía. Para que tengamos un Estado social digno de tal nombre. Y esto es una cuestión de justicia social, de la más elemental justicia social, pero sobre todo de legitimidad. Algunos que blasonan mucho de Estado social y que andan a todas horas dando lecciones a diestro y siniestro, esos mismos que se imaginan a sí mismos como si estuvieran al frente de la URSS y que en verdad tienen menos potencia que una comunidad de vecinos más triste, o que tienen menos potencia que un ayuntamiento de tercera de una nación en vías de desarrollo, algunos que se imaginan todo eso tendrían que aquí asumir responsabilidades sobre qué es lo que ha hecho estos 6 años de prórroga el Estado y las administraciones públicas. Hay españoles que lo están pasando mal y que no tienen casa. Hay gente sepultada bajo una montaña de infortunios o de deudas. ¿Saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Lo saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Les suena de algo este asunto? ¿Saben ustedes que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de brindar alternativa habitacional? Las administraciones públicas, alternativa habitacional. ¿Cuánto dinero se están ahorrando todas las administraciones que ustedes lideran al no brindar estas respuestas, al no activar los servicios sociales? ¿Cuánto dinero se están ahorrando? Porque es lo que están haciendo, ahorrarse dinero. Están ustedes privatizando el estado de bienestar. Están ustedes privatizando el estado de bienestar. ¿No decían que era el 5.º pilar del estado de bienestar? ¿No decían que era el 5.º pilar del estado de bienestar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas viviendas entregaron el total de las administraciones que ustedes lideran el año pasado? Viviendas públicas, ¿cuántas? 14.000, en un país de 50 millones de habitantes. Es para ponerse una medalla, señora Vidal. Una medalla o muchísimas medallas. ¿Saben que en las últimas 2 décadas, que han gobernado todos menos la ultraderecha, todos, en las últimas 2 décadas, con gobiernos de todos los colores, en Europa se gastaba 5 veces más en vivienda social por ciudadano que en España? 5 veces más. Eran ustedes, con su votito, los que lo decidían con sus presupuestos. Ustedes, todos ustedes. ¿Saben cuánto recauda? ¿Saben cuánto recauda al año la administración pública con lo relacionado con la vivienda? 52.000 millones de euros. ¿Sabe, señora Vidal, el gobierno al que usted pertenece, cuánto tenía de presupuesto el año pasado en vivienda? 4.000 millones de euros. 52.000 y 4.000. Son ustedes unos saqueadores. No hay dinero. El escudo social del que habla usted, el escudo social, está aquí entre nosotros para que alguien lo pueda ver. ¿Está aquí entre nosotros o es solamente una imaginación? Dicen que hay 60.000 familias en riesgo de desahucio. ¿Qué han hecho en estos 6 años? ¿Qué han hecho en estos 6 años? ¿Han seguido sus casos? ¿Han buscado una inserción laboral? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho de verdad? ¿Han hecho viviendas para ellos? ¿Qué han hecho? No. A ver, señorías, no interactúen con el interviniente, por favor. Son preguntas retóricas que suelen hacer muchos de ustedes también y no se les responden. Así que, por favor, respeten al interviniente. Gracias. Si hay motivo para oponerse a este Real Decreto Ley, no es por revolucionario, es por timorato, por pacato. Es por ser la viva representación de una casta política que parasita lo público en sus discursos, que saquea lo público para dárselo a sus amigos y que desguaza a lo público en el momento en el que lo público tiene que actuar, que es este momento. En este momento lo desguaza. Una casta depredadora de recursos que ha mandado al garete a mi generación. Y ahora ya, finalmente, el razonamiento desde el punto de vista de la eficacia práctica y los resultados, que es en verdad lo único que debería importarnos aquí. No los dogmatismos, no, los resultados. ¿Qué pasa cuando la administración le dice al particular que tiene que ser el encargado de proveer vivienda siempre y en todo momento, con independencia de que le paguen o no, con independencia de que pueda recuperar la posesión de la vivienda o no? Pues que el particular, que evidentemente no es idiota, desconfía. Y si desconfía y se siente inseguro, ¿qué hace? Que saca su vivienda del mercado de alquiler. Desde que está esta medida tenemos la mitad de oferta en alquiler
que cuando empezó, la mitad. Una persona que entra en un portal inmobiliario tiene la mitad de casas que cuando esta medida empezó. La mitad de casas. ¿Sabe lo que significa? Necesita un croquis para unir los puntos. ¿Quiere un croquis para unir los puntos? ¿Qué significa la escasez? Que suben los precios. ¿Y qué significa que suben los precios? Que la gente lo pasa mal. Eso los que lo sacan. Y los que no lo sacan, ¿qué hacen? Que empiezan a filtrar, que hacen castings inmobiliarios, que meten garantías y 4 meses de garantía y 2 de fianza adicional y que hacen imposible para la mayoría social poder alquilar. Y ustedes han creado una casta de inalquilables. Una casta de personas que antes se iban a emancipar y que ahora se tienen que quedar para siempre en casa de sus padres, una familia de una separada que tiene un niño a cargo o una madre con Alzheimer a la que nadie quiere alquilar, gente que han puesto una diana en su cabeza y que al llamarles indesahuciables los han llamado inalquilables. Por supuesto que tenían que ser indesahuciables y el Estado tenía que ser quien les hubiese dado una alternativa habitacional. El Estado y no los particulares, porque si no lo que sucede es que nadie les alquila y están ahora nutriendo las tristes filas del hacinamiento, del piso compartido y de la emancipación amputada, que es ustedes lo que han conseguido. Así que sigan presumiendo de escudo social mientras entregan a la gente a la más viva y pura miseria social. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mínguez García. Gracias, presidente. Señorías, lo ha explicado muy bien el ministro Bolaños. Este Real Decreto no es para el asesor de Abascal, que cobra 27.000 euros al mes y que puede pagar perfectamente la factura del gas y de la luz. Este Real Decreto es para los más de 3 millones de personas que necesitan el bono social térmico para poder pagar la luz y el gas. Este Real Decreto no es para las familias con apellido del Partido Popular que se quedan con las viviendas públicas de Alicante. Este Real Decreto es para Mariano, un señor sin apellido conocido de 67 años con pensión mínima que lo quiere desalojar su casero, que tiene más de 100 viviendas en propiedad. Este Real Decreto no es para los que con la energía hacen chanchullos y se encuentran hoy en el banquillo de los acusados como sus compañeros del Partido Popular en Castilla y León por la trama eólica. Este Real Decreto es para que la gente que invierte en energía de verdad pueda recibir una ayuda para compensar los gastos de poner las placas solares o de comprarse un vehículo eléctrico. Este Real Decreto no es para el señor Mazón ni para el señor Mañueco. Este Real Decreto es para la gente que lo ha perdido todo por su nefasta gestión en la Dana y en los incendios y que si están cobrando una ayuda, por ella no paguen impuestos. Este Real Decreto no es para dar beneficios fiscales a las empresas que se pueden comprar el BOE previo pago de factura al señor Montoro. Este Real Decreto es para dar beneficios fiscales a los más de 1.200.000 autónomos que cotizan por módulos, por el régimen de módulos. Este Real Decreto tampoco no es para el novio de la señora Ayuso, que a él no le van a despedir por trabajar en una empresa privada que compra una millonada de fondos públicos. Este Real Decreto es para el trabajador, se sienta protegido y no despedido por una empresa que está cobrando ayudas públicas. Este Real Decreto es para los profesores también de la Complutense de Madrid, para que sepan que votando que no a este Real Decreto, la señora Ayuso está renunciando a 3.200 millones de euros más que podría tener mañana para pagarles las nóminas a los profesores, porque este decreto lleva los mayores ingresos de las entregas a cuenta. Está claro, señores del Partido Popular, que este Real Decreto y de Vox no va con ustedes, pero hoy tienen la oportunidad de demostrar que las preguntas que hacen aquí los miércoles en la sesión de control tienen algún sentido. Señor Feijóo, ¿le preocupa la calidad de la vida de los españoles? Señora Muñoz, ¿cree que su grupo trabaja para los españoles? Señor Tellado, ¿por qué se empeña en perjudicar la calidad de vida de los españoles? Señor Juan Bravo,
¿Cree que es el momento de hacer más difícil la vida de los españoles? Y señor Hernández Quero, la pregunta se la va a hacer el señor Gil Lázaro. ¿Hasta cuándo piensan seguir burlándose de todos los españoles? Porque las respuestas las tienen en los decretos que trae el Gobierno a este hemiciclo. Porque ustedes preguntan mucho por los españoles los miércoles y votan en contra de los españoles los jueves. I senyors de Junts per Catalunya, els demanem una reflexió, perquè avui polsant el botó vermell no cau el PSC, no cau el grup parlamentari socialista, ni cau el president Illa, ni cau el president Pedro Sánchez. Vostès, el senyor Gavín va ser president de la Diputació de Lleida, la senyora Madrenas, el senyor Cruzet, el senyor Cervera van ser alcaldessa i alcaldes. Coneixen bé a la gent del seu territori. Avui, polsant el botó vermell, sortiran amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox, amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox, que els volen il·legalitzar. L'únic partit català d'aquesta cambra, independentista i català, que se sumarà a l'aplaudiment del Partit Popular i Vox. Tindran aquest aplaudiment, però tindran l'emprenyament de molta gent de Lleida, de Girona, de Riudoms i de Port de la Selva que han confiat en vostès, Per això els demanem aquesta reflexió. Porque no hay excusas, lo ha dicho el ministro Bolaños. No hay el ESQE. El año pasado también hubo un ESQE. Era el ESQE del palacete del PNV, que ustedes lo bautizaron así. Y un mes después de la matraca, votaron a favor del escudo social con el palacete del PNV incluido. Este año la excusa es escudo social sí, ocupas no. Pero como lo ha dicho el ministro Bolaños, el Real Decreto, el texto del Real Decreto es exactamente el mismo que trajimos el año pasado y que ustedes votaron a favor, con una enmienda además de Junts per Catalunya que la defendió aquí el señor Isidre Gavín. I de què amenaça, de què xantatge ens està parlant la senyora Madrenas? És el seu text, el mateix. I l'any passat el van votar a favor. Per això no cabe tampoco la excusa de tráigalo ustedes por separado que se lo votaremos. Porque el año pasado ya iba todo junto y lo votaron. Piénsenlo, de verdad, piénsenlo. Del verde al rojo está la abstención. Del verde al rojo está la abstención. Hoy, si pulsan el botón rojo, señorías, hoy no lo van a pulsar en contra del Gobierno. Hoy, si pulsan el botón rojo, lo que estarán pulsando será el botón de las consecuencias para miles de familias que están allí fuera esperando. Y acabo. Cuando se votan medidas de protección, cuando se vota escudo social, cuando se vota ayudar a la gente que más lo necesita, tiene que salir el buenismo que tenemos dentro. Pueden ser ustedes malos diputados votando en contra de los reales decretos, pero demuestren que son buenas personas. Todo el mundo sabe dónde está el Partido Socialista, siempre al lado de la gente, sin excusas, siempre con la mayoría social, sin el ESQE, sin el sí pero no, al lado de la mayoría social, con el botón verde y votando que sí. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Mari Bossó. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, compartirán con nosotros que no se es más o menos demócrata
por hablar cada día de Franco o por despilfarrar más o menos recursos públicos celebrando el 50º de su muerte. No se es más o menos demócrata solo por decirlo, sino que se es más demócrata cuanto más se practica la democracia. Se es más demócrata cuando se entiende que es mejor una ley con razones de unos o de otros que no todas las leyes llenas de verdades absolutas, o cuando en lugar de construir muros se busca la concordia, o cuando se comparece en los debates para convencer, no para tirar a la cabeza de los demás el argumentario como ha hecho la portavoz del Grupo Socialista. Lo que pasa con este gobierno, señorías, es que se pasa el día pretendiendo dar lecciones de democracia, pero su acción diaria de gobierno, y este Real Decreto Ley es un ejemplo, es profundamente antidemocrática. Este Real Decreto Ley que hoy nos traen vuelve a ser testimonio de su nivel y de su carácter antidemocrático. Se ha plantado aquí el señor Bolaños y nos ha dicho y nos ha hablado de incertidumbre y de vergüenza. Usted es el gobierno, ¿eh? ¿Usted qué pasa? ¿Pasa por aquí? Incertidumbre, el más generador. Ustedes son los principales generadores de incertidumbre. Son los principales peligros para el bienestar de los españoles. Mire, señoría, ha hablado de incertidumbre y de vergüenza. Y respecto de la vergüenza y del franquismo que ahora hablábamos, el señor Salvador, que ahora no está, también ha hablado. Ha dicho, franquismo sí que estás. Gracias. Sí que está. Y ha hablado de franquismo y de esmenas. Presenten enmiendas. Mire, señorías, el Real Decreto Ley 1/2025, la unanimidad de esta Cámara acordó tramitarlo como proyecto de ley para presentar enmiendas, señor Salvador. Y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas porque saben que hay una mayoría en contra y les derogaríamos el artículo con el que ustedes ayudan a los delincuentes en la ocupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza la que le debería dar a ustedes. Y vergüenza usted también, señor Bolaños, en concreto, porque el último Real Decreto Ley que usted defendió aquí y que nosotros apoyamos, facilitándole el trabajo, nos coló la prórroga del servicio activo del DAO de la Policía Nacional. Sí, señor Bolaños, sí. Por tanto, traer un Real Decreto Ley con apoyo a los ocupas para el que no tienen mayoría y lo mezclan con un montón de medidas que son recurrentes, periódicas, que las tienen que traer año a año y no las traen porque son incapaces de aprobar presupuestos. Y no da igual si hay presupuestos o no. No da igual si van en una tramitación de ley ordinaria o en vías de excepción para pasarse por el forro el debate democrático en esta Cámara. No da igual. Porque no daba igual que Franco fuera un dictador y al mismo tiempo hiciera pantanos, señor Bolaños. No da igual. Sánchez dijo en 2015 al señor Rajoy, no se puede gobernar a golpe de decreto ley. El 34% de sus iniciativas legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún gobierno en democracia. Además, acusó al señor Rajoy de menospreciar el Parlamento. Ya sabemos que el señor Sánchez miente en todo lo que dice. Y que dice una cosa y su contraria en el mismo segundo con la misma cara pétrea que pone siempre. Ustedes, oiga, el 52% de sus iniciativas legislativas, no el 34%, no, el 52% han ido por vía de excepción, por Real Decreto Ley. De 338 iniciativas legislativas, 173 reales decretos leyes. Y nos pretenden dar lecciones de democracia. ¿Pero qué se han pensado? La deriva antidemocrática de este gobierno, señorías, es palpable. No nos dejan ni presentar enmiendas. Las envían al congelador de la señora Armengol. La deriva antidemocrática no ha de venir nadie a demostrarla. Pero también el fracaso de sus escudos sociales de estos años es evidente.
El escudo social, señoría, no puede ser un fin en sí mismo. Se pueden indignar todo lo que quieran. El escudo social debe ser un medio de protección para conseguir sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla. Ustedes con sus políticas no resuelven ni un problema, los maquillan. Las moratorias, las prórrogas de medidas in aeternum no resuelven nada. Las aplazan, eternizan los problemas. 7 años de escudos sociales. Y la realidad es 25,7% de población de riesgo de pobreza o exclusión social. Se indignen lo que quieran, pero ustedes son la máquina más perfecta de enviar a gente a la pobreza. Se indignen lo que quieran. Casi la mitad de los hogares españoles llega a final de mes con alguna dificultad. El 46% envían a la gente a la precariedad. El 16% de las familias no se pudo permitir tener una vivienda con una temperatura adecuada en 2025. El 16%. El doble de cuando ustedes gritaban al señor Rajoy por la pobreza energética. El doble. Más impuestos que nunca, la cesta de la compra más cara que nunca, un 40% más, los salarios más bajos que nunca y los servicios públicos más deteriorados que nunca. Este es el resultado de sus escudos sociales. Se vanaglorian de tener 800.000 personas, 800.000 hogares, dependientes del ingreso mínimo vital. Un 19 más que el año pasado, si es que cada vez envían a más gente a situación de vulnerabilidad. Miren, señorías, 2,5 millones de españoles, salarios mínimos. 3,2 millones de españoles dependientes de prestaciones por desempleo. 2,5 millones de españoles dependen también del ingreso mínimo vital. 8 millones de españoles en situación de precariedad y 12,7 en situación de riesgo de pobreza. Este es el resultado de sus políticas, por mucho que se indignen. Y hace falta pasar página de esta etapa sombría. Hace falta dar paso a un gobierno que entienda que la democracia debe practicarse cada día, por un lado. Señoría, pero además, debe finalizar, por favor. acabo, señor vicepresidente, Termine, por favor. pero además hace falta un gobierno limpio, un gobierno que gobierne, un gobierno democrático sin tics autoritarios. Hacen falta más leyes, Señoría, más debate silencio, por favor. y menos Silencio. excepciones. Silencio. Muchas gracias, Claro. señor vicepresidente. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 3/2026 de 3 de febrero para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Comparezco ante este Pleno para solicitar el apoyo para la convalidación del Real Decreto 3/2026, publicado el pasado 4 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, relativo a la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social. Una medida trascendental que afecta directamente al bienestar, a la seguridad económica de millones de personas y que por segunda vez el Gobierno somete a su convalidación en esta Cámara. Este Real Decreto Ley tiene un objetivo claro: asegurar que las pensiones mantengan su valor real y que quienes han contribuido durante toda su vida dispongan de estabilidad y certidumbre. Es justo destacar que el gran logro y determinación del Gobierno de España en estos últimos años ha tenido como fin proteger el poder adquisitivo de todos los pensionistas, incluso en un porcentaje aún mayor cuando hablamos de prestaciones de menor cuantía.
Nuestra Constitución impone a los poderes públicos proteger los estados de necesidad de la ciudadanía a través de prestaciones suficientes, y esa suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona para que aseguremos su nivel de vida adecuado a las necesidades que la sociedad promueve, establecido también en la Carta Social Europea. La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho, y digo bien, es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores. Y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de seguridad social para que no pierdan capacidad ni de compra ni de ahorro. Y me dirijo especialmente a los jóvenes. Esto de las pensiones no va solo de personas mayores que cobran una pensión gracias a su esfuerzo. Esto también va de fortalecer el sistema público de seguridad social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe. En estos años hemos vivido crisis financieras, pandemias, desastres climáticos como en la Dana, y en todas esas situaciones el Gobierno y el sistema público de seguridad social ha estado ahí, ofreciendo protección y dando certidumbre a pensionistas, a trabajadores o autónomos y también a quienes perciben el ingreso mínimo vital, con pensiones y con prestaciones por ERTEs o por cese de actividad. Y por eso estamos hoy aquí, señorías, para aprobar la revalorización de las pensiones y la cobertura de todo el sistema de protección público, para mostrar un compromiso colectivo con quienes han dedicado toda una vida al trabajo, y de manera muy particular estamos aquí para decirles a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas, decirles claramente que pueden contar con este Gobierno de progreso que cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con toda la legislación que lo desarrolla. La fórmula de revalorización que se fija en la ley es más justa como mecanismo corrector ante la desviación de los precios, ya que no se trata de una previsión del incremento de precios como ocurría hace años, sino de un IPC real, es decir, con base en una evolución de los precios que ya se haya producido, que sea constatada y que se haya medido. Ya no se toma en consideración la evolución de los precios que se espera, sino que se toma en consideración la evolución de los precios ya sucedida, con lo que el IPC de referencia para revalorizar pensiones no es el dato de un mes concreto, como anteriormente lo era el IPC interanual de noviembre, sino la media de los últimos 12 meses de noviembre del año corriente sobre diciembre del año anterior. De acuerdo con lo señalado, resulta para este año una revalorización del 2,7% para cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones. Entre ellos se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, clases pasivas, los hogares a los que alcanza el ingreso mínimo vital. Por cierto, no puedo evitar referirme a que el Partido Popular, ahí donde gobierna, ha dejado de destinar 600 millones de euros a las rentas mínimas. Por eso, el ingreso mínimo vital está evitando que haya mucha población que caiga en la pobreza. Y quienes tengan reconocida también la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%. La revalorización supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para personas que tengan una pensión media de jubilación, mientras que el resto de las pensiones medias aumentan en torno a 500 euros al año. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además también de las 734.900 pensiones del régimen de clases pasivas del Estado. También el complemento para reducir la brecha de género se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Y en cuanto a los colectivos más vulnerables, los perceptores de pensiones mínimas no contributivas, entre los que está el colectivo que percibe el ingreso mínimo vital, el Gobierno también ha acordado mantener su incremento de acuerdo a la importante reforma del Real Decreto Ley 2/23 y con base también a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo y que se está aplicando desde el 1 de enero pasado. Concretamente, las mínimas suben más del 7% en 2026 y este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo o de viudedad y cargas familiares, que aumentarán un 11,4%. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital también se revalorizan un 11,4%. Para quienes se estén preguntando qué ocurre con las cotizaciones, permítanme recordarles que la recomendación 5ª del Pacto de Toledo nos insta a una adecuación de las bases de cotización, que es lo que hace el Gobierno en las últimas reformas. Las bases mínimas de cotización alcanzaron el mismo porcentaje que lo que hace el salario mínimo interprofesional, incrementado en un sexto.
En este punto quiero destacar también el acuerdo alcanzado la semana pasada con sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional en nada menos que un 3,1% respecto al 2025. Es un éxito de país mirar a junio del 2018, fecha en la que se inició la primera legislatura del presidente Pedro Sánchez, para darnos cuenta que el SMI ha subido un 66% hasta el día de hoy. Un dato que ha hecho ganar más a quienes tienen salarios más bajos y que no ha restado para que hoy estemos liderando el crecimiento de la Unión Europea y, por segundo año consecutivo, liderando el crecimiento de las economías avanzadas con un récord de 22 millones de personas trabajando en España. Con respecto a las bases máximas de cada categoría profesional, incluido el tope máximo, les informo que se fija en 5.101,20 euros mensuales. Este Real Decreto Ley también contiene otras medidas que tienen un fuerte impacto en el sistema, y les indico brevemente cuáles son. Tras la oleada de incendios que consumió el noroeste de España en el mes de agosto del año pasado y precisamente para permitir que agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas tengan una retirada anticipada de la vida activa debido a la especial peligrosidad de su trabajo, aprobamos el pasado mes de octubre la posibilidad de aplicar coeficientes reductores a su edad de jubilación. En estos supuestos, lógicamente, para mantener el equilibrio financiero del sistema de seguridad social se exige la necesidad de que tanto empresas como trabajadores realicen una cotización adicional. Por otra parte, y tras la aprobación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en 2025, se actualiza la tarifa de primas para la cotización de contingencias profesionales a la seguridad social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Y, por último, para hacer frente a la necesidad que reclama la sociedad española en la atención primaria, se prorroga la posibilidad de jubilación activa, compatibilizando la pensión y el trabajo de facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud. Esta posibilidad se estableció en 2022 y, de no mediar la prórroga que ahora incluimos, hubiera finalizado el pasado 31 de diciembre de 2025, con el consiguiente impacto en los centros públicos de salud, con especial repercusión en municipios que están más alejados de los centros sanitarios de referencia y en la España que tiene una menor densidad demográfica. Termino. Este Real Decreto asegura la revalorización, este Real Decreto Ley asegura la revalorización de las pensiones conforme al marco legal vigente y evita una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas. Es una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema. Hablamos de millones de hogares que dependen de que las instituciones estemos a la altura. Es un derecho que encuentra su raíz en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Gracias a este marco de consenso se blinda una protección digna frente a las fluctuaciones económicas. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes sostuvieron este país durante décadas y también tenemos la responsabilidad de generar confianza en las generaciones más jóvenes. Un firme compromiso con los que están en el sistema público y con los que estarán en los próximos años. Les invito a dar su apoyo a este acuerdo del Gobierno en beneficio de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Micó. Gràcies, president. Mireu les mans de la vostra iaia. No són només mans, són arrels que han sostingut generacions. Artrosi per cada jornada interminable, per cada casa netejada en negre, per cada sacrifici que ningú reconeix. Ara cobra una pensió que no arriba ni a la meitat del que ha aportat. Mireu els ulls del vostre veí. Després d'anys treballant baix l'uralita d'una fàbrica, ara fa malabars amb la pensió que té per a poder ajudar els seus nets a que puguen acabar els seus estudis i, malgrat tot, no deixa de somiar en un futur digne per a totes les generacions. I, mentrestant, els grans bancs sumen rècords, 34.000 milions en un any, i els milmilionaris veuen créixer les seues fortunes cada dia.
i paguen els impostos mínims. I ens volen fer creure que el problema és la pensió del nostre veí que cobra 800 euros al mes. I el problema no és les persones que han treballat tota la seva vida. El problema és qui acumula milions sense contribuir el que tenen que contribuir. I l'extrema dreta el que vol és convertir la societat en un joc de solitaris i volen que mirem al futur amb por. I eixa por que es transforme en odi i és una batalla per a ells, volen que sigui una batalla entre generacions i volen que tinguem una desconfiança cap a l'estat de benestar. Volen que deixem de creure en el sistema públic i que acabem posant els pocs estalvis que tenim en mans de fons privats de pensions. Però la força no està ahí. Entrar en aquest joc és només condemnar-se a la precarietat, a la soledat. És entrar en la lluita de l'últim contra el penúltim i governar ha d'anar molt més enllà. Acabe en seguida, president. Ha de ser un compromís entre generacions, perquè les pensions no són un privilegi, són un contracte entre generacions i els contractes, senyories, s'han de complir. Votarem a favor d'este Real Decret. Gràcies. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo. Miren, desde Unión del Pueblo Navarro lo tenemos claro y lo hemos defendido por activa y por pasiva. Hemos apoyado y respaldamos la revalorización de las pensiones, pero lo que tenemos también muy claro es que basta ya de utilizar partidista y sectariamente a los pensionistas. Basta ya de chantajes y manipulaciones. Sabemos que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Pero los españoles también, en este caso, se han dado cuenta de este engaño, de esta falsedad, de esta mentira y de la estrategia del propio presidente del Gobierno y sus socios a la hora de intentar señalar, insultar y dañar al adversario político a la hora de defender una postura determinada, manipulando a la opinión pública. Y esto es lo que ha ocurrido y ocurrió hace 2 semanas con el Real Decreto que regulaba esta revalorización de las pensiones. Y esta es la triste realidad a la que tenemos que hacer frente. Y por eso, señorías, ya me explicarán ustedes cómo es posible que una persona de extrema izquierda insulte desde la tribuna de invitados a los diputados por mantener una postura y los haya que aplaudan e incluso algunos se pongan de pie. ¿Dónde queda el respeto a la Cámara? ¿Dónde queda el respeto a los representantes del pueblo? En la misma Cámara, donde la palabra es el único medio para defender una idea. Esta es la triste realidad. Pero es que además, señorías, este gobierno ha venido legislando con mucha facilidad y luego la factura se le ha pasado a otros. Ha ocurrido con el tema de la ocupación, que nosotros no podemos apoyar. Pero es que también, señorías, en esa línea, y esto va dirigido fundamentalmente a los miembros de Sumar y del Partido Socialista, ¿por qué se aprueban en esta Cámara como una tramitación urgente de estos reales decretos y luego no se hace? ¿Por qué? ¿Qué democracia es esa debe finalizar, de amparar sobre todo desde la prepotencia y la soberbia esa imposición? Y así tampoco se gobierna este país. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, la subida de pensiones que apoyaremos hoy responde al mandato del Pacto de Toledo. No es un acto de generosidad del Gobierno de España. Y además, siendo así, sigue siendo una subida que está muy alejada del coste real de la vida. Pero todavía lo es más en el caso de las pensiones no contributivas. Esas cientos y cientos de miles de personas que viven con una media de 600 euros al año. Permítanme que les recuerde que esta Cámara aprobó por amplísima mayoría, únicamente votó en contra Vox, la modificación de la normativa para que las comunidades autónomas pudieran completar esas pensiones tan bajas.
A fecha de hoy, 2 años después, no se ha hecho nada. Pero encima, cuando el gobierno canario ha propuesto un complemento de 400 euros año, fíjense qué barbaridad, amparándose en la ley de renta ciudadana aprobada por el Parlamento canario, el gobierno de España nos ha amenazado con llevarnos a los tribunales. ¿Cuándo? ¿Para cuándo un decreto para dar dignidad a las pensiones no contributivas? Hace pocos días escuché algo que comparto. Las subidas no deben limitarse a seguir la inflación, deben ser superiores. Hay que traducir los beneficios en mejores sueldos. Si la economía de este país va tan bien, ¿por qué no se hacen eco de las palabras de Pedro Sánchez y reparten con los bolsillos más vacíos del Estado? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. O PP votou en xaneiro en contra da suba das pensións. E non sorprende, acostumado á suba de 0,25% nos gobernos de Rajoy, 2,7% debe parecerlles un exceso. Total, os seus que poden, non me refiro aos seus votantes, senón aqueles a quen realmente representan, os ricos, insisto, os seus que poden se resolven con plans privados de pensións. É verdade que hai un mes o Goberno lles facilitou a excusa perfecta metendo as pensións nun Real Decreto lei máis amplo. Hoxe, como non teñen esa excusa, terán que votar a favor para non ficar moito en evidencia como os representantes parlamentarios de ricachos empresarios. O BNG votará a favor, como fixemos en xaneiro, a pesar de considerar insuficiente a súa proposta. Nos entendemos que é preciso revalorizar as pensións en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo, sobre todo hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas. O BNG incorporou esta medida ao acordo de investidura. Veuse facendo nos últimos anos, mas continúa sendo insuficiente. Hai que situar as mínimas en 60% do salario medio co SMI, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero e territorial. De xénero, porque as mulleres continúan cobrando pensións medias máis baixas, e tamén a territorial ou nacional, porque eu quero lembrar que a Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado español. Ourense, a provincia coa pensión media máis baixa. Reparen só neste dato. Ourense, de media, 1.019, media do Estado, 1.366, Madrid 1.576, Araba 1.702. Temos, por tanto, razóns para seguir reclamando a suba das pensións mínimas e non contributivas. Hoxe votaremos a favor desta proposta. Gracias. Tiene la palabra la señora Santana Pereira. Señor presidente, señora ministra, hoy vamos a debatir este Real Decreto Ley 3/2026 para la revalorización de las pensiones. Y cuando hablamos de pensiones estamos hablando de personas, estamos hablando de esa vecina que cuida a sus nietos por la tarde, estamos hablando de ese padre que ayuda a su hijo a llegar a final de mes porque no ha encontrado un trabajo estable, o estamos hablando de esa abuela que durante la pandemia fue el único ingreso en su núcleo familiar. Pero cuando hablamos de revalorizar las pensiones conforme al IPC, no estamos hablando de darle a nuestras pensionistas ningún regalo. Lo que estamos hablando es de poder seguir manteniendo el mismo poder adquisitivo, es decir, de proteger su dignidad y que puedan hacer frente al día a día en las mismas condiciones que lo están haciendo a día de hoy. Ayer, en la Comisión de Derechos Sociales, pudimos escuchar al portavoz de EAPN y nos dijo algo que creo que todas nos deberíamos grabar a fuego, y es
cuál fue el papel de los pensionistas durante las distintas crisis que hemos tenido que abordar, cómo han servido de amortiguación para el golpe de esas duras crisis, tanto en la crisis financiera de 2008, como en la pandemia, como ahora con la crisis inflacionista que estamos atravesando. Las pensionistas han sido sostén, sin lugar a dudas, para las familias. A las pensionistas no les estamos regalando nada. Es su trabajo, es tantos años de esfuerzo que han estado cotizando a la seguridad social. Realmente las pensiones son un salario en diferido. Las pensiones no son ningún regalito del Estado. Y esto me parece importante decirlo porque hay quien ha intentado jugar a una confrontación entre generaciones. No hay guerra entre jóvenes y mayores. Lo que hay es precariedad juvenil, lo que hay es salarios demasiado bajos y un modelo que concentra la riqueza. Ya lo dijo nuestra portavoz ayer, Ione Belarra, como pues, en un banco la propietaria del mismo cobraba 260 veces más que una empleada que tiene un empleo con un salario medio. Y esto nos debería resultar completamente inmoral. Nosotras vamos a apoyar el Real Decreto, pero hay tareas aún pendientes. No se olvide usted, por favor, de Ajubi, personas que han trabajado durante más de 40 años y, sin embargo, se ven penalizados por lo mismo y se les somete a factores reductores. Y también, señora ministra, creo que ya es hora de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Gracias. Creo que son tareas que tenemos por delante y que estaría bien que usted las estudiara. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenetxea. Gracias, presidente. Bueno, hoy debatimos la convalidación del Real Decreto Ley de revalorización de las pensiones para 2026, una norma, desde luego, necesaria y socialmente imprescindible. Esta medida garantiza que las pensiones suban conforme al IPC, de modo que millones de personas mayores no pierdan poder adquisitivo en un contexto todavía de incertidumbre. Revalorizar las pensiones no es solo una decisión presupuestaria, es un compromiso con quienes han trabajado durante décadas y han sostenido nuestro sistema productivo. Es proteger especialmente a quienes cobran pensiones mínimas, muchas de ellas mujeres, y asegurar que las personas mayores puedan mantener unas condiciones de vida dignas. El decreto también incorpora medidas que refuerzan la sostenibilidad del sistema, aumento de bases de cotización, mecanismo de equilibrio intergeneracional. Son decisiones que permiten que la seguridad social siga siendo viable hoy y también en el futuro. Además, se adoptan medidas coherentes también con la justicia contributiva, como la cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, para financiar de manera responsable los coeficientes reductores de la jubilación anticipada asociados a profesiones especialmente duras y de riesgo que compartimos. Ahora bien, conviene recordar también cómo hemos llegado hasta aquí. El Gobierno decidió incluir estas medidas en un decreto ómnibus con disposiciones heterogéneas y controvertidas, aun sabiendo que no tenía la mayoría necesaria para convalidarlo. Y esa decisión puso en riesgo la actualización de las pensiones y generó una incertidumbre que podría haberse evitado. Y lo hizo pese a saber que en este Parlamento no había una mayoría y que para aprobar cualquier medida importante es imprescindible el acuerdo entre quienes apoyamos la investidura. Y eso exige diálogo, cesiones y voluntad de entendimiento, no posiciones maximalistas. Sin embargo, el decreto que hoy debatimos demuestra que sí era posible traer desde el principio una norma clara, específica y consensuable, por lo que permítanme decirles, señorías del Gobierno, que su estrategia inicial respondió quizá a una lógica más de trinchera permanente que a una voluntad real de acuerdo. En aquel momento yo creo que no buscaban el consenso, sino el pulso, una dinámica que no construye mayorías, sino que las tensiona, que no protege aquello que dice querer proteger, sino que además utilizaron o trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de presión política. Y creo que esta forma de actuar no aporta estabilidad ni fortalece la confianza entre los grupos, al contrario, la erosiona.
Gaur dekretu garbi eta espezifiko honegaz are argiago geratzen da arau adostu bat aurkeztu ahal izan zala. Ganbera hau dana edo ezer ez aukeratzea behartu barik. Pentsinoiak babestu zitezkela presio tresna bihurtu barik. Eta pentsinoen eguneratzeren inguruan sortutako ziurgabetasuna beraz saiesgarria zala. Gaur arduraz jokatuko dugu eta aurreko dekretuaren ezetza zuzenduko dugu milioika pentsiodunen erosteko ahalmena babesten duen arau bat babestuz. Baina garrantzitsua da gertatutakotik ikastea. Izan ere, funtsezko neurriak hasieratik tramitatu behar dira, akordioak bilatuz eta dena edo ezer estrategiak saihestuz. Horiek adostosuna oztopatzen baitute. También conviene recordar algunas cosas. Escuchamos al Partido Popular exigir decretos exclusivos sobre pensiones y presentarse también como grandes defensores de la subida conforme al IPC. Pero cuesta creer también en esa convicción cuando fue precisamente el Partido Popular el artífice del índice de revalorización de 2013, un mecanismo que limitaba todas las subidas y que provocó pérdidas acumuladas de poder adquisitivo para millones de personas, de pensionistas. Y no olvidemos un hecho clave. Solo cuando necesitaron los votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del 2018, aceptaron la condición de volver a la revalorización conforme al IPC y de retrasar aquella entrada en vigor de aquel factor de sostenibilidad. Reconocemos que vincular las pensiones al IPC supone un esfuerzo para el sistema y para las cuentas públicas. Ignorarlo sería irresponsable, pero también lo sería olvidar que no actualizar las pensiones conforme al coste de la vida equivale a aplicar recortes silenciosos año tras año, como ya ocurrió con el índice de 2013. Pentsioen eguneratzeari kontsumoko prezioen indizearen arabera eusteak gizarte egonkortasuna emoten dau. Adinekoen pobrezia arriskua murrizten dau eta gaur egun lan egiten eta kotizatzen dabenen konfidantza indartzen dau. Gainera, barneskariari eta jarduera ekonomikoari eusten laguntzen dau. Gakoa ez da nahikotasunaren edo jasangarritasunaren artean aukeratzea, biak bermatzea baizik, pentsioien erosteko ahalmena babestea eta aldi berean sistemaren dirusarrerak indartzea epe ertain eta luzera oreka ziurtatzeko. Erantzukizunagatik, justizia sozialagatik eta milaka pertsonaren segurtasun ekonomikoagatik gure taldeak aurkeztutako lege dekretuaren alde bozkatuko dau. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Señorías, comienzo anunciando el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar a favor de esta revalorización de las pensiones, como lo hemos votado en ocasiones anteriores, cuando iba con otras medidas igualmente necesarias o ahora que va en solitario. Y estamos convencidos de que va a salir adelante esta iniciativa, pero creo que conviene al menos señalar que la coincidencia en el voto probablemente no obedece a lecturas compartidas, porque hay quien puede llegar al voto afirmativo desde una convicción en que lo que proponen los y las pensionistas es justo y de recibo, ese es nuestro caso, pero también nos consta que hay quien llega a esta posición por la presión de los y las pensionistas en las calles de manera sostenida o por el propio peso demográfico que tiene un colectivo con millones de personas incursas en una misma realidad, que es la de ser pensionista. Pero no puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al debate anterior, porque parece que alguien olvida, y seguramente lo hace de manera voluntaria y premeditada, otra vez aquello de la ignorancia o la mala fe, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto que se ha debatido, el que tenía que ver con el corte de los suministros básicos, el que tenía que ver con la imposibilidad de desahuciar a familias vulnerables, lo que tenía que ver con las medidas de protección para el bono social térmico o eléctrico, son medidas que en buena parte, en una parte muy significativa, vienen siendo aceptadas o recibidas precisamente por pensionistas. Es decir, hoy aquí alguno dirá, y saldrá a la tribuna a decir que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros porque les revalorizan la pensión, pero hacen nada. Han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad a quien no pueda pagarla, han votado para que les desahucien a quien no pueden pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas o son directamente ridículas. Esa es la oda a la incoherencia que hoy hemos vivido y probablemente no sea la única que vamos a ver.
Pero a nosotros nos gustaría ir más allá de lo que este debate propone en sí, que es fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente la revalorización de las pensiones. Nos gustaría ir en la senda que han marcado los y las pensionistas en la calle, desde el 15 de enero del 2018, dándonos lecciones, al menos en Euskal Herria, semana a semana, pueblo a pueblo, decenas de pueblos donde los pensionistas y las pensionistas salen a defender sus derechos. Derechos que incluso vertebran y articulan en torno a una iniciativa legislativa popular, tristemente rechazada por una mayoría en el Parlamento de Gasteiz, pero que planteaba que el salario mínimo interprofesional sea el equivalente a la pensión mínima o que la pensión mínima nunca sea inferior al salario mínimo interprofesional. Una demanda de absoluta justicia avalada por más de 100.000 firmas y que iba a dar respuesta a en torno a 100.000 personas de la comunidad autónoma vasca y que, como digo, tendrá que seguir esperando. En cualquier caso, y desde aquí, desde esta tribuna, volvemos a mostrar nuestro apoyo, el apoyo de Euskal Herria Bildu a la justa reclamación del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que se llama así, pese a que a alguno le parezca una entelequia, aquello de Euskal Herria, algo sabrán, porque veteranía les sobra y años de lucha también. Pero como digo, no hay que quedarse solo en esa reclamación. También tenemos que ser sensibles con una realidad sangrante que se arrastra durante décadas, la que tiene que ver con las exiguas pensiones de viudedad, la que tiene que ver con unas pensiones no contributivas que no alcanzan para desarrollar proyectos de vida dignos, la que tiene que ver también con la equiparación en derechos a relaciones de convivencia no legalmente o formalmente o con papeles establecida. Es decir, todo el mundo es consciente de que siendo pareja de hecho o matrimonio, sea civil o religioso, se puede optar a unos beneficios o derechos en lo que tiene que ver con prestación de pensión, pero hay gente que no habiendo regularizado de esa forma su relación de convivencia, probada y probable, se ve privada de esa posibilidad. Creo que hay una tarea pendiente y algunos tribunales ya lo están señalando así en algunos ámbitos. Y tampoco queremos caer en este debate en esa estúpida y cruel dicotomía que pretende enfrentar a los mayores con los jóvenes, la que viene a señalar a los mayores como el responsable de la dificultad del despegue en los procesos vitales de los jóvenes. Es otra vez, y lo he dicho antes, el mismo mecanismo de exclusión que plantea aquel que piensa que somos demasiados, que sobra gente y que en cualquier caso los recursos no llegan para todos. Pero también habría que decirles, por pura constatación de hechos, y esto ya no tiene que ver con la posición política de cada uno, que ni siquiera eso es cierto, que cuando gobernaban otros, por ejemplo, el Partido Popular, con el señor Rajoy al frente, eran decenas de miles los jóvenes que se tenían que ir fuera para buscar una alternativa vital digna. Era el mismo tiempo en el que a los pensionistas se les subía, magnánimos fueron, 0,25 céntimos de euro la pensión en un gesto de enorme generosidad. Ya ven, ahí no parece que la medida o que las medidas que llevaba a cabo ese gobierno beneficiaran a unos o a otros. Casi podríamos decir que les fastidiaba a ambos por igual. Pero hablaba antes de una incoherencia y quiero señalar otra. Aquí hay miembros de formaciones políticas que se rompen las manos a aplaudir a un psicópata que sueña con motosierras y que quiere implantarlas por todo el mundo. Y estoy hablando del señor Milei. Yo no sé si van a seguir manteniendo ese aplauso entusiasta al señor Milei cuando los datos nos dicen que gracias a sus políticas que han hecho que los pensionistas en Argentina no puedan pagar las medicinas que necesitan, la tasa de mortalidad entre la población mayor haya aumentado de manera muy significativa. ¿Es ese el modelo que quieren traer para el Estado español? Sean honestos y díganlo. Si quieren imitar a Milei en todo, probablemente en esto también. Sería bueno que los pensionistas, por su propio cuidado y el de su salud, lo supieran para no dejarse engañar con tanta palabra hueca sobre las bondades y sobre la belleza del ser pensionista. Y finalizo. Nosotros vamos a seguir defendiendo siempre un sistema público de pensiones y estaremos siempre en contra de todas esas edulcoraciones que nos quieren meter vías mochilas austríacas y demás. Y voy más allá, porque no queremos engañar a nadie. Nosotros queremos un sistema público de pensiones vasco y queremos gestionarlo nosotros y nosotras. Y probablemente haya quien diga que ¿cómo se puede decir esto si el sistema actual está pagando más a los pensionistas vascos de lo que aporta la sociedad vasca en su conjunto? Pues traeré las palabras de un representante del Partido Popular, ahora portavoz en la Cámara de Gasteiz, en esta misma tribuna, cuando dijo aquello de que durante décadas los vascos hemos sido aportadores netos al sistema de pensiones. Por tanto, dábamos más de lo que recibíamos.
Parece que ahora no es así, y ciertamente no es así. Bueno, pues ese es el problema, y para no entrar en disquisiciones de cuántos años dimos y cuántos estamos recibiendo, déjennos gestionarlo a nosotros y a nosotras, quítense esa carga de déficit que parece que les suponen nuestras pensiones, que ya demostraremos de que somos capaces de hacerlo de mejor manera y con mayor tino. Besterik ez, mila esker. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinar. Gràcies, president. Bon dia, senyories. Tal com va passar el 2025, el govern Sánchez ha necessitat aprovar 2 reials decrets lleis per revaloritzar les pensions. 2 reials decrets llei per revaloritzar les del 2025 i 2 reials decrets lleis per revaloritzar les del 2026. I saben per què? 2 reials decrets llei cada any? Doncs primer, per incapacitat, per la incapacitat multireincident d'aquest govern per aprovar pressupostos. I segon, per ineptitud, per la ineptitud del mateix govern. Una ineptitud atribuïble l'any passat a la incompetència i a la que aquest any cal afegir-hi la torpesa de reiterar en l'error i parlar d'incapacitat, d'ineptitud, d'incompetència i de torpesa és ser molt generós, perquè sabent el que passarà amb la convalidació de l'anterior reial decret llei, es fa evident que tot plegat només pot respondre a la irresponsabilitat del govern d'un supervivent certament amb un manual de resistència, sí, però que aquest manual només funciona per ell, a la irresponsabilitat d'un supervivent amb un govern a la deriva que fa aigua i que no navega cap a terra ferma. Al contrari, porta el naufragi personal i col·lectiu del nostre país, Catalunya. I tot això amb la complicitat de la carta de navegació espanyolitzadora del govern Illa. Mirin, Catalunya no s'ho mereix. Avui torna a caure la mentida. Avui torna a quedar clar que Junts per Catalunya no estem, ni hem estat mai, en contra de revaloritzar les pensions. Senyora Vidal, senyora Mínguez, sense assenyalaments sobrers i sense vehemència gratuïta, si aquesta revalorització no s'ha fet en temps i forma, generant incertesa i fent patir a la gent, i si avui no aproven el Reial Decret Llei 2/2026, només és culpa del mal fer i de l'abús del seu govern, del govern d'Espanya, no de Junts per Catalunya, que només farà un no. Per cert, en política tan legítim com un sí. Un no argumentat, com el que van fer fa un mes. Un no argumentat com el que ha fet la diputada Madrenas. Un no per poder fer un sí a una solució més justa. Un no per poder fer un sí a un futur millor. Deia el passat 27 de gener, des d'aquí mateix, la nostra portaveu Míriam Nogueras, que a Junts, amb el lideratge del president Puigdemont, treballem per remuntar Catalunya, defensant amb il·lusió un model de país, des del rigor, des de l'esperança, des de l'ambició, un model de país que vol anar més enllà dels subsidis, que vol deixar enrere la dependència d'un estat colonitzador, extractor i incomplidor, defensant un model de país que valora l'esforç, el treball i la constància, el model d'una Catalunya amb serveis de primera, connectada, comunicada, innovadora, amb una fiscalitat justa i econòmicament competitiva, que fa viables els negocis, que crea llocs de treball, que genera riquesa per distribuir-la, una Catalunya socialment avançada, de drets, però també de deures, un país segur i solidari,
que ofereix oportunitats a tothom, que fa funcionar l'ascensor social i que garanteix l'estat del benestar. Un model de país que també protegeix i enforteix la seva llengua i la seva cultura. En definitiva, un país de llibertat i de llibertats. Aquesta és la Catalunya que junts volem i per la que treballem. I en el cas concret de les pensions, treballem per la seva veritable revalorització. Una revalorització avui només possible amb unes pensions territorialitzades, o sigui, en el nostre cas, ajustades al cost de la vida a Catalunya, perquè ara el que passa és que el poder adquisitiu dels nostres pensionistes està per sota del de bona part dels pensionistes de la resta de l'Estat. I aquesta és una injustícia que cal revertir. Com cal revertir i compensar el deute històric que en matèria de pensions també pateix Catalunya. Un deute resultat del diferencial entre el que han aportat al llarg dels anys els treballadors catalans a la Caixa de la Seguretat Social amb les seves cotitzacions i el que han rebut els catalans en pensions i prestacions durant el mateix període. Aquest decalatge entre el que s'ha aportat des de Catalunya a la Seguretat Social espanyola i el que aquesta ha tornat en prestacions i pensions durant les 4 darreres dècades, segons la Comissió d'Estudi del Deute Històric del Parlament de Catalunya, és de 30.000 milions d'euros. I això és el que avui també reclamem des de Junts per Catalunya. I seran vostès, senyora Mínguez i senyora Vidal, i seran el Partit Socialista de Catalunya i els comuns en aquesta reclamació, si els preocupen tant els catalans? Senyories, es confirma cada dia que ser espanyols en els catalans ens ha penalitzat i ens penalitza en tots els àmbits de la nostra vida. I quan, com ara, a Catalunya també hi ha un govern espanyolitzat, com el del president Illa, el que tenim és la normalització de la penalització, o sigui, doble penalització. Una doble penalització que afecta independentistes i a no independentistes. Una doble penalització que afecta a tothom, però especialment a la classe mitjana i treballadora. I saben què? Que d'aquesta recepta, de la recepta Sánchez, de la recepta Illa, de la recepta espanyola, cada dia som més els que n'estem ben tips. I diem alt i clar que ja n'hi ha prou. Visca Catalunya lliure. Gracias. Tiene la palabra el señor Salvador Illa, por el Grupo Parlamentario Republicano. Gràcies, president. Bona tarda. Ja, diputats i diputades. Avui tenim l'obligació de defensar la pujada del sistema públic de pensions, de la quantia de les pensions, i aquest Real Decret garanteix perfectament que es valoritzin un 2,7% a totes les pensions. Després d'un acord que va costar, no va ser fàcil, indexar de nou les pensions a l'IPC. De fet, sempre havien estat indexades, menys quan van governar el Partit Popular, que les va desindexar. Vam passar anys que teníem d'anar patint amb el 0,25%. Doncs bé, això ha tornat a la normalitat. No ha estat fàcil. Gràcies als moviments de pensionistes, gràcies als sindicats i gràcies a les forces progressistes va poder recuperar-se i en aquests moments les pensions pujaran al 2,7%, la qual cosa significa 570 euros més a l'any a la pensió mitjana de jubilació. Imagini's la diferència de passar des del 0,25 calculin en aquests moments el 2,7. Més important encara, el 2026 augmentaran de manera massiva les pensions mínimes. Això també és important i això és difícil que passi en un govern que no sigui progressista. Les pensions més baixes pugen un 7% fins a un 11,4% si el pensionista té cònjuge de càrrec. Les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital també s'incrementen un 11,4%, col·locant la renda mínima de jubilació interessant. Amb aquest esforç atenem els més vulnerables. Sí que és veritat que pujar complement a mínims s'hauria de, com ha dit el company, i com diuen moltes associacions de pensionistes, que la pensió mínima hauria d'estar lligada al salari mínim interprofessional i potser s'hauria de complementar
a través de fiscalitat, si volem una societat en la qual els nostres grans poden poder viure amb el salari mínim professional després de treballar tota la vida. Punts claus que defensarem i penso que és difícil anar en contra. Ara, ahir, abans d'ahir, l'any passat, i a l'altre, S'ha aconseguit el tema dels coeficients reductors pels agents rurals i els bombers. Això és molt important. Això és molt important. I alguns juguen amb la ruleta russa a vegades amb mesures com aquestes. Garantia, com deia, del poder adquisitiu, revaloritzant les pensions en funció de l'IPC. Així que un pensionista amb 1.500 euros al mes passarà a percebre 1.552. Bé, podíem parlar si és poc o és molt, però evidentment pugen, cosa que abans no era així. Suport als més dèbils. La major pujada va destinada als qui més ho necessiten. Les pensions mínimes i no contributives creixen més que l'IPC. Ho valorem. Per exemple, una persona gran que passa 65 més, passa de 12.441 euros a 13.106 anuals i en cònjuge passa a 17.592. Això és potenciar la redistribució social i estarem d'acord. Progrés i equitat. Aquestes mesures s'acompanyen de complements que milloren la igualtat. El complement a la bretxa de gènere puja també un 2,7%, valorant l'any extra de feina de les dones i reforcem ajuts familiars per discapacitats, 1.000 euros de natalitat i 5.962 euros a l'any per fill amb discapacitat. Bé, tornem a estar al mateix, pot ser poc o molt, però aquí es puja. D'aquesta manera, la política de pensions avança una mica més en la justícia social. Sostenibilitat garantida, s'incrementa cotitzacions extraordinàries del MEI. I això és interessant, perquè en certa manera, és una manera, ja que no es pugen els salaris com s'haurien de pujar, hi ha una manera de pujar els salaris que és amb el salari diferit de les pensions. Aquesta aportació empresarial més fa que el teu salari pugi. Evidentment que no el cobraràs fins la pensió o no el cobraràs fins que no tinguis una incapacitat permanent, per exemple, però és una pujada, encara que podria ser més alta, del teu propi salari. Nosaltres pensem que són coherents les mesures socials conjuntes i que si s'aprovés a l'escut social farien encara una miqueta millor la vida de moltíssima gent. Però bé, sembla que no serà així. En resum, senyors i senyories diputats, és un deute moral i legal convalidar aquesta norma, ni ens plantegem votar-la en contra, ni el PP ni cap altra força han d'impugnar el dret a la gent gran a no perdre poder adquisitiu després de tota una vida de cotització. Votar a favor d'aquest decret és votar a favor d'unes societats que respecten els seus avis i compleixen el compromís signat d'estar d'acord amb l'IPC, que és un contracte social que les regles del joc són aquestes i que mai s'hauria d'haver trencat. I espero que no es tornin a trencar mai més. Sí a la revalorització, sí a la dignitat dels pensionistes i tenim una llarga lluita per seguir defensant davant dels atacs constants al sistema de pensions públic, però el defensarem a capa i espasa, si més no com qui més. Moltes gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martínez Hierro. Bueno, señor presidente, señorías, hoy vamos a traer a votación a esta Cámara la revalorización de las pensiones por un motivo muy sencillo, que Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de esta mejora para 10 millones de pensionistas hace un mes. Y lo hicieron con excusas peregrinas, o lo que es peor, buscando enfrentar a quienes después de años de trabajo y esfuerzo merecen que se garantice este derecho. Esto es, las personas jubiladas, con quienes a día de hoy, pese a su trabajo y esfuerzo, no pueden hacer frente a los alquileres cada vez más abusivos que son las personas jóvenes. Y este conflicto que algunos pretenden crear es falso. Tan falso como el nuevo argumento que usan la derecha y la extrema derecha para instalar la idea de que existe una confrontación generacional entre jóvenes y mayores. De que los pensionistas le están robando a los jóvenes el presente y sobre todo el futuro, o de que ahí fuera hay unos jóvenes empobrecidos porque tienen que pagar las pensiones de unos mayores que nadan en la abundancia. Esto no es más que una mentira de quienes llevan años atacando nuestro sistema público de pensiones, queriendo cargárselo.
queriendo cargárselo, que es de hecho lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Es exactamente lo que hicieron cuando en 2012 el Gobierno del Partido Popular impuso un brutal recorte a las pensiones, eliminando la actualización automática con el IPC y someterlas a un aumento de tan solo el 0,25 anual. ¿Y qué hicimos nosotras? ¿Qué hizo el Gobierno de coalición progresista? Suprimir esta fórmula, que repito, limitaba las subidas tan solo al 0,25% y volver a tomar el IPC como referencia para que las pensiones se adapten a la inflación, al coste de la vida. La derecha y la ultraderecha quieren acabar con el sistema de pensiones y es por una razón muy sencilla y, por supuesto, por una razón ideológica. Porque están contra el estado del bienestar, porque están en contra de la igualdad y porque están en contra de la idea misma de sociedad. Y están en contra de la misma idea de sociedad desde el mismo momento en el que se oponen a la justicia social, a la solidaridad y al bien común. Están en contra de la idea de sociedad desde el mismo momento en el que conciben el Estado solo como un medio para su enriquecimiento personal. Y desde el mismo momento en el que defienden el individualismo y que los ricos sean cada vez más ricos a costa de quien sea y, por supuesto, a costa de los pensionistas y de las personas jóvenes. De ahí que ustedes siempre propongan como solución el apoyo a los planes privados de pensiones. Es decir, el apoyo a fondos privados, fondos multinacionales que tan solo buscan hacerse con el dinero de las clases trabajadoras para convertirlos en activos financieros con los que especular y jugar en bolsa, para hacerse aún más ricos. A eso es a lo que ustedes quieren que se dedique el dinero público, a fomentar este tipo de fondos mediante, por ejemplo, exenciones fiscales. Descapitalizar lo público para enriquecer a los de siempre. Exactamente igual que son sus propuestas sobre vivienda. Especulación, regalar el suelo público a los constructores y más beneficios para los fondos buitres. Por no hablar del modelo alicantino, que es el de la vivienda pública para cargos y amiguetes. En definitiva, extraer riquezas de las mayorías trabajadoras para entregárselas a las élites. Una nueva vuelta de tuerca de la plusvalía, enriquecerse a costa de sacrificar derechos y necesidades e incluso deseos. El derecho a una vivienda, a una pensión digna, la necesidad de un techo y el deseo a poder tener un hogar y un futuro. Y es esto, y no las pensiones, lo que está dejando sin presente ni futuro a los jóvenes. Porque no hay un conflicto intergeneracional, hay un conflicto de clases. Hay un intento de usar a jóvenes precarios contra sus abuelos y abuelas, que igual que ellos ahora se están dejando el lomo trabajando. Hay un intento de usar a estos jóvenes como ariete contra el sistema de pensiones, para que estos mismos jóvenes no puedan disfrutar mañana de una pensión pública. Y mientras, el verdadero enemigo, los rentistas, los inversores, los accionistas de fondos buitres, mantienen su alianza intergeneracional. Ahí no importa tener 20 o 65 años, ahí lo que importa es el apellido, el colegio privado o la herencia. Así que déjenme que se lo diga. A nosotros no nos van a engañar. Mayores y jóvenes necesitan lo mismo: pensiones públicas e intervención en el mercado de la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figueredo Álvarez Sala. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien que esté en sus casas, escuchará el discurso que acaba de hacer el portavoz de Sumar, pero realmente es un discurso que define cómo la izquierda lleva aproximándose a la cuestión de las pensiones durante décadas como una aproximación simplista. Ha repetido lucha de clases,
ha dicho intervención en el mercado de la vivienda, intervención en el mercado del sistema de pensiones, pero de fondo, de realidad, de números, de cifras, de sostenibilidad y de las cosas del comer, lo que importa, no ha dicho absolutamente nada. Y voy a intentar hacer un análisis estructurado de cómo está la situación. La ministra, que ha expuesto el Real Decreto Ley, ha empezado hablando del crecimiento económico de España. Que todos los españoles nos escuchen, es mentira. España no está creciendo económicamente. Han metido en los últimos 5 años a 3 millones de personas. España roza los 50 millones de habitantes. Nunca habíamos tenido tanta población. Y tanta población consume. Tanta población contrata cuestiones de menor valor añadido, cuestiones sencillas, desde contratos de teléfono hasta contratos de electricidad, hasta la compra en el supermercado. Eso incrementa el volumen de consumo en España y eso hace que las cifras macro queden maquilladas. Da la sensación de que España crece, pero la realidad es que España lleva 30 años empobreciéndose. Los salarios netos reales de España llevan estancados desde el año 95. Si esto le añadimos la extensión temporal, básicamente es que los españoles cada día son un poco más pobres. Y esta situación de pobreza se ve complementada con una inflación galopante, que en los últimos años, desde que gobiernan PSOE y Sumar, porque ellos hablan como si estuviesen en la oposición, pero llevan metidos en el gobierno desde el año 18, esa inflación se complementa, o ese empobrecimiento se complementa con una inflación galopante. Los españoles ya no pueden acceder a una vivienda. Los españoles cada día consumen menos pescado fresco, consumen menos verduras frescas, consumen sin embargo más pasta, consumen sin embargo más aceite de girasol, porque cada día los españoles son más pobres. Y avala esta evidencia el hecho de que todos ustedes han repetido, ¿no?, esos pensionistas que ayudan a sus hijos y a sus nietos. Es que ustedes han convertido en constante, en normal, en frecuente y en popular la necesidad. Ustedes ya dan por hecho que las generaciones jóvenes tengan que depender de la ayuda de sus mayores. Lo dan por hecho. Lo han interiorizado en todos sus discursos. Esa es la realidad de una España totalmente empobrecida. Y frente a esto, que ustedes ocultan y repiten, las pensiones están garantizadas. Bueno, están garantizadas políticamente, porque la situación económica y financiera de las pensiones en España es nefasta. Las pensiones cada día tienen un boquete mayor. Esta es la evolución del saldo neto de la caja de las pensiones en España. Esta es la realidad. Esta es la situación a la que España se enfrenta. Y ustedes a los españoles se la ocultan. Ustedes vienen aquí a anunciar subida tras subida sin adoptar absolutamente ninguna medida. E ignorando además la realidad. La realidad es que en los próximos 10 años se van a jubilar en España 6,5 millones de personas. Esto lo dice el INE. No me lo invento yo, lo dice el INE. 6,5 millones de personas se jubilarán en los próximos 10 años. Y a día de hoy hay 5 millones de pensionistas. Es decir, no es descabellado pensar que en los próximos 10 años la cantidad de pensionistas en España se haya prácticamente duplicado. Con la cantidad de perceptores de una pensión prácticamente duplicada. Los salarios netos reales de España en caída libre. La situación del futuro de las pensiones es terrorífica. Y ustedes esto no lo dicen. No se lo dicen a los españoles. Hay un informe
de noviembre del 25 de FEDEA, que dice abiertamente que en los próximos 25 años la situación de las pensiones será manifiestamente insostenible, que para sostener las pensiones de aquí a 25 años, si seguimos por esta senda, tendremos que casi duplicar impuestos y cotizaciones sociales para redirigir esta financiación al sostenimiento de las pensiones. Y ustedes de esto no dicen nada. Esto quiere decir que las generaciones que se vayan incorporando al mercado laboral en los próximos 25 años tendrán que soportar sobre sus espaldas un peso de más del doble del que ya hoy soportan para mantener el actual sistema de pensiones. Y de esto ustedes no dicen nada. Y no dicen nada porque les da igual. Estos señores del PSOE tan dicharacheros, los señores de Sumar, saben que en 25 años ellos ni estarán ni se les espere. Y cuando hayan pasado 25 años, el que venga detrás que se apañe. Esa es la política que estos señores enfrentan, porque no piensan en España como nación, no piensan en el bienestar de los españoles y no piensan en el futuro de España. Las pensiones ya suponen hoy un 30% del gasto total de los presupuestos generales del Estado. Y estos datos son con los últimos presupuestos generales del Estado aprobados. Probablemente si a día de hoy analizásemos la cifra con unos presupuestos generales del Estado que no han conseguido aprobar, veríamos que el gasto ya no es el 30%, sino que es muchísimo mayor. Y esta situación solo va a incrementarse, salvo que ustedes y quienes gobiernen adopten las medidas de modificación necesarias para hacerlo sostenible. Y este diagnóstico que yo estoy haciendo hoy, en el año 2025, ya lo hicieron quienes estaban aquí del Partido Socialista Azul y del Partido Socialista Rojo, sentados en el año 95, cuando firmaron la Constitución del Pacto de Toledo. Analizaron los mismos problemas que hoy vemos y en estos 30 años de empobrecimiento sistemático de España, ustedes decidieron no hacer nada. El sistema de las pensiones está al borde del colapso y está al borde del colapso por su culpa. Y cuando vienen ustedes aquí y anuncian unas subidas que no pueden garantizar financieramente, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Y lo importante es que los españoles sepan cuál es la realidad y cuál es el precipicio al que ustedes les están arrojando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña Camarero. Muy buenos días. Gracias, presidenta, ministra. Señorías, hoy hablamos de la justicia intergeneracional y del respeto a la palabra dada a más de 13 millones de pensionistas. 13 millones de españoles a los que el Partido Popular y Vox quieren meter la mano en el bolsillo. Miren, nuestro sistema de pensiones es fruto de una promesa: trabajar toda una vida para disfrutar de una vejez digna con pensión. Una promesa que rompió el Partido Popular cuando gobernó y hoy, tras la recuperación de derechos y revalorizaciones bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, es de justicia contraponer los dos modelos que existen. El que cuida el modelo que cuida el presente y el futuro de nuestros mayores y el que congela vidas y ve en las pensiones públicas una oportunidad de negocio para los de siempre. Y el mejor antídoto contra la manipulación es la memoria, y conviene no perderla. En 2013, el Gobierno del Partido Popular impulsó el índice de revalorización, el mayor ataque al sistema público de pensiones, y aquello significó dos cosas:
condenar a millones de pensionistas al miserable 0,25 independientemente del coste de la vida y provocar una pérdida continuada de poder adquisitivo. Además, el Partido Popular dilapidó la hucha de las pensiones que les dejó José Luis Rodríguez Zapatero con más de 66.000 millones de euros. Así que mientras subía el pan, mientras subía la luz, mientras subía la cesta de la compra o el alquiler, el Partido Popular estancaba las pensiones. Y esto no fue un error, esto es una clara hoja de ruta, y es que la derecha y la ultraderecha, lo hemos visto aquí, no creen en lo público, ni en las pensiones, ni en la sanidad, ni en la educación. Para ellos, los derechos son negocios. Además, si analizamos, tras la intervención del portavoz de Vox, la cosa es muy sencilla. El Partido Popular, el Partido Socialista, lo que quiere es fortalecer el sistema público de pensiones, haciéndolo más robusto, más sostenible y de todos. Y el Partido Popular y Vox lo que quieren es que las jubilaciones de los españoles dependan del mercado financiero y de la rentabilidad de fondos privados. Así de sencillo y así de terrible también. Y hoy es el señor Feijóo el heredero de esa hoja de ruta, cuestionando permanentemente la viabilidad del sistema y la capacidad del Estado para revalorizar conforme al IPC, y de esa manera generar miedo, cuando el que sí da miedo, el verdadero ogro para los pensionistas españoles, es el matrimonio Feijóo-Abascal. El señor Feijóo, ese mismo que recordarán que en televisión afirmó que el Partido Popular siempre revalorizaba las pensiones conforme al IPC, y era falso, y tuvo que rectificar. Y es que toda España ya sabe que Feijóo miente siempre. En esto también le viene al pelo lo de mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia, porque siempre que puede el Partido Popular vota en contra de la revalorización conforme al IPC. Siempre, siempre. Da igual que el decreto de pensiones vaya solo acompañado, soltero o casado. El PP vota fervientemente que no a las subidas de las pensiones siempre. En 2021... En 2021, hagamos memoria, no solo votaron que no, sino que pusieron un veto. En 2022 votaron en contra, en 2023 votaron en contra, en 2024 votaron en contra y en 2025 el señor Feijóo votó en contra. La última vez, ahora hace poquito, el pasado 27 de enero, y por eso estamos hoy aquí. Dicen defender a los mayores en los mítines, pero les dan la espalda aquí, donde la cosa se retuerce de verdad, en las votaciones. Y frente a ese modelo, los gobiernos de Pedro Sánchez han supuesto un cambio histórico. No han hecho ajustes, lo que han hecho es justicia. Desde su llegada, las pensiones han crecido, han aumentado más de un 28%. Hemos blindado las pensiones por ley, vinculándolas al IPC y devolviendo la dignidad al sistema, protegiendo a nuestros mayores y evitando su empobrecimiento. La pensión media de jubilación ha aumentado más de 6.000 euros al año con Pedro Sánchez, y el compromiso para 2026 que traemos hoy aquí, señora ministra, es claro: una subida del 2,7, unos 50 euros más al mes de media. Y lo hemos hecho recuperando la hucha, eliminando el copago farmacéutico y pensando en ellas, con el complemento por brecha de género y elevando rentas de quienes más lo necesitan en la jubilación, las mujeres. Así que, señorías, esto no son solo datos, son neveras que se llenan, calefacciones que se encienden y la tranquilidad de saber que el Estado no te abandona, como sí harían el Partido Popular y Vox si pudieran. Miren, yo vengo de Castilla y León, donde el 25% de la población es pensionista, y los datos son incontestables. La pensión media ha subido un 33%, un crecimiento histórico. Con el modelo del Partido Popular, un pensionista burgalés no llegaría a los 1.000 euros y hoy cobra más de 1.400. Gracias a las subidas de los últimos años, del 8,5, del 3,8, un pensionista segoviano o salmantino cobra 500 euros más que con el modelo de desprotección del Partido Popular. Por cierto, hablando de protección, todavía estamos esperando que la Junta de Castilla y León sea capaz de ponerse mano a mano con los 169 trabajadores de Mayorel en Salamanca, que pueden irse a la calle si Mañueco sigue parado entre cervezas, certezas, cortezas o peinetas, que eso es lo que le va. Así que, con todas estas evidencias, aun con todas estas evidencias, el Partido Popular sigue diciendo que no se pueden pagar. Y este Gobierno ha demostrado que la sostenibilidad de las pensiones no se logra recortándolas, no se logra azuzando el miedo, sino reforzando ingresos, creando empleos como nunca y aumentando las cotizaciones. España tiene hoy el Gobierno que más ha subido las pensiones en los últimos 15 años. Un Gobierno que no miente,
sobre lo que vota, que entiende que una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad sin alma, un gobierno, en definitiva, que vela por toda la ciudadanía. Así que, señorías del Partido Popular, frente a sus recortes, derechos. Frente a su 0,25, dignidad y revalorización conforme al IPC. Y frente a quienes mienten sobre su pasado y votan contra el futuro, este Gobierno seguirá defendiendo que quien trabajó toda su vida reciba lo que le corresponde. Así que haremos nuestro, para terminar, el refranero castellano: a canas honradas no hay puertas cerradas. Mientras el Partido Socialista gobierna y queda para rato, no se van a cerrar las puertas a una vida digna ni a los pensionistas de hoy, ni tampoco a los de mañana. Seguiremos trabajando para que en 2027 y más allá nuestros pensionistas sigan siendo el pilar de orgullo de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Peña. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora ministra. Lo primero que quería preguntarle es cómo ha podido tener el descaro de decir que el Partido Popular no quería que se revalorizaran las pensiones según el IPC. En noviembre presentamos esta proposición de ley para la revalorización de las pensiones. En noviembre. Cuéntenos por qué es capaz de mentir a los españoles instrumentalizando a los pensionistas en contra del principal partido de España, el mayoritario de esta Cámara y el que lidera la oposición al Gobierno. ¿Considera que esto es un acto democrático? ¿O es que podríamos considerarlo un bulo más de los que salen de la fábrica de bulos de Moncloa? Pero aún es peor, señora ministra. Ha ocasionado zozobra, preocupación e inseguridad en nuestros pensionistas, algo que no se merecen. Es más, creo que se ha reído de ellos o les ha tomado como rehenes de la ocupación. No sé qué versión le gusta más, quizás las dos. No se merecían este circo y tampoco se merecen que usted sea su ministra, la ministra de sus pensiones. Porque usted, señora ministra, no solo miente, crea y difunde bulos e instrumentaliza a los pensionistas y les genera preocupación. Usted, señora ministra, y su partido están poniendo en riesgo el único pacto de Estado que queda tras la llegada de Pedro Sánchez, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo no solo es importante porque genera tranquilidad, futuro y estabilidad a nuestros mayores, a personas que han aportado toda su vida a España, a nuestra sociedad y a sus familias, sino también a todos los españoles que están en su etapa laboral y de cotización. Y no debemos olvidarnos de que además es la principal partida de gasto de los presupuestos generales y con muchísima diferencia. Destrozar el Pacto de Toledo tendrá consecuencias muy negativas para el país. Espero que se arrepientan en un futuro de lo que están haciendo por su propio bien. Hoy lo hemos visto con la señora Peña, que ha vertido mentiras, ha vertido insidias y ha hecho un análisis absolutamente partidista de lo que es el sistema de pensiones, de la acción del Partido Popular ante el sistema de pensiones. Pero también debemos alegrarnos porque al final nos han hecho caso y han desgajado la revalorización de las pensiones del decreto ómnibus. Y nos alegramos por ello. No nos hacen caso en otras propuestas y los pensionistas por eso están perdiendo poder adquisitivo. Por las subidas de impuestos, por la no deflactación del IRPF y la subida tan fuerte de la cesta de la compra, uno de los principales gastos de nuestros pensionistas.
No, ministra, el Gobierno no está asegurando que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. Usted dice que piensan en los pensionistas, pero no es cierto, ni por el mantenimiento de su poder adquisitivo, ni por la gestión de la Administración de la Seguridad Social, a la que ha sumido en un auténtico caos. El colapso de la Seguridad Social deja sin tramitar 230.000 prestaciones de incapacidad por la falta de personal, dato del año 2025. Este mismo año, por primera vez en la historia, la Seguridad Social ha sufrido una huelga de su personal directivo, entre otras cuestiones por el colapso de esta Administración. La falta de plantilla y una planificación deficiente han convertido en una misión casi imposible una cita presencial para gestionar la pensión. No paran de subir impuestos y de batir récords de recaudación mientras los servicios empeoran. No es un fallo puntual, falla todo y todo el rato. Los españoles, también los pensionistas, se preguntan dónde está su dinero. Dice el Real Decreto Ley que la extraordinaria y urgente necesidad queda más que justificada en la aprobación de este Real Decreto Ley por el retraso en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 26. ¿Pero qué broma es esta, señora ministra? ¿Retraso en la tramitación de los presupuestos generales del Estado? El Gobierno solo ha conseguido 3 presupuestos en 8 años. No ha aprobado ningún presupuesto desde hace más de 3 años, diciembre del año 22, y lo hizo con un Parlamento que era diferente del actual. En esta legislatura aún ninguno, y nos queda menos de un año o un poco más de un año para acabar. Esto no es un retraso en la tramitación, es un absoluto fracaso del Gobierno y un incumplimiento reiterado de la Constitución, del artículo 134. Señora ministra, si no saben, no quieren o sus socios no les dejan, váyanse. Me parece lo más democrático que pueden hacer, aunque no sé si les importa mucho la democracia a estas alturas. Y usted, además, señora ministra, será siempre la ministra que tragó con que España haya pensionistas de primera y pensionistas de segunda. Fue su padrino político, Santos Cerdán, quien negoció la cesión de la Seguridad Social y usted quien la ejecutó. Fue Santos Cerdán quien gestionó los pactos para la investidura de Sánchez. El pacto con el PNV incluía la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. Y para más INRI, el acuerdo con el PNV se anunció por Cerdán en Bruselas, después de reunirse con Puigdemont. ¿Se acuerdan de esta terrible foto de la reunión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí es donde se observa hasta qué punto ustedes son capaces de renunciar a todos sus principios por mantenerse en el poder. Esta transferencia, señora ministra o señora Peña Camarero, ¿cree que ayuda a los pensionistas de Castilla y León o agrandará las desigualdades entre pensionistas según su código postal? ¿Va usted a explicarle a los pensionistas de Castilla y León por qué sus pensiones pueden ser peores que las de otros territorios porque su padrino así lo decidió para mantener a Sánchez en la Moncloa? Porque las críticas, señora ministra, vienen de todas partes. Comisiones y UGT el pasado mes de enero alertan de que las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco pueden tensionar la caja única y la igualdad en el acceso a las prestaciones. Y altos funcionarios de la Administración de la Seguridad Social advierten que el traspaso tendrá graves consecuencias, supondrá un peor control, mayor gasto y que haya desigualdad entre españoles. Este es su modelo. Y por último quiero desmontar otro bulo, el que dice que la subida, como hablo del salario mínimo, que la subida del salario mínimo reduce la brecha de género. Falso. La subida del salario mínimo o la coletilla del Gobierno, según Jordi Sevilla, no reduce la brecha de género, no tiene incidencia. Así nos trasladó una investigadora del CSIC este pasado lunes en la Comisión del Pacto de Toledo, una comparecencia solicitada por el Partido Socialista. No crea que es alguien de la fachosfera. Ya sabíamos hasta ahora que la subida del salario mínimo no reducía la pobreza y ahora también sabemos que no reduce la brecha de género. Señorías, señora ministra, los datos poco a poco irán desmontando sus bulos, igual que la justicia poco a poco irá aclarando quién es y hasta dónde está manchado el Gobierno y el Partido Socialista. Solo queda esperar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Paniagua. Continuamos ahora con el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 4/2026 de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy me corresponde defender el Real Decreto Ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Una normativa que responde principalmente al clamor social que se ha producido en nuestro país tras el encarecimiento disparatado de los precios de algunos bienes y servicios esenciales que vimos tras el accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones en Grazalema y otras localidades de Andalucía y Extremadura, pero también el apagón, los incendios devastadores que vivimos el pasado verano o la Dana de Valencia. Lo que se ha visto una y otra vez en estas situaciones es que incluso en las circunstancias más duras y que causan mayor dolor en nuestras sociedades, existen agentes económicos empeñados en demostrar que no les importa a la gente que se ve afectada por estas situaciones, sino cuánto dinero pueden obtener de ellas, a menudo por medio de sistemas automatizados de fijación de precios, desprovistos de cualquier límite, de cualquier noción del bien común o de interés general. De hecho, estos incrementos abusivos en ningún caso han correspondido con incrementos de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios. Al contrario, responden al afán de obtener un lucro inmerecido, injustificado e inaceptable a costa de explotar la necesidad ajena y la vulnerabilidad de los consumidores. Ante esta realidad, la opinión pública, las organizaciones de consumidores y usuarios, instituciones como el Defensor del Pueblo, pero también la mayoría de los grupos parlamentarios aquí reunidos, expresaron reiteradamente la necesidad de poner coto a estas situaciones de indefensión y vulnerabilidad de la ciudadanía y limitar, por tanto, estos abusos injustificables por parte de algunos operadores del mercado. Porque no podemos normalizar que trayectos en VTC, por ejemplo, que un día cualquiera cuestan 25 euros, llegaran hasta los 90 euros en grandes ciudades durante el apagón. No es admisible que los vuelos a Galicia alcanzaran hasta los 400 euros por trayecto, como sucedió el pasado verano durante la oleada de incendios. O más recientemente, tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz, volvieran a dispararse el precio de los transportes alternativos como los billetes de avión, el alquiler de vehículos o también las aplicaciones de viajes compartidos. Creo que independientemente de la afiliación política e ideológica de la ciudadanía, una inmensa mayoría de nuestro pueblo compartió su indignación ante estos abusos. ¿Cómo no hacerlo cuando en medio de una emergencia hay quien decide aprovecharse de la necesidad y la vulnerabilidad ajenas? Creo que concurren, por tanto, razones de peso para actuar y corregir esta deficiencia inaceptable de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de defender el interés general y los derechos de los consumidores. Con ese fin, el Real Decreto Ley que hoy se somete a convalidación en esta Cámara modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, incorporando una herramienta precisamente para impedir que se produzcan aumentos de precio que superen el precio máximo ofertado para esos servicios en los 30 días previos a la situación sobrevenida. Esto es, se trata de impedir que puedan subir los precios por encima del máximo que tuvieron en los 30 días anteriores cuando se dé una situación sobrevenida sin que medie una causa justificada para ello. Ayer mismo pudimos conocer los resultados de la primera puesta en práctica de esta medida. Previo acuerdo del Consejo de Ministros del día 17 de febrero, se aprobó la limitación de precios en los establecimientos hoteleros de 14 municipios en Andalucía y Extremadura, que estuvo vigente hasta el día de ayer. El resultado, la evaluación de la implementación de esta medida, es que no se han detectado subidas de precios por
por encima de esos límites en los servicios bajo el ámbito de aplicación del acuerdo. Y, por tanto, la conclusión es clara y es que la regulación ha funcionado. En este sentido, querría agradecer hoy desde esta tribuna, de manera expresa, a los hosteleros que han demostrado una predisposición ejemplar, ayudando a sus vecinos y vecinas y haciendo patente, como se ha visto por otro lado en todas las emergencias que han afectado al país en las últimas semanas, que España no es el lugar oscuro y enfrentado que algunos buscan dibujar, sino todo lo contrario, es un país solidario y dispuesto a arrimar el hombro cuando es necesario. La realidad es que no son los pequeños y pequeñas comerciantes de los diferentes sectores afectados quienes buscan obtener beneficios extraordinarios en estas situaciones terribles. Y no lo son porque son quienes conocen los lugares donde trabajan y a la gente con la que tratan. No es a ellos y a ellas a quienes afecta esta regulación, puesto que son precisamente, como decía, quienes han estado mostrando todo su apoyo y su predisposición para resolver estas situaciones de emergencia. Pero el contraste es muy evidente cuando se compara con el comportamiento de algunas plataformas multinacionales, especialmente aquellas que emplean precios dinámicos y personalizados regidos por algoritmos opacos, que son quienes de forma especialmente acusada se han beneficiado en las últimas situaciones de emergencia, subiendo los precios de forma abusiva, aprovechando una coyuntura desfavorable para la ciudadanía de manera completamente impune. Un momento, señor ministro, por favor, ruego un poquito de silencio. Cuando quiera. Gracias, presidenta. En todo caso, después de estos resultados conocidos, creo que podemos concluir de manera razonable que este mecanismo funciona y sirve para poner coto a esos abusos, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos y la prevalencia del interés general. Ese es el objetivo de este decreto ley y creo, sinceramente, que constituye la respuesta idónea a la demanda unánime expresada por la ciudadanía. Porque cuando ocurre una desgracia colectiva, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o una ciudadana es de que le vayan a estafar. Y siento decirlo de manera tan clara, pero parece evidente que ninguna empresa debe poder hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía. Y si me lo permitan, me cuesta creer que haya que defender algo tan básico. Algo tan básico como que si tienes que salir de tu casa corriendo por una emergencia, no tengas que preocuparte por pagar cientos de euros por una noche de hotel. Tan básico como que si tu hogar, tu pueblo, allí donde has crecido y vivido toda la vida, se está inundando, no tengas que preocuparte porque un trayecto en VTC pase de costar 10 euros a 200. Tan básico como que cuando todo un país está aún conmocionado por la pérdida de compatriotas en un accidente trágico, no tengas que pagar 500 euros por un medio de transporte alternativo para llegar a tu trabajo o a estar con tu familia. Por eso, la votación que se plantea hoy es muy sencilla. Este decreto ley es la solución para impedir que situaciones como esta vuelvan a producirse. Y me cuesta pensar que ningún grupo parlamentario pueda justificar su oposición a esta medida porque al hacerlo estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos a costa del interés general y del bienestar y la tranquilidad y los derechos de los consumidores, es decir, de la ciudadanía, es decir, de sus votantes. Creo sinceramente que sería imposible de entender, como lo sería que en el caso de que se reproduzcan circunstancias como estas y en el caso en que se volvieran a reproducir los abusos conocidos como los que hemos vivido en estas últimas emergencias, tuvieran ustedes que explicarle a la gente que hay multinacionales que pueden seguir lucrándose de esta manera injusta e injustificable, sencillamente porque hubo quien hoy en esta Cámara votó en contra de adoptar esta medida. Confío en que pueda salir adelante con el apoyo mayoritario de los grupos de esta Cámara y que una vez más el interés general pueda abrirse paso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García. Perdón, ¿piden turno en contra? Ah, perdón, es que no estábamos avisados. Entonces, si para la utilización del turno en contra tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Flores Juberías.
Con la venia, señora presidenta, señorías, solo hay una cosa peor que tener un gobierno de izquierdas, y es tener un gobierno de izquierda populista. Solo hay una cosa peor que tener un gobierno de izquierda populista, y es tener un gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto. Solo hay una cosa peor que tener un gobierno populista de izquierdas que gobierne a golpe de decreto, y es tener un gobierno populista de izquierdas que gobierna a golpe de decreto instancias de los titulares. Y solamente hay una cosa peor que tener un gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto e impulso de los titulares, y es tener un gobierno de izquierda populista que gobierne a golpe de decreto impulsado por los titulares con un ministro de Consumo ocioso necesitado de justificar su cartera. Y, señorías, lamento informarles que en esta serie de catastróficas desdichas no cantamos línea, ni bingo, ni botes, sino cantamos pleno al 15. El Real Decreto que el Gobierno trae hoy a esta Cámara para su convalidación tiene por objeto, como ya habrán tenido la posibilidad de escuchar, posibilitar la introducción de una limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía, fijando como precio máximo de un bien o servicio el aplicable un periodo de referencia y evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a consumidores y usuarios. Y se justifica, como ya habrán oído en el lacrimógeno relato del señor ministro, en la necesidad de responder de manera contundente ante situaciones abusivas en transportes o alojamientos, como las denunciadas por varias asociaciones de consumidores con ocasión de catástrofes recientes como el accidente de tren de Adamuz, introduciendo un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad del usuario. Empecemos por ello. ¿Fueron los hechos como se nos han contado o estamos ante el enésimo bulo del gobierno del bulo? El pasado 20 de enero, apenas 2 días después del fatídico accidente de Adamuz, el diario Público titulaba con su rigor habitual: precios disparados tras el accidente de Adamuz. Así se lucran las empresas de transportes tras la tragedia. Mientras que el periódico escribía: los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan. ¿A qué se debe? Titulares inquietantes que, sin embargo, se compaginaban francamente mal con el contenido de las respectivas informaciones, revelando que el señor Bustinduy es de aquellos que se deja deslumbrar por los titulares y luego no se lee la letra pequeña de los papeles. Lo que en un ciudadano normal es preocupante, en un ministro de Consumo es altamente preocupante. Y es que no hacía falta más que saltar de los titulares al cuerpo de la noticia para enterarse de que, si bien en un primer momento el sistema de precios dinámicos que todas las aerolíneas utilizan, empleando algoritmos para ajustar el coste de sus vuelos a la demanda o incluso al perfil del usuario, había provocado una efectiva subida de las tasas aéreas, esta fue contrarrestada de manera inmediata, 24 horas después, primero incrementando de manera sensible el número de frecuencias de vuelo entre Madrid y Sevilla y Málaga. 36.000 plazas extras ofreció Iberia entre el día del accidente y el 2 de febrero, un incremento del 66%. No lo ha mencionado. Segundo, fijando un tope de 150 euros que al día siguiente se redujo a 99 euros en clase turista y por trayecto para los vuelos desde y hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez. Y tercero, cumpliendo escrupulosamente las compañías ferroviarias con la obligación contraída con los titulares de uno de sus billetes de ofrecerles bien el reembolso íntegro del importe, bien un medio de transporte alternativo en condiciones comparables, sin coste adicional y garantizándoles el menor retraso posible. Y algo similar pasó con respecto de los vuelos Madrid-Barcelona en relación con la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad que une estas dos capitales españolas después del descubrimiento de su lamentable estado de conservación. Iberia no solo garantizó la conectividad entre ambas ciudades y ofreció una alternativa atractiva para los pasajeros que no podían desplazarse en tren, sino que también aplicó un precio máximo de nuevo 99 euros para los billetes de clase turista, que, por cierto, ha mantenido hasta el lunes de esta semana, 23 de febrero. Me permiten otro ejemplo, uno que con toda seguridad va a hacer las delicias de la señora Belarra. En marzo del 23 el diario Público se hizo eco, también con su rigor habitual, de que las declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, de que había subido los precios de sus productos una burrada. Que ser más despreciable, ¿no es cierto? En realidad, lo que la multinacional valenciana había hecho durante el ejercicio anterior había sido, sí, incrementar sus precios en un 10%,
pero repercutir en un 12% los pagos a proveedores y absorber la diferencia, que no es nada más y nada menos que 600 millones de euros, a partir de sus propios beneficios. Bueno, de las ayudas concedidas por Mercadona como empresa y por Juan Roig como empresario a las víctimas de la Dana, no hablaré, so pena de que la señora Belarra me empiece a contar entre los asalariados del señor Roig y el señor Trump se me ponga celoso por trabajar para dos patrones. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? De una parte, que ninguna empresa de este país tiene el más mínimo interés en ver dañada su imagen pública por tomar parte en prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores. De otra, que nada garantiza que el Consejo de Ministros vaya a ser más rápido, ni más generoso, ni más acertado en la determinación del precio de un bien o un servicio que aquellos que lo venden y aquellos que lo prestan a diario. Y tercero, que nada hace prever que concederle a este gobierno, cuyo presidente dijo que no gobernaría con populistas, que no pactaría con terroristas y que no amnistiaría a golpistas, una potestad como la que ahora demanda el señor Bustinduy a través de este Real Decreto Ley. No vaya a ser la antesala de una política generalizada de control de precios, en la que la competencia del Estado para proteger a consumidores y usuarios del artículo 51 acabe convertida en punta de lanza para acabar con el derecho a la propiedad del artículo 33 y con la libertad de empresa del artículo 38. Vayamos por partes. Decreto ley que se nos invita a convalidar está llamada a poner en manos del Gobierno un instrumento idóneo para imponer un control de precios a todo tipo de bienes y servicios, incluso más allá de los casos que se haya desencadenado una situación de emergencia. Una eventualidad que solo un indocumentado se atrevería a descartar. Porque, para empezar, el Gobierno ha aducido la subida de precios de los pasajes aéreos tras el accidente de Adamuz, subida que ya he dicho no se produjo sino de manera puntual, como causa justificativa de la adopción de esta norma, a pesar de que, en el supuesto de que esta norma hubiese estado aprobada antes del accidente de Adamuz, no habría podido ser aplicada al caso del accidente de Adamuz por la sencilla razón de que nunca se declaró una emergencia de protección civil. Pero es que esto no constituye un secreto para nadie. No constituye un secreto para nadie, señor ministro, que la ambición última suya y de los ministros de Sumar, como antes de la de Podemos, es acabar con ese libre mercado que tanto le incomoda a usted porque opera a su libre albedrío sin regulación o control de los poderes públicos, olvidando, o más bien haciendo oídos sordos, al hecho de que ni nuestro modelo económico es el de Cuba ni nuestro modelo constitucional es el de Venezuela. No es un secreto que el control estatal de los precios constituye un paso decisivo en esa dirección y que ese es el motivo por el cual su partido viene demandando desde hace lustros el control de los precios de la vivienda, el control de los precios de los alimentos, el control de los precios de la energía y ahora el control de los precios de los transportes, blanco y en botella. El decreto ley que se nos invita a convalidar carece de justificación. Y carece de justificación porque nuestro ordenamiento jurídico cuenta ya con normas idóneas para paliar la situación a la que se pretende poner coto, como es el caso del artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o el 11.1 de la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, que en este caso sí, a diferencia de lo que pasa con la norma que ahora nos proponen, reconocen el principio general de la libertad de precios, permiten la intervención solo en bienes de primera necesidad, la circunscriben a contextos de desabastecimiento o alteraciones graves del mercado, prescriben la audiencia previa de los sectores afectados y exigen que la intervención sea motivada y temporal. Precauciones, todas ellas ausentes de su norma. Es inconstitucional, precisamente por no hallarse amparada en la existencia de una situación extraordinaria y urgente, debidamente acreditada, como requiere el 86.1 de la Constitución. Ha sido fraguado sin diálogo y, por lo tanto, sin consenso con los actores sociales afectados. A pesar de que el sector de la distribución le presentó, señor ministro, no hace mucho, una propuesta de protocolo de actuación ante situaciones de crisis encaminado a garantizar el abastecimiento, a asegurar la logística y a garantizar las comunicaciones y proteger a las personas, su ministerio, señor Bustinduy, ha preferido, cómo no, la imposición. Sienta las bases para la arbitrariedad y hasta para el abuso de poder por parte del Ejecutivo al regular con la más insoportable ambigüedad los supuestos habilitantes para activar el control de precios. Urgencia, riesgo, necesidad, vale, pero ¿otras circunstancias sobrevenidas que generen una alteración de la oferta y de la demanda? Genera inseguridad jurídica,
al permitir una aplicación extensiva y desproporcionada de las restricciones que contempla, toda vez que estas son susceptibles de proyectarse no ya sobre bienes y servicios esenciales o de primera necesidad, sino sobre todos aquellos que determine el Consejo de Ministros. Vulnera la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado consagrada por el artículo 38 de la Constitución, al contemplar una intervención directa en la formación de precios que, aunque se haya motivada por una finalidad protegida constitucionalmente, entraña una restricción innecesariamente intensa de dicha libertad, especialmente grave ante la ausencia de mecanismos de ajuste. Invierte la carga de la prueba, al obligar al empresario que se vea obligado a incrementar el precio de sus bienes o sus servicios en los días posteriores a una catástrofe, a ser él quien justifique las razones de dicho aumento. Y conculca el derecho de la Unión Europea, toda vez que la intervención generalizada en la formación de precios que prevé no superará, ya se lo anticipo, el test de necesidad y proporcionalidad estricta exigidos por los artículos 9 y 15 de la Directiva de Servicios del Mercado Interior, al no haberse acreditado que sea la opción menos restrictiva para garantizar esa accesibilidad. Decreto ley que se nos invita a convalidar, por último, demoniza a sectores enteros de nuestra economía. Usted lo ha hecho durante su intervención. Ninguna empresa en este país se atrevería a dañar su imagen pública llevando a cabo prácticas abusivas perjudiciales para sus clientes en situación de especial vulnerabilidad. Solo que con esta norma ya no es necesario cometer semejante torpeza para aparecer a los ojos de la opinión pública como la empresa o el sector más despreciable de España. Es esa norma la que habilita al Gobierno a anticipar culpabilidades, a diseminar sospechas, a erosionar credibilidades. Se lo ha dicho la patronal de la distribución, ANGET. Sitúa a las empresas en una posición de vulnerabilidad y prejuzga su mala fe ante situaciones de crisis, cuando la realidad ha sido bien distinta. Sectores como el de la distribución han garantizado siempre el abastecimiento seguro y la accesibilidad a bienes y servicios a toda la población en contextos muy complicados como el COVID o la DANA. También se lo ha denunciado en relación con la aplicación de este decreto en los casos de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Comprendo, señor ministro, que plena guerra por el liderazgo de los restos del naufragio de la izquierda del PSOE, a la que usted acude tarde y escaso de pertrechos, ande usted necesitado de cobrarse alguna pieza con acreditar su buena puntería. Pero, señor ministro, no cuente con nuestros 33 cartuchos para ello. Decía usted, no se me ocurren motivos para oponernos a este Real Decreto. Creo que ya tiene unos cuantos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Flores. Ha solicitado el turno a favor el Grupo Sumar para defender su posición. Tiene la palabra el señor Lago Peñas. Nunca deja de sorprenderme el espíritu reaccionario de Vox. Qué maldad con las personas que sufren y qué servilismo con los poderosos. Qué fácil es ponerse al servicio de los oligopolios. En agosto de 2025, una devastadora ola de fuego asoló los montes de Ourense y de León, provocando destrucción, muerte y desolación. Los incendios provocaron también la interrupción del servicio ferroviario, dejando sin alternativa de transporte público a miles de personas durante muchos días. En esta situación de emergencia social, 4 compañías aéreas aprovecharon la ocasión para enriquecerse. Un vuelo Vigo-Madrid, que costaba 50 euros, pasó a costar 500. Así, de repente, señorías de Vox. Las empresas aéreas se aprovecharon de la lógica perversa de las tarifas dinámicas para disparar los precios. En octubre de 25, la diputada de Pontevedra, Verónica Barbero, y yo mismo presentamos una denuncia pública sobre esta situación y nos reunimos con la Asociación Patronal del Sector para exigirle rectificación y compensación a los pasajeros damnificados. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas nos dijo que no iban a hacer nada, utilizando un argumento. La ley les amparaba.
Ante esta negativa, Sumar presentó una demanda contra estas compañías ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que nos contestó diciendo que la ley amparaba a las empresas. El mismo argumento. Señorías, hoy estamos aquí para corregir esa inaceptable situación, para hacer que la ley cambie de bando. Este Real Decreto tiene como objetivo que la ley deje de estar del lado de los poderosos para ponerse al servicio de la ciudadanía, que la ley proteja a los consumidores y no blinde a los oligopolios. En este Real Decreto se establece una limitación de los precios máximos aplicables, señorías de Vox, en situaciones de emergencia para evitar incrementos abusivos e injustificados en los precios. Es un cambio normativo absolutamente necesario, porque en enero hemos vuelto a sufrir la misma estafa legal después del accidente ferroviario de Córdoba. Con el servicio ferroviario paralizado, los vuelos de Málaga o de Sevilla a Madrid se incrementaron el 300%, casi de forma automática. También Cataluña, porque las limitaciones al tráfico ferroviario han provocado que los precios de los billetes del puente aéreo se hayan duplicado. El Gobierno reaccionó con determinación ante estas prácticas inaceptables. Con este Real Decreto que hoy convalidamos y una orden del Consejo de Ministros, se limitaron los precios de los hoteles y apartamentos de Grazalema y en otros 13 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por las inundaciones, como bien dijo el ministro Bustinduy. Los resultados han sido positivos, demostraron que este es el camino, porque como ha dicho el ministro, se le dio una solución a familias desesperadas, señores de Vox, que tuvieron que abandonar sus hogares. Y en esa situación de tragedia social, este decreto demostró, y la orden ministerial, que esa es la forma de actuar. Hay más. Esta limitación de precios, y lo dijo el compañero Bustinduy, actúa fundamentalmente sobre las plataformas tecnológicas multinacionales, no sobre los pequeños hoteles o los pequeños empresarios de la hostelería, sobre multinacionales tecnológicas. Y esto es lo que nosotros defendemos aquí, proteger a la ciudadanía frente a los especuladores. Por eso no se puede entender que ningún grupo que no sea extraordinariamente reaccionario vote en contra de estas medidas, porque son una demanda generalizada de la sociedad gallega, de la sociedad andaluza. Hasta sus presidentes han oído a sus ciudadanos. El presidente Rueda, el presidente de mi país, mostró su preocupación por el aumento de los precios aéreos el verano pasado. Y la Junta de Andalucía se mostró tan preocupada por el incremento inaceptable de los precios que tuvo una idea extraordinaria, y es que el Gobierno central subvencione el 75% del coste de los billetes de avión. Yo creo que el presidente Moreno Bonilla se preocupa por su ciudadanía, pero busca una solución extraña. No tiene ningún sentido que dejemos que especulen las líneas privadas y que el Gobierno central pague el 75% de ese incremento. En todo caso, no se podría entender que el partido al que pertenecen Alfonso Rueda y Moreno Bonilla vote en contra de un Real Decreto que da respuesta a sus demandas. El Real Decreto que hoy votamos pone a las personas por delante de los especuladores. Una norma que dice con claridad que cuando Galicia o Andalucía sufren, cuando nuestros pueblos y ciudades quedan incomunicadas por una catástrofe, nadie va a lucrarse con el dolor de la gente. Hoy vamos a terminar con estas prácticas inmorales. Hay algunas empresas que no lo entienden. Están mal acostumbradas. Durante años, en España, cuando una multinacional quería un cambio normativo para aumentar sus beneficios, ¿qué hacía?
lo compraba. Así, sin complejos. Todos sabemos cuál era el procedimiento. Primero iban al Ministerio de Hacienda a visitar a Cristóbal Montoro, que les daba la dirección de su empresa privada de asesoramiento, el equipo económico. Y allí iba la multinacional que necesitaba una ley con el talonario preparado. Me imagino la escena. El ejecutivo de la compañía dirigiéndose al equipo económico, formulando las siguientes preguntas. ¿Cuánto cuesta una ley? ¿Cuánto tenemos que pagar para que el Ministerio apruebe esa ley? Y la última, ¿esto se paga con transferencia o directamente en sobres en B? A los que durante años compraron leyes y ministros, les resulta difícil aceptar, como diría Bob Dylan, que los tiempos han cambiado. Que a este gobierno no se le puede comprar. Lo voy a decir con claridad, diputado Olano. A Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, no la puede chantajear la empresa Globo. A Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales y de Consumo, no le puede amenazar Ryanair. A Mónica García, la ministra de Sanidad, no la puede comprar el Grupo Quirón. Hay personas bien intencionadas. Que a veces delante de algunas noticias que salen en los periódicos se preguntan por qué Sumar sigue en el gobierno. Aquí está la respuesta, porque somos un gobierno que no se puede comprar, porque somos un gobierno que con sus limitaciones legislamos a favor de la ciudadanía, que le da poder al pueblo frente a los oligopolios. Termino. Cuando votemos este Real Decreto, se pondrá en evidencia al servicio de quién está cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara. Por un lado, los grupos que estamos al servicio de la ciudadanía, los grupos que tenemos la voluntad de servir al pueblo, de legislar para defender derechos, de aprobar leyes que dan más poder a la gente frente a los poderosos. Del otro lado, se posicionarán los que llevan décadas al servicio de los oligopolios, de los grupos parlamentarios que están a la orden de las empresas, como hoy hemos visto en la intervención de la ultraderecha, incluso al servicio de empresas que castigan, que se aprovechan del dolor del pueblo ante situaciones de emergencia. Hoy, ahora, ha llegado el momento de elegir de bando, con la gente o con los especuladores. Muchas gracias, señor Lago. Señor Flores, ¿me está pidiendo réplica? Sí, es que como tiene que solicitarla el grupo, tiene la palabra. Con la venia, señora presidenta. Señorías, a este gobierno no se le puede comprar, pero señoría, ¿en qué mundo vive usted? ¿Quién se cree usted que tiene interés en comprar este gobierno formado por material de derribo, por desechos de tienda y por pares sueltos? ¿Quién tendría interés en comprar este gobierno? El problema no es que a este gobierno no se le pueda comprar. El problema es que no hay manera de devolverlo. No hay manera de devolverlo a Toriles, que es lo que a los españoles les habría gustado hacer hace ya muchísimo tiempo. ¿Y quién tendría interés en comprar
este Gobierno si, como todo el mundo sabe, alquilar es una opción muchísimo más económica? Este Gobierno está en alquiler. De entrada, los ministros de Sumar están en alquiler del Partido Socialista porque le proporcionan ese plus de seguridad que necesita Pedro Sánchez para llegar, no diría a fin de legislatura, se conformaría con que llegase a fin de mes. Así que no se preocupe, no tenemos ningún interés en comprar a los ministros de Sumar, pero si hay alguna manera y todavía están en garantía de devolverlos, le agradecería que me lo dijese. Bien, la demagogia del ministro se ha quedado en poco en comparación con la demagogia de su compañero de partido, el viejo discurso de las grandes empresas multinacionales que especulan en contra del interés de los propios ciudadanos. Mire, señor ministro, representante del Grupo de Sumar, ya le digo yo, créame, ya le digo yo que ni el señor Hilton, ni el señor Ritz, ni el señor Meliá estaban escuchando su discurso. Y si alguno de ellos, por un casual, lo hubiese escuchado, ya le digo yo que a ninguno de los tres le quitaría el sueño su pretensión de controlar precios. Porque su medida ¿sabe a quién afecta? Se lo voy a decir. La única aplicación de su decreto ley hasta el día de hoy ha sido, como bien ha reconocido el ministro, la congelación de precios de los servicios de hostelería en las localidades afectadas por la borrasca Leonardo en Andalucía y en Extremadura. ¿Sabe usted si hay algún Ritz en Grazalema? ¿Hay algún Hilton en Ubrique? ¿Hay algún Meliá en Cazorla? No, señor. A quien ustedes están controlando los precios es a la casa de la abuela Regina, es a los apartamentos El Chico, son a los apartamentos La Parra, no a ninguna multinacional, a pequeños y medianos empresarios que ponen su dinero en pequeños y medianos negocios y a los que ustedes, para empezar, tachan de entrada de especuladores peligrosos. Antes he obviado la cita, pero ahora la voy a decir. Los establecimientos hoteleros han demostrado de forma reiterada su compromiso social ante emergencias, colaborando con las autoridades y poniendo a disposición recursos, instalaciones y personas para atender a las personas afectadas. Una limitación que pone el foco en el alojamiento no se ajusta al comportamiento ejemplar demostrado por el sector en contextos críticos. Señorías, su demagogia mata. Mata negocios, mata empresas, mata pequeños emprendimientos de ciudadanos a los que ustedes recortan las posibilidades de sobrevivir. Su demagogia mata a la economía española. Su demagogia comporta un desprecio a todo nuestro sector productivo. Y su demagogia no es sino la tapadera que oculta su voluntad de control. Lo he dicho y lo repetiré. No es casualidad que ustedes pidan ahora control de precios en el sector de la hostelería. Ustedes ya han pedido controlar los precios en el sector de la vivienda, ya quieren controlar los precios en el sector alimenticio, ya quieren controlar los precios en la energía. Lo que me resulta muy llamativo es que en otros sectores ustedes estén dispuestísimos a que el Estado supla las carencias del mercado, pero en este caso no. Si hay una carencia de vuelos, ¿por qué no habilitan ustedes vuelos? ¿Por qué no es el Gobierno el que fleta aeronaves? Si lo hacen ustedes para trasladar inmigrantes de Canarias a la península, ¿por qué no lo hacen para trasladar españoles de Málaga a Madrid? Termino, señorías. 12 minutos que he tenido antes y 5 que tengo ahora para algo de tan poquísima enjundia como el ministro nos ha traído hasta la fecha, es más que suficiente. La pequeñez de su iniciativa no es sino el reflejo de la pequeñez del grupo al que representa y de la pequeñez de la aportación de esa extrema izquierda dogmática, venezolana, chavista, al bienestar de los españoles. Una rémora de la que haríamos bien en quitarnos de encima lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Flores. Señor Lago, tiene la palabra en el... Merece
digamos, la seriedad de subir a la tribuna, responder a estas. Quería decir dos cosas. La primera es que no deja de sorprenderme los complejos y el servilismo de la extrema derecha. Cuando este diputado dijo que las grandes empresas no pueden comprar al gobierno, no se refería a que lo compraran ustedes. Pero como ustedes tienen ese complejo de servilismo, de ser los capataces, cree que cuando se habla de las grandes empresas estamos hablando de ustedes. Y no es así. La segunda idea, que me la recordó en el debate de pensiones, es que Vox, yo que ya tengo una edad, me recuerda tanto el falangismo más rancio. Se les llena la boca de la palabra obrero, pero cada vez que hay una norma laboral, votan en contra. Se les llena la boca de la palabra propiedad de la vivienda, pero cada vez que hay que impedir que desahucien a una familia, votan en contra. Se les llena la boca de hablar de nuestras personas mayores, pero hoy el señor Figaredo ha dicho que tenemos un sistema público de pensiones en quiebra y que hay que bajar las pensiones en España. Y termino. Hablan de proteger a las mujeres. Un grupo que no solo niega la violencia machista, sino que incluso la practica. Muchas gracias, señor Lago. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, señor ministro, hay un refrán que dice que mientras unos lloran, otros venden clines. A nosotros nos preocupan más los que lloran que aquellos que ven la oportunidad para ganar más dinero. Nadie trata de que pierdan. Aquí no estamos hablando de que nadie pierda, estamos hablando de que hay momentos en los que no toca ganar más. Señorías, Canarias es especialmente sensible a la subida de precios en situaciones de emergencia. Hace muy poco lo vivimos, Volcán de la Palma, aeropuerto cerrado. La gente abandonando sus viviendas, desalojados. Algunos las vieron desaparecer, otros no han podido volver todavía hoy. Los alquileres se dispararon de una manera tremenda. Pero además, el problema de la lejanía, de ser archipiélago, nos lleva a encontrarnos con que hay días en los que el barco no puede atracar en el Hierro para descargar mercancías o en cualquiera de las otras islas. Cualquier problema meteorológico, cualquier emergencia importante que nos desconecte del continente hace vivir en Canarias más caro de lo que es vivir con normalidad. A nosotros nos parece una buena idea que trabajemos en esta medida, pero queremos hacerlo como proyecto de ley. Para nosotros es fundamental que ese proyecto de ley sea compartido, participado, trabajado por todos los grupos y además que recoja, señor ministro, le pido que ponga la mirada en la singularidad de la única región ultraperiférica que tiene el Estado español, que está amparada, reconocida, legislada en la Constitución española y en el Tratado de Funcionamiento Europeo. Y que tengan en cuenta que las medidas para Canarias tienen que estar adaptadas a lo diferente que es nuestro territorio y a lo vulnerable que es nuestro territorio. Termino. Apoyamos este decreto y queremos que se tramite como proyecto de ley y que se recoja especialmente la singularidad de nuestra región ultraperiférica. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Grego Candamil. Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde xa. O Real Decreto Lei 4/2026 ven introducir unha reforma legislativa que limita a suba de prezos dos bens e servizos, quer en caso de declaración de situación de emerxencia civil, que se coñece como declaración de zona catastrófica, quer en caso de accidentes ou outro tipo de acontecimentos que podan derivar nunha situación de necesidade para a poboación, a xuízo do Goberno, que debe adoptalo por acordo do Consello de Ministros, como foi o caso do accidente de Adamuz, para o que se aplica de forma inmediata a normativa. Non dubidamos da necesidade da medida. Se ben a aplicación a partir da data de publicación do Real Decreto non permitiu actuar, por exemplo, sobre as subas de días anteriores no caso do accidente ferroviario de Adamuz, en que todas constatamos como, aproveitando o fechamento do tráfico ferroviario, o resto de servizos de transporte utilizaron a escaseza de prazas para subir de forma desorbitada os prezos e facer negocio á conta do desastre, da desgraza de moitos. Algo que xa acontecera cando no verán pasado, como consecuencia dos incendios, se cortou a liña ferroviaria en Ourense. Unha combinación de privatización do transporte e dinámica de mercado que resulta desastrosa e letal para as clases populares. Privatización do transporte porque, quero lembrar, aínda que pareza distante, os que temos algúns anos xa o lembramos perfectamente, que aquí houve unha liña aérea pública que o Partido Popular privatizou para favorecer os intereses dos seus. Porén, a pesar da importancia da cuestión a incorporación pola vía Real Decreto, furta o debate na Cámara. Si, a medida podería ser máis ambiciosa. Lembremos que o BNG e outras forzas políticas demandamos durante os meses da grande inflación topar os prezos dos alimentos e de produtos básicos. O mesmo aconteceu cos prezos das hipotecas debido ao forte incremento dos xuros e agora pedimos medidas efectivas para limitar unha suba dos prezos dos alugueres. Agardamos, se cadra inxenuamente, esperemos que non, que de sair adiante a tramitación como proxecto de lei non sexa este un máis deses que quedan indefinitivamente no caixón sen que se feche nunca o prazo de emendas e que poidamos, por tanto, achegar propostas para melloralo porque é absolutamente necesario. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Grego. Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos el Real Decreto 4/2026, que introduce un mecanismo o mecanismos interesantes de control de precios para situaciones de emergencia que se podría haber utilizado en el caso de la Dana o en el reciente accidente ferroviario de Adamuz. Una medida esta que básicamente reconoce pues, algo que siempre hemos dicho desde Podemos, y es que el Estado sí puede y sí debe intervenir en los precios del mercado cuando hay condicionamientos sociales y de interés general que así lo justifican. Los partidarios del libre mercado suelen decir que oferta y demanda se ajustan automáticamente y que cualquier intervención del mercado conduce, como diría el malo de Hayek, a un camino hacia la servidumbre. Pero voy a poner algunos ejemplos que contradicen completamente esto. Tras el accidente de Adamuz y con la circulación ferroviaria interrumpida, el precio de un billete de avión entre Málaga y Madrid subió de media de 37 euros a 147, es decir, un 300% más. Tras la erupción del volcán de La Palma, me lo recordaba mi diputada, los precios del alquiler aumentaron en torno a un 100%, pasando de 300 a 400 euros a un alquiler de 600 a 800, en medio de la tragedia. Bueno, pues esa es la mano invisible.
un puño de hierro que golpea a las familias y que no entiende de solidaridad, de patriotismo ni de los derechos de la ciudadanía. Pero tengo que decir también, señor ministro, que este Real Decreto quizá llegue tarde y quizá llegue con algunos límites. Porque, señor ministro, si es perfectamente posible controlar los precios para proteger a la población ante un accidente o ante una catástrofe natural, ¿cómo es que no se puede hacer nada para controlar los precios ante una emergencia estructural que vive nuestro país, como es la emergencia habitacional? Señorías del Gobierno, la crisis de la vivienda también podría responder al título de este Real Decreto, porque es una situación de emergencia y responde a una subida desproporcionada de precios derivada de la alteración de la oferta y de la demanda. Entonces, la pregunta clave es ¿por qué se deja fuera? Mire, esta semana, señorías socialistas, hemos conocido una noticia, y es que Manuel Borrego, que es senador y es el jefe del PSOE en Badajoz, ha comprado 4 pisos en 2 años. 4 pisos en 2 años. ¿Qué PSOE quiere ser hoy? ¿El PSOE que dice que hay que combatir la especulación aunque lleven 3 años sin hacer nada? ¿O el PSOE que se apunta al carro de la especulación con la vivienda? Señoría, desde Podemos creemos que los derechos sociales y económicos no pueden ser una excepción. Una cosa que se reivindica tímidamente ante una catástrofe natural o ante un accidente, sino que debe ser algo que está protegido sistemáticamente. También el derecho a la vivienda. Hoy las familias trabajadoras, y parece que lo decimos mucho pero no hacemos nada, tienen que dedicar el 60% de sus ingresos a entregárselo a rentistas, a fondos de inversión que están determinando casi en régimen de oligopolio los precios del mercado. Esa lucha de precios es la nueva variante de la lucha de clases. La nueva extracción de plusvalía, la más grave que se hace hoy, ya no es tanto en la fábrica, sino es también en la vivienda. Y la inacción de este Gobierno, su posicionarse siempre con el mercado y con los grandes propietarios, también es gasolina para la extrema derecha, y hay que decirlo. En definitiva, este decreto compra tiempo, protege a consumidores ante catástrofes muy concretas y desde Podemos no vamos a ser un impedimento para aprobarlo. Pero también tenemos que subir a esta tribuna a exigir con la misma determinación que transfiramos esta misma lógica que hoy se demuestra que es posible a otras situaciones de emergencia. La especulación con los alimentos de primera necesidad, el acaparamiento de vivienda por parte de rentistas y fondos buitre, la imposibilidad de millones para acceder a una vivienda. Señorías socialistas, es pura lógica socialdemócrata, pero algunos parecen todavía instalados en la tercera vía. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unzueta Barrenechea. Gracias, vicepresidenta. El debate que hoy abordamos parte de una idea sencilla, pero yo creo que esencial, y es que en una emergencia grave los precios de bienes y servicios básicos pues no pueden dispararse. Y creo que este es el objetivo del Real Decreto Ley 4/2026. Y de verdad, señorías de Vox, es que yo no acabo de entender un turno en contra, a no ser que sea por protagonismo. Es difícil de entender cuando se jactan ustedes de defender a familias y trabajadores. Creo que es muy curioso el concepto de defensa que tienen ustedes. Cuando llega una emergencia les están diciendo que pague quien pueda. Cada vez afrontamos más situaciones extraordinarias, temporales de gran intensidad, inundaciones, incendios, incidentes que paralizan infraestructuras estratégicas. Cuando ocurre algo así, miles de personas necesitan lo mismo al mismo tiempo, un transporte alternativo, un alojamiento, un servicio básico. Y cuando la demanda se dispara y la oferta se reduce, los precios pueden subir de forma brusca. A veces es la propia lógica del mercado, pero en una emergencia la gente no compra por comodidad, sino porque no tiene otra opción. Quien debe desplazarse por motivos médicos, laborales o porque ha sido evacuado no puede esperar a que el mercado se reequilibre. Necesita una respuesta inmediata y en estos momentos, señorías, no hablamos de teoría económica. Hablamos de personas que están asustadas, que no saben dónde dormirán esa noche o cómo llegarán a un hospital. Personas que no pueden permitirse que un algoritmo decida que su necesidad vale el doble o el triple que unas horas antes. Por eso esta norma no fija precios de manera permanente ni interviene el mercado en condiciones normales. Lo que establece es algo razonable. Mientras dure la emergencia, el precio no podrá superar el que se aplicaba antes de comenzarse esta situación excepcional. Y aún así, se permite subirlo si hay un aumento real de costes o si es necesario introducir nuevos servicios que ayuden a aliviar la situación.
No se obliga a nadie a vender a pérdidas, se evita que haya subidas desproporcionadas en momentos críticos. Este decreto, además, se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 tras lo sucedido con la DANA en Valencia, cuando vimos cómo determinados servicios con precios automatizados podían multiplicar sus tarifas en cuestión de minutos. Aquella modificación legal prohibió expresamente subidas abusivas en situaciones de emergencia de protección civil, precisamente porque en estos contextos la persona consumidora actúa desde la urgencia, desde el riesgo o desde la necesidad. Una reforma que fue el primer paso para frenar prácticas que, aunque minoritarias, generaron una enorme sensación de indefensión. El decreto ley que hoy debatimos amplía y completa ese marco. Si la reforma de 2024 actuaba sobre servicios con precios personalizados y dinámicos, esta norma establece un criterio general para todos los bienes y servicios esenciales cuando se declara formalmente una emergencia. Un instrumento coherente con la experiencia reciente y con la necesidad de contar con reglas claras en momentos de tensión extraordinaria. Algunos sectores es verdad que han expresado dudas y han recordado con razón que en muchas emergencias han actuado también con responsabilidad y solidaridad. Durante la pandemia, en incendios o inundaciones, muchas empresas pusieron recursos a disposición de las autoridades y de las personas afectadas, ofreciendo instalaciones, apoyo logístico, servicios, incluso de manera gratuita. Y esa colaboración también merece un reconocimiento. Pero esta norma no señala a nadie ni acusa a ningún sector. No está pensada contra nadie en particular. Se aplica a todos los bienes y servicios y solo cuando el Gobierno declara formalmente una situación de emergencia. Precisamente por eso aporta seguridad a la ciudadanía, que sabrá que no pagará precios desorbitados en momentos límites, y a las empresas, que contarán con reglas claras, temporales y proporcionadas para actuar en circunstancias excepcionales. También se ha planteado que las políticas de protección del consumidor deben construirse desde la cooperación con los sectores implicados. Y es cierto, la regulación no debe de generar desconfianza, sino seguridad jurídica. Y creo que en este decreto ley va en esa dirección. No presume comportamientos abusivos, pero sí prevé que puedan producirse en momentos de tensión extrema. Y lo hace con criterios objetivos, verificables y limitados en el tiempo. Jaun-Andreok, merkatuarekiko konfidantza indartu egiten da herritarrek emergentzia egoeretan distorsioiak saihesteko mekanismoak dagozala dakitenean. Larrialdi baten garraio ostatu edo funtsezko zerbitzu baterako eskuratzea ezin da soilik berehalako ahalmen ekonomikoaren mende egon. Ekidadeak askatasun ekonomiagaz batera joan behar dau, zirkunstantziak apartekoak diranean. Errege lege dekretu hau tresna zuhurra, zentzuzkoa da, neurrizkoa eta parteko unetarako pentsatuta. Merkatua egonkortzen dau, gehien behar danean. Ez dau enpresa jarduera zigortzen eta jarduera hori gizarte oreka eta konfidantzako esparru batean garatzea bermatzen dau. Erantzunkizunagatik, zenonagatik eta batez ere larrialdi baten aukeratu ezin da benen pertsonarekiko errespetuagatik aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo La Cruz. Mahaiburu Andrea, Ministro jauna, Jaun-Andreak, larrialdi bat dagoen bakoitzean, izan dana bat, sute bat, edo istripu larri bat, edo beste dozein, jendearen onena eta oinarrizko beharrizanak negozio bihurtzen dituen sistema ekonomikoaren txarrena ikusten dugu. Izan ere, larrialdi batek jendearen bizitzan eragiten duenean, oso zehatza den zerbaitetan eragiten du. Oinarrizko eskubideak eskuratzeko aukeran. Ostatu duinerako, horniduretarako, funtsezko zerbitzuetarako edo mugikortasunerako eskubideak. Eta une horietan prezioek gora egiten badute, biderkatu egiten da dena ez da kostu ekonomikoa bakarrik. Hori ere bai noski. Baina gainera eta batez ere desberdintasuna da biderkatu egiten dena. Egora hoiek ez baitiete pertsona guztiei berdin eragiten. Baliabide gutxien dituzten pertsonak, ahulenak, prekarietatean bizi direnak, hoiek dira ondorioak gehien eta bortitzen pairatzen dituztenak. Norbere etxea utzi behar duten familiak, dena galduten pertsonak, pertsona txikituak bere gertukoenak galdu dituztelako, ingurukoei laguntzera joateko desesperatuta dauden pertsonak hoiek dira gehien galtzen dutenak. Eta egoera latz horretan nola erantzuten du merkatuak? Garraioetan edo ostatuetan prezioak
200 igoz. Besterik gabe, norbaitek erabaki duelako jendearen tragedia, mina, sufrimendua eta etxipena aprobetxatzea aukera ona dela mozkinak biderkatzeko, espekulatzeko. Jaun-andreok, ezin da zitalago jokatu, doilorrago, makurrago. Como decía en euskera, ¿cómo responde el mercado a estas situaciones trágicas? Con precios que aumentan hasta en un 400% en transportes o en alojamientos. Simplemente porque alguien ha decidido que aprovechar la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la gente es una buena oportunidad para multiplicar precios, para especular, para multiplicar beneficios, para especular. Señorías, no se puede actuar de un modo más ruin, más mezquino, más miserable. Y en este contexto, establecer mecanismos que impidan incrementos abusivos de precios en alojamientos, transporte u otros servicios esenciales no es una medida ideológica, es sencillamente una medida de protección social. En este sentido, el Real Decreto Ley reconoce algo que durante años algunos han negado en esta Cámara. Reconoce que el mercado no es neutral, que el mercado no es justo, que no se autorregula y que cuando los poderes públicos no lo regulan, castiga a quienes menos tienen. Valoramos positivamente que se reconozca la necesidad de intervención pública cuando el mercado genera distorsiones que ponen en riesgo el acceso equitativo a derechos básicos. Porque, como ya hemos dicho, la experiencia demuestra que sin regulación las situaciones de emergencia pueden convertirse en escenarios de desigualdad aún mayor. Evidentemente, estamos de acuerdo en que se limiten precios abusivos en situaciones de emergencia. Es una cuestión de sentido común y de justicia social. Y nadie debería poder enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Por lo tanto, apoyaremos la convalidación del Real Decreto Ley. Pero también debemos decir que la regulación no puede ser una herramienta que solo se activa cuando hay una emergencia excepcional, una catástrofe. Porque, por desgracia, la emergencia está ahí todos los días. Porque hay familias que no pueden pagar el alquiler aunque no haya una dana de por medio. Porque hay jóvenes expulsados de sus pueblos por la turistificación permanente. Porque hay personas que no pueden permitirse comer carne, pescado, fruta o verduras frescas. Porque hay personas que no pueden calentarse en invierno. Por lo tanto, la cuestión no es si debemos intervenir en situaciones excepcionales, que por supuesto que debemos. La cuestión es por qué no intervenimos de forma estructural cuando los precios de la vivienda están subiendo sin control o cuando determinados sectores estratégicos funcionan como oligopolios. Desde Euskal Herria Bildu defendemos y defenderemos que los derechos sociales no pueden depender del ánimo del mercado. La vivienda, el alojamiento en situaciones críticas, la energía, el transporte o los alimentos son derechos básicos. Y los derechos se garantizan con regulación, con un sector público fuerte y con límites claros al beneficio, cuando éste choca con la dignidad humana. Porque, señorías de las derechas, regular en defensa de la gente no es extremista, no es radical. Lo que sí lo es permitir que la desigualdad aumente exponencialmente en los momentos más vulnerables, mientras alguien hace negocio con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Denle una vuelta, señorías. Esaten ari nintzen moduan eta amaitzeko, kontua ez da salbuespenezko egoeretan esku hartu behar dena ala ez. Jakina esku hartu behar dela. Galdera ez da ea zergaitik ez dugun estrukturalki esku hartzen etxebizitzaren prezioak kontrolik gabe igotzen ari direnean edota hainbat sektore estrategiko oligopolio moduan jokatzen ari direnean. Euskal Herria Bildun argi daukagu eskubide sozialek ezin dutela merkatuaren goraberen menpe egon. Etxebizitza, larrialdetako aterpea, energia, garraioa eta elikagaiak oinarrizko eskubideak dira. Eta araudi eraginkorrekin, sektore publiko sendo batekin eta irabazi asmoari muga argiak jarriz bermatu behar dira. Eskuinetako jaun-andreak, pertsonak babesteko erregulatzea ez da muturrikoa, inondik ere. Muturrikoa eta onartezina dena da pertsona zaurgarrienen kontura negozioa egitea baimentzea. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, senyora Fullaondo. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cruzet Domènech.
Moltes gràcies, presidenta, senyor ministre. És evident que en determinades situacions excepcionals es poden donar elements suficients per tal que algú aprofiti el patiment de les persones per obtenir uns beneficis exagerats. Per tant, cal disposar dels mecanismes necessaris per protegir la nostra societat de les situacions extremes? Sí, sense cap mena de dubte. Ara bé, aquest Real Decret és el camí per encarar aquesta necessitat? Doncs no, també sense cap mena de dubte. Amb tots els antecedents que tenim de la discrecionalitat en què actua aquest govern, amb totes les evidències de la seva manca d'ètica a l'hora de menystenir les altres forces polítiques, amb acusacions com les que hem vist avui, que fetes fora d'aquest hemicicle correrien el risc d'acabar en el jutjat, però després necessiten els nostres vots per poder fer prosperar les seves iniciatives. Quina llàstima. Deia, amb tots els incompliments sistemàtics dels acords polítics al que el govern arriba, vostès no poden pretendre venir avui aquí i que sense més els hi deleguem sense límit la capacitat d'intervenir al mercat. No poden pretendre que aquesta cambra els doti de tal poder sense que s'estableixi cap mecanisme de control ni límit temporal sobre el mateix. Li correspon a aquest Congrés desenvolupar i aprovar un sistema per intervenir al mercat en situacions excepcionals. No li correspon al govern. I li correspon a aquest Congrés perquè un sistema amb aquest impacte directe en els drets elementals dels ciutadans requereix del corresponent projecte de llei amb la corresponent audiència pública amb tots els actors implicats, el corresponent debat parlamentari i, evidentment, la corresponent participació de tots els grups parlamentaris. Pretendre obtenir la capacitat d'intervenir al mercat sense cap més límit que el que vostès es fixin, comprendrà que és agosarat. Fer-ho a través d'un Real Decret Llei i, per tant, amb una votació del tipus o tot o res, és temerari. I més quan vostès saben que pels seus incompliments tenen la legislatura bloquejada, que no compten amb els nostres vots i que, per tant, estan abocats a perdre les votacions dels temes que porten aquí. Perquè ja no és que vostès no tinguin una majoria absoluta, que no la tenen. Ja no és que vostès pretenguin fer les seves polítiques cada dia més desesperades i més populistes, tirant pel dret sense més. Ja no és que vostès puguin menystenir la resta de formacions polítiques com si estessin en possessió d'una superioritat moral o d'una veritat absoluta, com és típic de l'extrema dreta i, per tant, la nostra opinió no compta. És que aquest Real Decret Llei està mancat dels elements més bàsics. Vostès pretenen atribuir-se un poder il·limitat sense definir, per exemple, quins seran els factors objectius que permetran intervenir un mercat. Quin serà el control parlamentari sobre la decisió del govern de fer aquesta intervenció? Com s'establirà la limitació en el temps de la intervenció? Com es donarà veu als sectors implicats de cada intervenció del mercat que vostès facin? A quina defensa tindran dret els ciutadans en cas d'abús del mecanisme d'intervenció del mercat? Res de tot això queda recollit en el Real Decret Llei i, per tant, si no hi és recollit, queda a la discrecionalitat del govern. I podríem seguir amb casos més concrets. Com queden resolts casos on la venda d'un bé o servei es fa per la via de la intermediació? Per exemple, com es gestionaria el cas de les agències de viatges, el preu del producte del qual venen no les fixen elles, però sí que figuren com a venedores del mateix? Com podem estar segurs que vostès no intervindran al mercat en casos com el de la pujada del preu de l'oli d'oliva en el darrer episodi de sequera, perjudicant així els pagesos? Però encara n'hi ha més. En un moment en què vostès han intervingut al mercat de l'habitatge aconseguint l'efecte contrari al que volien, en un moment en què vostès volen intervenir al mercat audiovisual per evitar que el ciutadà lliurement pugui consultar els mitjans que vulgui, en un moment en què vostès volen intervenir l'accés a les xarxes socials dels joves sense ni tan sols saber com tècnicament es pot fer això, en un moment en què vostès volen intervenir fins i tot allò que poden veure els joves, en un moment d'intervencionisme creixent de la vida dels ciutadans, més propi de Venezuela que no pas d'un país europeu, com volen i pretenen obtenir el suport per deixar-los mà lliure i sense control
per poder intervenir qualsevol bé o servei al seu lliure criteri. Però vaig més enllà. Vostès s'embolcallen de l'excusa, per exemple, que la mobilitat dels ciutadans és un dret. Molt bé, hi estem absolutament d'acord. Però on és aquest mateix dret a la mobilitat dels ciutadans catalans quan els socialistes i els seus socis provoquen el col·lapse de Rodalies i interrompen el servei durant dies i dies? On és el dret a la mobilitat dels ciutadans quan les carreteres de l'Estat a Catalunya, com ara l'A2, són més una pista de muntanya amb clots que no pas una via d'alta capacitat? On és el dret a la mobilitat digna quan per culpa de la seva manca d'inversions en infraestructures a Catalunya any rere any els catalans ens movem com si visquéssim en un país tercermundista? I la darrera de les reflexions. Per què la necessitat d'establir un mecanisme que doni poders il·limitats al govern i de manera permanent quan ja hi ha la possibilitat de fer-ho en situacions excepcionals? No ha resolt fins ara cadascuna de les situacions d'emergència que s'han produït? Vostè mateix en la seva intervenció ha explicat l'últim cas on van intervenir els preus dels hotels a la zona de l'accident ferroviari. Per tant, és evident que si els hi convé ja es pot fer, evidentment limitat en el temps i sota el control d'aquesta cambra com avui que vostè ha de portar aquest Real Decret a convalidació. Sense cap mena de dubte, per tant, estem davant d'un nou cas de populisme d'esquerres. Vostès aprofiten de la gent i el seu patiment per intentar treure'n un bon titular, òbviament, això mai falla, i a més, controlar de més a prop allò que els ciutadans poden o no poden fer segons el seu lliure criteri en el dia a dia. Ja diuen que no hi ha res que s'assembli més a l'extrema esquerra, a l'extrema dreta, com deia abans, que l'extrema esquerra. I prova d'això és que Donald Trump va aprovar també la possibilitat d'intervenir preus per la mateixa via que vostès volen utilitzar ara. La resposta judicial va ser contundent i el Tribunal Suprem americà va resoldre que Trump no tenia autoritat per fer aquesta intervenció de preus perquè aquesta només era del Congrés americà. Com deia, els extrems es toquen uns i altres. I acabo. En definitiva, estem d'acord en que hi hagi mecanismes per actuar en cas d'emergència? Sí, hi estem d'acord. Però aquests s'han d'aprovar per la via del Congrés amb la consulta pública corresponent i establint els mecanismes de control, de seguiment i de protecció de drets dels ciutadans, drets que aquest Real Decret d'avui no només no contempla, sinó que hi va en contra en voler donar poder il·limitat i sense control al govern de l'Estat. Senyors del govern, menys titulars i més treball parlamentari. I vagin en compte que de tant escurar-se a l'extrema esquerra i limitant els drets dels ciutadans, aviat costarà distingir-los de l'extrema dreta. Moltes gràcies, senyor Cruzet. Pel grup parlamentari republicà té la paraula la senyora Granollers Conillera. Gràcies, presidenta. Bona tarda ja. Abans de començar faré una prèvia, senyora Crispín, abans els hi he dit al Partit Popular, són 48 les víctimes dels accidents ferroviaris. 48, 47 a Adamuz, una a Gelida. Facin el favor, sisplau, de no deixar-se les víctimes, perquè trobo que com a partits grans que són de govern és una falta de respecte total. Ahir ho va fer el senyor Feijóo, avui a la seva declaració, a la seva intervenció, ho ha fet la senyora Crispín. Crec que no es mereix. El Real Decret Llei 4/2026 és una de les poques normes d'aquesta legislatura, parlaré totalment en sentit contrari del que he sentit ara en aquesta última intervenció, que defensa els usuaris del ferrocarril i a més ho fa intervenint al mercat i modificant la Llei General per a la Defensa dels Consumidors. L'Estat no pot ser un simple espectador quan el mercat, lluny d'autoregular-se, aprofita les tragèdies per lucrar-se de manera abusiva. Però, senyories del PSOE, això no hauria de ser una mesura excepcional.
Davant abusos recurrents del mercat, no només en el transport, cal actuar amb més valentia i de manera sistemàtica. L'accident ferroviari d'Adamuz ha estat el mirall d'una realitat insuportable. Mentre la ciutadania pateia una infraestructura deficient i col·lapsada, alguns operadors apugen preus de forma desproporcionada, restringint de facto el dret a la lliure circulació. Però, ojo, no restringeixen el dret de la lliure circulació, només el restringeixen a aquella gent que no es pot permetre pagar els bitllets abusius. Per això avui, qui es pot pagar aquests bitllets abusius troben que vostès fan una cosa descomunal, una cosa supermal feta, perquè com que ells ho poden pagar i els seus votants, molts d'ells, són els socis que apujaran els preus, doncs ho troben bé que puguin apujar el preu. Però el que sí que està clar és que la classe treballadora necessita que si un tren avui no pot sortir, l'avió no pot valdre 10 vegades més que el que valia la setmana passada. Els drets fonamentals no poden dependre de la llei de l'oferta i la demanda en moments de crisi. I no és la primera vegada que ho veiem, com alguns aprofiten les dificultats per fer negoci. Per exemple... Un moment, señora Granollers. Por favor, un poco de silencio. Señores diputados y diputadas. Si alguien quiere hablar con el de al lado o por teléfono, yo les ruego que salgan del hemiciclo porque si no molestan al orador. Sembla que no els interessa gaire el que la classe treballadora pugui accedir a transports o a vivendes. Després de la dana de València del 2024, els preus de l'habitatge als municipis afectats es van disparar, fins a un 18,8% la compra i fins a un 14,7% del lloguer. No es pot ser més miserable. Moltes famílies van haver de recórrer a lloguers temporals o turístics per continuar vivint als seus pobles, assumint quotes de més de 1.200 euros mensuals. I aquests preus, ministre, no sorgeixen de manera innocent ni màgica. Darrere hi ha especuladors amb noms i cognoms que aprofiten la vulnerabilitat de les persones. Hauria calgut la intervenció valenta i tenir desplegada la llei per acabar amb els abusos dels lloguers de temporada, també. És urgent oferir a la ciutadania, especialment a la classe treballadora, en matèria de regulació de preus. Un govern que no protegeix els seus consumidors quan el sector privat infla marges i encareix béns essencials, com també ho són l'energia, l'alimentació o les matèries primes, no és un govern útil. Cal intervenir més en aquesta direcció. I no els hi compraré que el pobre pagès perdrà diners si s'apuja el preu de l'oli, perquè el pagès ja no pot sobreviure. El pagès és el més vulnerable, és el que necessita també l'ajuda, és el que necessita moltes de les coses. Sí, senyor Cruzet, no cal que faci gestos que després farà un tuit i ho arreglarà tot, que és la seva mesura. Cal intervenir més sovint en aquesta direcció, ministre, i permeti'm lligar-ho amb els debats fiscals. Sovint es rebutja una fiscalitat més justa per a grans empreses o activitats contaminants amb l'argument que això encarirà els preus. Aquest mantra s'ha de desmuntar. Moltes vegades no és cert i en tot cas depèn de com dissenyem les polítiques. Regular els mercats i limitar marges en temps de crisi és fer política útil per a la classe treballadora, especialment a Catalunya, on el cost de la vida és més alt i calen eines que ho reconeguin, com per exemple un sou mínim interprofessional propi. I acabo. Donem suport a aquest Real Decret per 3 motius. Un, per protegir la ciutadania davant dels abusos de les grans empreses i dels especuladors. 2, per garantir la justícia social i l'equitat. Ningú no pot lucrar-se amb la vulnerabilitat. No hi ha res que sigui més repugnant que lucrar-se quan una altra persona pateix. I 3, exigir la responsabilitat dels operadors en situacions de risc. És el moment de demostrar que l'estat del benestar és una eina real per protegir la gent i garantir l'accés als serveis essencials. I ho fem per dignitat, per justícia i per defensar el dret també a la mobilitat de totes aquelles persones que per causa d'un accident avui han de pagar unes tarifes altíssimes si volen desplaçar-se. I esperem que aquest no sigui un pedaç puntual, sinó el primer pas d'un camí sostingut que posi definitivament els drets de les persones al centre de la política, no els drets de qui més té per damunt del més vulnerable. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Granollers. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alfonso Zendón.
Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, el pasado 18 de enero España se detuvo. El accidente de Adamuz fue un golpe directo al corazón de nuestro país. Y ante una tragedia así, lo primero es lo primero: memoria, respeto y justicia para todas las víctimas. Y desde esta tribuna quiero que se oiga alto y claro también que todo nuestro reconocimiento a esos hombres y a esas mujeres que trabajaron sin descanso, sin horas, en las labores de auxilio. Pero miren, el respeto no se demuestra solo con palabras o con minutos de silencio. El respeto también se demuestra protegiendo a la gente. Y este Gobierno, con este Real Decreto, está comprometido con evitar que tras el dolor del accidente los ciudadanos sufran un segundo golpe, el zarpazo de un mercado sin alma y sin control. Es profundamente doloroso constatar que mientras el país contenía el aliento, los sistemas automatizados de precios detectaban la interrupción de las conexiones ferroviarias y aumentaban exponencialmente el precio de los billetes en rutas alternativas. Vimos con indignación cómo en apenas unas horas billetes de avión que rondaban los 50 euros pasaron en algunos casos a más de 300. Es ahí donde el Estado debe de intervenir, no por afán regulatorio, sino por una cuestión de decencia democrática. Este Real Decreto Ley nace para que la vulnerabilidad de un ciudadano no sea nunca el nicho de mercado de nadie, porque el derecho a la movilidad en momentos de crisis, al acceder a los servicios y a los bienes, no puede depender del tamaño de una cartera, de cómo de grande es una cuenta bancaria, ni de la capacidad de pago de un ciudadano frente a un algoritmo diseñado en muchos casos para la especulación. Señorías, no estamos ante una norma improvisada como alguna gente ha querido señalar hoy aquí. Lo que hoy introducimos cuenta con rigor técnico, con un rigor además impecable para evitar prácticas que en muchos casos rozan la usura en momentos de necesidad extrema. Señorías, esta modificación no es una declaración de intenciones, es un blindaje en tres ejes. El primero, fijar un límite real frente al abuso, estableciendo un precio máximo, el establecido en los 30 días anteriores a la catástrofe, para que así acabemos con el inventar tarifas, con intentar exprimir el miedo de la gente. En segundo lugar, cerramos la puerta a las excusas. Para aquellos servicios estacionales, la referencia será la del mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta la actualización del IPC. Y por último, dotamos a esta norma de eficacia inmediata, para que la garantía sea tangible, para que cuando se detecte algún tipo de incumplimiento la ciudadanía pueda recibir el reembolso de todo lo que se ha cobrado de más de una manera rápida e inmediata. Porque una protección que tarda años en llegar no es justicia, y con este Real Decreto la garantía es inmediata. También quiero ser muy claro, esta norma es justa y equilibrada. Si un operador determinado por prestar servicios acredita que sus costes operativos han aumentado, podrá repercutirlo en el precio siempre y cuando no aumente sus márgenes de beneficio. Lo que prohibimos es que ese aumento no sirva para engrosar los balances. Evidentemente no cuestionamos la actividad económica, solo ponemos freno a la ventaja injusta y a la falta de ética en situaciones de fuerza mayor. Señorías del Partido Popular, hoy tienen la oportunidad de nuevo, en este Real Decreto como en los anteriores, de definir cómo es su modelo de país, decidiendo qué es lo que van a votar. ¿Van a votar a favor o van a votar en contra, como lo hicieron con el impuesto a la banca o, evidentemente, cuando se puso los gravámenes de los grandes beneficios de las eléctricas que tanta pupa hacían a las facturas de muchos ciudadanos de nuestro país que no las podían pagar? Hemos escuchado a sus socios, a los ultras de Vox, al señor Flores, decir que esto le parecía un cuento, que proteger a la ciudadanía, pues cuando más lo necesitaba era un cuento y iba contra el libre mercado. Me gustaría que se aclarara un poco y pensara que a ver si es un cuento que un trabajador que quiere volver a su casa después de un accidente y no lo puede hacer, por un determinado algoritmo tenga que pagar 300 euros más y el Estado no haga nada. Evidentemente, igual para usted es un cuento que se lo puede permitir, pero para mucha gente es la determinación de si lo puede hacer o no lo puede hacer. Su historial en esta Cámara es sencillamente desolador. Siempre que este Gobierno ha pedido un esfuerzo, ustedes siempre se posicionan con los mismos, con los que más tienen, con los que más ganan, y evidentemente nunca lo hacen contra
pues los que lo están pasando mal, ¿no? Ustedes siempre defienden a los privilegiados. Tengan hoy la valentía de aclarar cuál es su prioridad. Si es el bienestar de la ciudadanía que nos escucha o es aquellos que quieren hacer caja únicamente con la emergencia. Porque ser patriota no es gritar más fuerte, no es ponerse una pulsera con una bandera. Ser patriota es defender a la ciudadanía pues, en los momentos más duros y cuando hay una vulnerabilidad. Y conocemos bien su enfoque porque lo demuestran allá donde gobiernan o cogobiernan con los ultras de Vox. Por ejemplo, como han hecho en mi tierra, en Castilla y León. Allí su respuesta siempre ha sido la misma: favorecer la especulación, como ocurre pues, en materia de viviendas. Ustedes se niegan pues, a aplicar la ley de vivienda, permiten que fondos buitre se queden con numerosas viviendas y, evidentemente, que los precios desmedidos en muchas ciudades pues, hagan que mucha gente no pueda acceder a una vivienda digna. Este es un modelo, un mercado sin reglas y sin humanidad. Por eso, ese modelo de especulación y desamparo va a tener un fin y un límite el próximo día 15 de marzo. Los ciudadanos vamos a decidir en Castilla y León qué queremos, si recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación, en servicios sociales, o queremos avanzar con una financiación digna centrado en las personas, con un objetivo claro: que nadie se quede atrás, como ha demostrado siempre el Gobierno de España. Ustedes, señorías, ofrecen libertad únicamente para el que abusa. Nosotros ofrecemos seguridad para el que lo padece. Señorías, legislar es priorizar. Y este Gobierno prioriza la seguridad de las personas ante una vulnerabilidad. Hoy les pido altura de miras, que decidan si están con la gente o prefieren dar cobertura a quienes pretenden hacer negocio con la tragedia. Nosotros no hemos venido aquí para ser meros espectadores, hemos venido aquí para cambiar las leyes y para garantizar que las mismas rompen con todas las injusticias. Así que hoy tendrán que hacer una reflexión, al igual que le han pedido en los reales decretos anteriores. Hoy tienen que decidir si quieren perjudicar a la gente, porque quien pierde no es el Gobierno, quien pierde es la ciudadanía, especialmente la más vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alfonso. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Alía Aguado. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Estamos ante la convalidación de un Real Decreto que surge como consecuencia del accidente ferroviario hace más de un mes, lo que ha conllevado que al estar cerradas las vías se incrementara el precio de otros medios de transporte. En ese momento nosotros ya propusimos alternativas para facilitar la movilidad sin aumentar los precios, señorías. El diputado de Sumar ha subido a esta tribuna y ha presumido de que a este Gobierno no le compra a nadie. ¿No le compra a nadie? Aldama, la trama de hidrocarburos, Air Europa, no le compra a nadie. Recuerde usted limitación de precios en pandemia de las mascarillas. ¿Y quién se lo llevó? Ábalos, Cerdán, Coldo, ¿quién se lo llevó? Y juergas en los paradores mientras la gente moría. Recuerde. Pero, ministro, vamos a analizar este Real Decreto. Mire, en el artículo 20.1c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya se preveía la limitación de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad según el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Y qué hacen ustedes? Llegan, suprimen parte de un párrafo de ese artículo 20 e introducen el artículo 20 ter. ¿Y qué hacen con ese artículo 20 ter? Dicen que ante situación de emergencia, fuerza mayor, y abro comillas, otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias y que alteran la situación de oferta y demanda de forma excepcional, que se determinan en cada caso mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Cierro comillas.
Inquietante, ministro, porque esto les da vía para fijar precios en cualquier momento. Ustedes decidirán el principio y el fin, los bienes y servicios afectados. Parece un despropósito, ministro. ¿No le parece muy amplio el campo de aplicación? ¿Qué son para ustedes las circunstancias sobrevenidas? ¿A quién se limitan? ¿A todos los sectores? ¿Por regiones? ¿Se limitan a una provincia? ¿Cómo fluctúa el mercado en la provincia limítrofe? ¿Cómo se comportan los mercados? ¿Lo ha previsto? Por su cara veo que no. ¿Por qué no ha pensado usted ante estas situaciones en limitar las subidas de cotizaciones, de costes salariales, de impuestos a las pymes y a los autónomos? Eso no les gusta a ustedes. Miren, pueden regular mecanismos para fijación de precios, pero con más disimulo, ministro, rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo. En la exposición de motivos hablan de la utilización eficaz del Real Decreto. Hay que tener valor, ministro, pero mucho. Lo saben ustedes y sus socios. Abusan del Real Decreto, en este caso del permitido en el artículo 86 de la Constitución española. No pueden tomar decisiones a capricho. La arbitrariedad no tiene cabida dentro de un ordenamiento jurídico democrático, sino que más bien se liga a regímenes no democráticos, que es a donde nos quieren llevar, pero no les vamos a dejar. Entiendo, ministro, que tiene usted analizadas las consecuencias que en una economía pueden conllevar las limitaciones de precios, ¿no? Porque en un primer momento parecen un alivio inmediato para los consumidores, pero en un medio y largo plazo, ¿qué pasa? ¿Lo sabe, ministro? Pues mire, la oferta se contrae, escasean los productos, se desincentiva la inversión, se deteriora la calidad de los productos y, lo que es peor, aparecen los mercados negros donde y se incrementa considerablemente el precio de los productos. Consiguen ustedes justo lo contrario, ministro. Y si pasamos al cálculo del precio de referencia, ¿cómo lo ha calculado? No nos ha traído usted ningún ejemplo didáctico, ni lo ha presentado usted con tantos asesores, no se lo han calculado. Si es que es imposible, ministro, es que no hay quien entienda de dónde sacan ustedes el precio de referencia. ¿Han contado ustedes con algún organismo independiente? Con la IDEC, la CNMC, la ICA, en el caso de alimentos. ¿Con quién han contado? Con nadie, porque no lo tienen claro ni ustedes, puesto que carece de todo sentido. ¿Sabe por qué? Pues porque, mire, no contemplan las circunstancias del operador, la situación geográfica, los canales de distribución, las campañas de descuento, las propias rebajas de verano y de invierno. ¿Cómo pretende usted calcular un precio medio sin tener en cuenta esas variables, ministro? Por favor, es preocupante para la economía española estar bajo su gobierno todos los martes 22 ministros alrededor de una mesa experimentando con reales decretos y con los españoles y su economía. Es preocupante, ministro. Dígale usted a un autónomo, a una pyme, a quienes tienen explotaciones en el medio rural, que les limita usted el precio. Aún más, dígale que tiene que trabajar a pérdidas, a ver quién lo hace y por cuánto tiempo. ¿Lo ha pensado usted, ministro? No lo ha pensado. En lugar de practicar su intervencionismo, ministro, aconseje usted a sus socios de gobierno eliminar el gasto improductivo que resta recursos a familias y empresas. Usted es cómplice de todo ese despilfarro, ministro. ¿Y a Europa han consultado? No contesta, no han consultado porque este Real Decreto vulnera el derecho europeo.
La Directiva de Servicios es muy clara, exige que el Estado evalúe el impacto de la restricción, motive su necesidad, justifique la proporcionalidad y no consta en este Real Decreto análisis económico detallado, lo que incide en su incumplimiento. Ministro, en los últimos días he leído que presume usted de una frase: no se va a dejar solo a nadie. Pues mire, ha dejado usted solo y sus socios de gobierno a todos los españoles reiteradamente. Cuanto más tarde se corrija todo lo que están destruyendo, más costoso será recuperar el pulso económico de España y usted, señor Bustinduy, será partícipe de la catástrofe económica de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alía. Para concluir el debate tiene la palabra el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios, especialmente a quienes han utilizado su tiempo en tribuna para argumentar con honestidad sobre posibles soluciones a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía. Me quiero referir a algunas de ellas, especialmente a quienes han sugerido posibles mejoras en una eventual tramitación como proyecto de ley de esta norma, que por supuesto estaríamos de la manera más didáctica posible dispuestos a abordar y a asumir. Es verdad que hay grupos que han reflejado, han dejado notar el hecho de que les gustaría que hubiera una mayor ambición en este texto. Y es verdad que lo que se vota hoy aquí, lo que van a votar ahora ustedes, es una herramienta, es una iniciativa limitada de control de precios. Y que lo que se va a votar es una votación simple. Lo que hoy se vota es que ante situaciones de emergencia, no se puedan producir subidas abusivas de los precios de servicios y bienes esenciales. Lo que se vota, traducido, es si un puñado de multinacionales extranjeras pueden forrarse impunemente a costa de necesidades básicas de la ciudadanía. Eso es lo que van a votar ustedes. ¿Y se vota sí o no? Se vota si se protege el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios básicos y esenciales, o si se blinda el derecho de un puñado de multinacionales extranjeras a lucrarse sin límite, sin medida y de forma impune a costa del interés general. Y yo les digo una cosa. Si el Congreso hoy tumba este Real Decreto Ley y se vuelve a producir, ojalá no suceda, y se vuelve a producir una situación de emergencia y vuelve a haber subidas desproporcionadas, abusivas de precios de servicios esenciales para aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad de la gente, cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido de quienes hoy voten en contra de esta medida. A la portavoz del Partido Popular, que ha afeado muchas cosas, muchas de ellas fácilmente rebatibles por una lectura del texto que hoy se va a someter a convalidación, pero ha afeado también la actitud del Gobierno trayendo este texto sin deliberación o argumentación previa. Miren, en la sesión del Senado del día 4 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular me interpeló con el siguiente texto: ¿qué medidas ha adoptado el Ministerio de Derechos Sociales para proteger a los consumidores y usuarios frente al aumento abusivo de los precios de medios de transporte alternativos tras el accidente de tren de Aldamuz? Miren, yo entiendo que es osado a día de hoy presumir que el Senado es una cámara legislativa donde se debate y se controla al Ejecutivo, pero yo presenté allí esta herramienta, había 145 senadores y senadoras del Partido Popular, Lo debatimos, lo presenté y, por tanto, no pueden ustedes aducir no haber tenido conocimiento ni intercambio sobre esta norma. Porque, por otra parte, han sido las organizaciones de consumidores, ha sido el Defensor del Pueblo, ha sido la propia Junta de Andalucía quien ha reclamado una intervención para poner fin a estos abusos.
Y yo escuchaba esta mañana al presidente Moreno Bonilla, ¿verdad?, referirse a su gestión de las situaciones sobrevenidas que ha vivido desgraciadamente Andalucía en este último mes y decir lo importante es lo importante. Bueno, pues lo importante es esto. Lo importante es esto. Lo importante es que esta Cámara hoy decide si le ponemos fin a una situación insoportable de abuso por parte de unas cuantas multinacionales carroñeras a costa de las necesidades de la gente más vulnerable. Eso es lo que se decide hoy. Eso es lo importante. Y mire, yo creo que si ustedes no convalidan este decreto ley estarán cometiendo un profundo error. Yo creo que nadie en España se llama a engaño sobre lo que ustedes piensan de este gobierno o sobre cuáles son sus intereses y su voluntad y sus deseos. Pero creo que si ustedes continúan anteponiendo esa agenda de parte sobre el interés general, les va a ir mal. Como hicieron con la reforma laboral, como hacen con el salario mínimo, como hicieron con los fondos europeos, con el impuesto a las grandes energéticas. Miren, y si lo hacen ustedes, si lo siguen haciendo precisamente por el hostigamiento, por la OPA hostil que les está haciendo la ultraderecha, se equivocarán todavía más. Yo iba a decir que de la ultraderecha de Vox no me sorprende nada, pero he de reconocer que me equivocaba, porque sí me ha sorprendido el hecho de que hoy haya centrado su intervención de oposición a esta norma en un argumento que realmente no me esperaba, y yo se lo reconozco, ¿no? Su florida argumentación ha ido centrada a negar que se hayan producido aumentos de precios de servicios esenciales después del apagón, después de la Dana, después del accidente de Adamuz, después de las inundaciones. Ahora que vienen las elecciones en Castilla y León, explíquenlo ustedes esto, que no hubo incrementos de precio después de los incendios en Castilla y León, por ejemplo. Explíquenlo en Grazalema, en Huelva, en Málaga. Vayan a decir que no es verdad. Que no es verdad, que no es... Lo que pasa es que esto es como aquello que se decía, ¿no? Que cuando uno tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Y como su herramienta principal para hacer política es el negacionismo, no existe el cambio climático, no existe la violencia machista, no hay crecimiento económico en España, no ha habido un genocidio en Palestina, es decir, que no, negar la realidad. Bueno, pues ustedes dicen, su argumentación es que no ha habido incrementos abusivos de los precios en situaciones de emergencia. Bueno, pues vayan ustedes y explíquenlo, ¿no? Y luego, pues toda su argumentación, el otro pilar de su argumentación, pues ha sido una loa desmedida a la patronal y a la libertad de empresa. Ojalá encuentre todo el mundo a alguien que le quiera en este mundo como quiere Vox los argumentos de las grandes empresas y de la patronal. El problema es que luego ustedes fundamentan su posición política, ¿no?, sobre su defensa del pueblo español frente a las élites y los poderes de fuera, ¿verdad? Y lo que van a votar ustedes aquí hoy es defender a las multinacionales extranjeras frente al pueblo español, frente a los derechos de los consumidores en España. Eso es lo que van a hacer ustedes. Ese es su patriotismo. Mire, más allá del hecho de que la ultraderecha en España sea un fraude, han salido a relucir en algunas de las intervenciones elementos que son de fondo, y es que realmente detrás de esta intervención limitada, acotada, técnicamente impecable para impedir situaciones de abuso flagrante de los derechos de los consumidores, hay un principio filosófico de fondo. El portavoz de Podemos lo hacía de menos diciendo es una intervención de carácter socialdemócrata. Yo diría todavía más, es democristiana. Responde a un concepto que es la economía social de mercado, que ha defendido la derecha conservadora en Europa durante un siglo y medio prácticamente, que plantea que el sistema económico y la libertad de empresa tiene que tener ciertos límites que están fundamentados en una idea del bien común. Esto es un principio cristiano. Yo entiendo que la proyección fantasmática de la ultraderecha les lleve a ver Cuba y Venezuela por todas partes, pero en realidad esto es una noción muy sencilla que además se plasma en imágenes que ha visto todo el mundo. Cuando en este país han venido mal dadas y la ciudadanía y la gente de a pie ha tenido que abordar situaciones muy difíciles, hemos visto dos modelos. Hemos visto como, por ejemplo, los taxis, un servicio público, se dedicaban a transportar gente gratis para ayudar a sus vecinos y a sus vecinas. Y hemos visto como multinacionales buitre extranjeras, aplicando algoritmos opacos y precios personalizados, multiplicaban por 4, por 5 y por 10 el trayecto para que los ricos se lo puedan pagar y los pobres que se busquen la vida. Esos son dos modelos de sociedad. Miren, yo les digo, el gobierno ha hecho su trabajo. Ha atendido un clamor social. Transversal, porque a la gente a la que le han subido y le han multiplicado por 4 y por 5 el precio de sus billetes era gente de izquierdas y de derechas,
El Gobierno ha hecho su trabajo y ha traído una norma aquí que funciona, que resuelve este problema. Ahora la decisión la toman ustedes. Ustedes eligen de qué lado se van a poner. Pero tengan por seguro que la gente ahí fuera tomará nota y tendrá memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos ahora con el siguiente punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados. De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, este punto será sometido a votación sin debate previo. Y el último punto del orden del día relativo a la solicitud de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de nueva prórroga de 6 meses de plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa al Estatuto del Deportista constituida en el seno de la citada comisión. Esta solicitud también la someteremos a votación electrónica junto con el resto de asuntos a continuación. Y si ocupan todos sus señorías los escaños, vamos a empezar las votaciones. Pues empezamos con las proposiciones no de ley. Empezamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Mixto. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 167, en contra 183, ninguna abstención. No se aprueba la proposición no de ley. Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea. Votamos separadamente por puntos. Empezamos con el punto 1. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 178, en contra 166, abstenciones 6. Se aprueba el punto 1. Empezamos ahora con la votación del punto 2. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 171, abstenciones 8. Tenemos que repetir la votación. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 171, abstenciones 8. Tenemos que votar por última vez. Votamos. Votos emitidos 349, a favor 170, en contra 171, abstenciones 8. No se aprueba el punto número 2. Votamos el punto 3. Empezamos.
Votos emitidos 350, a favor 172, en contra 173, abstenciones 5. No se aprueba el punto 3. Votamos ahora el punto 4. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 166, abstenciones 13. Se aprueba el punto 4. Votamos ahora el punto 5. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 172, en contra 178, ninguna abstención. No se aprueba el punto 5. Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular sobre el impacto de la falta de presupuestos generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas. Votamos separadamente por puntos. Empezamos con la votación del punto 1 y 2. Votos emitidos 349, a favor 170, en contra 178, una abstención. No se aprueban estos puntos. Votamos ahora el punto 3. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 31, abstenciones 148. Se aprueba el punto 3. Votamos ahora la moción del Grupo Parlamentario Mixto relativa al deterioro y a la insuficiencia estructural del servicio de Rodalies en el País Valencià. Votamos separadamente por puntos. El punto 1, votamos. Votos emitidos 350, a favor 53, en contra 290, abstenciones 7. No se aprueba el punto 1. Votamos el punto 2. Empezamos. Votos emitidos 349, a favor 188, en contra ninguno, abstenciones 161. Se aprueba el punto 2. Votamos ahora el punto 3. Empezamos. Votos emitidos 349, a favor 316, en contra ninguno, abstenciones 33. Se aprueba el punto 3. Votamos ahora el punto 4. Empezamos. Votos emitidos 349, a favor 316, ninguno en contra, 33 abstenciones. Se aprueba el punto 4. Votamos ahora el punto 5. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 188, ninguno en contra, abstenciones 162. Se aprueba el punto 5. Votamos el punto 6. Empezamos.
Votos emitidos 350, a favor 189, ninguno en contra, abstenciones 161. Se aprueba el punto 6. Votamos ahora el punto 7. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 54, en contra 291, abstenciones 5. No se aprueba el punto 7. Votamos el punto 8. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 312, ninguno en contra, abstenciones 38. Se aprueba el punto 8. Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre la política migratoria del Gobierno de España. Se vota en sus términos. ¿Votamos? Votos emitidos 349, a favor 33, en contra 179, abstenciones 137. No se aprueba la moción. Vamos ahora a votar las convalidaciones o derogaciones de los reales decretos leyes. Empezamos con el Real Decreto Ley 1/2026 de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 349, en contra 1, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Silencio, por favor. Votamos ahora, por favor, silencio. Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley que acabamos de convalidar. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 350, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, el Real Decreto Ley se va a tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Vamos ahora a votar el Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativos a los recursos de los sistemas de financiación territorial. ¿Votamos? Votos emitidos 350, a favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Votamos ahora el Real Decreto Ley, por favor, silencio, 3/2026 de 3 de febrero para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social. Votamos. Votos emitidos 350, a favor 317, en contra 33, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley que acabamos de convalidar. Votamos.
Votos emitidos 349, a favor 349, ninguna en contra, ninguna abstención. En consecuencia, el Real Decreto Ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos ahora el Real Decreto Ley 4/2026 de 10 de febrero por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. ¿Votamos? Votos emitidos 350, a favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Votamos ahora el dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados. Votamos. Votamos. Silencio, por favor. Votos emitidos 347, a favor 345, ninguno en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Y votamos en último lugar la solicitud de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de nueva prórroga de 6 meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa al Estatuto del Deportista constituida en el seno de la citada comisión. Empezamos la votación. Votos emitidos 348, a favor 348, ninguna en contra, ninguna abstención. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión.